Secretaría de Salud, Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes. Buenos días. Bienvenidos a la 39ª reunión anual del Instituto Nacional de Perinatología, hoy en nuestro último día. Presento con ustedes a la doctora Claudia Verónica Saga Clavellina para el simposium Parto Pretérmino, Avances Diagnósticos y Perspectivas Institucionales. Adelante, doctora. Hola, buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Esta sesión es muy especial porque contamos con la generosa participación de 3 investigadores internacionales de talla mundial que cada uno desde su área de conocimiento están aportando trabajo científico de altos vuelos, están en la punta del conocimiento en el mundo y hoy vienen a compartir con nosotros parte de su trabajo. Hoy vamos a tener tres investigadores con los que vamos a empezar. Es con el doctor Bo Jacobson. Hi Bo, how are you? Muy bien, muy bien. Qué bueno. Ok, Bo, tenía preparada una introducción para ti en inglés, pero ya que hoy vas a hablarnos un poquito en español, si me permites, voy a platicar un poco acerca de tu experiencia y, bueno, a nombre de la directora general del instituto, la doctora Cristina Arteaga, de la directora de Educación, la doctora Gorbea, y una servidora, te damos la más cordial bienvenida a nuestra 39ª reunión anual en nuestro instituto. Es un honor que estés aquí con nosotros, de verdad. Yo te agradezco muchísimo que estés platicándonos el día de hoy. Muy brevemente voy a decir que el profesor Jacobson es un experto líder a nivel mundial en los mecanismos y epidemiología del parto pretérmino. Su grupo de investigación se encuentra a la vanguardia en el estudio de la genética del parto pretérmino y de los determinantes del momento del nacimiento. El objetivo principal de su trabajo ha sido identificar y aplicar estrategias para prevenir el nacimiento prematuro y mejorar los desenlaces clínicos de los niños nacidos antes de término. A lo largo de su destacada trayectoria, el profesor Jacobson ha publicado más de 400 artículos científicos y sus investigaciones han sido difundidas en algunas de las revistas más prestigiosas a nivel internacional como Nature, Sciences, The New England Journal of Medicine, Nature Genetics, PLOS Medicine y JAMA. Cuenta con un índice H de 92 en Google Scholar, lo que refleja el altísimo impacto de sus contribuciones en la comunidad científica. Asimismo, durante más de 2 décadas ha colaborado activamente con diversas organizaciones internacionales en el ámbito de la salud materna infantil y es co-líder del grupo de trabajo MCH de la salud materna e infantil. Es co-líder del grupo de trabajo de Partnership for Maternal, Newborn and Child Health. Participó en la coedición del informe Born Too Soon de la Organización Mundial de la Salud y ha sido parte de un grupo global que aboga en este campo para mejorar las condiciones de las mujeres y los niños las mujeres cuyos bebés nacen de manera prematura. Fue el primer director de la División de Salud Materna y Neonatal entre 2021 de la OMS y sin duda su experiencia y liderazgo han contribuido significativamente al avance del conocimiento y a la mejora de la salud materno-infantil a nivel global. Querido Bo, en este escenario hay gente de todas las preparaciones, hay alumnos de medicina, hay residentes, hay médicos, hay científicos, enfermeras. Entonces, estoy absolutamente segura que
todos ellos te escucharán muy atentamente. Muchas gracias, bienvenido y adelante con tu plática. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctora Saga, por todo. Y estoy listo para hacer mi presentación. Voy a hacer en inglés, pero otra vez espero que si es posible venir a la F a México para hacer la charla en español. Necesito más tiempo para hacer el manuscrito si voy a hablar sobre ciencia en español. Así, muchas gracias. He estado en el Instituto Nacional de Perinatología hace 2 años. Fue fantástico con todos los estudiantes de medicina y sus preguntas a Dr. Menon durante su charla allá. Fue una experiencia muy positiva. Espero que visitarlos otra vez. But I shift to English. I'm going to speak to you a little bit on social determinants in equality in preterm birth. It will be quite broad. I will speak to you also about different new methods where we can use and better understand the different risk factors that we have to be able to see how it works and how it affects and different talks to also use genetics in different ways. So if you forgive me, I will go a little bit outside the topic here as well, and also give a part of the report, WHO report that we did 2 years ago together with other people, one of them in your room. So thank you very much, and I'm looking forward here. This is my hospital. We are building a new hospital, and I use this picture to say that in my area, we have a catchment area of 1.8 million inhabitants. We have one hospital. It's 10,000 deliveries. And if you look at the delivery ward or the kind of general postpartum ward at that hospital, since it's the whole population, there is no small units around and we don't have home birth normally. That means that everyone is coming to a hospital. At the delivery ward, at the kind of normal delivery ward, postpartum ward, there is an average of the population. It's rich and poor. It's people with much education and people no education. People living partly on the street. They come there, and also the richest people in the area. There is no stratification in these parts. But if we go to the neonatal ward, the high risk intensive care, the NICU. There is no kind of average part of the population in no way, because there is a subpopulation that is much more exposed, much less socioeconomic disadvantages, and much more exposed in many ways. So it's a good possibility also to show that in a high income country where I live in Sweden, there is a huge difference also, even if we use the same care. All care, all pregnancy visit in Sweden is free. There is no cost. There is no cost if you have a preterm baby. That is free in Sweden. We pay high taxes. It's a liberal country. That means that we are having huge possibilities. But all health care and care in our society is for free. So everyone comes to the same location and give birth. But on the NICU, those that have the severe, there is a clear stratification. I will be on duty on Sunday, and I will meet this. So also the high-risk pre-delivery ward, high-risk antenatal care, there is no kind of average part. So it's very obvious that it is clearly disadvantages, and the high-risk population in different ways are coming to the that have the pregnancy complication and the neonatal complication, and this is the Born Too Soon report. It was launched 2 years ago, and it was rewritten and submitted
BMC issue with the publication written in scientific English. This is written in kind of advocacy and policy language. But you can download it and look here, and you have a chapter on the rights perspective. It's a new chapter, you can see here the chapter 3, rights and respect, putting people in the center of response to preterm birth. That is to put the women, the children, and the rights that it's built on, the kind of human rights perspective in relation to this. And also we have a full chapter on the intersectorial action, integration of impact on preterm birth. So that means that it's a huge possibility. And if we invest in pregnancy and women and give rights to everyone, that is a possibility really to change the mortality. And also because you see in the bottom part here, neonatal disorders, the leading cause of burden of disease, because it affects the whole life of the baby and also the kind of family around there. So it's very, very important to understand that everything that you do in neonatal disorders, that will have advantage for the whole society in long term, and less disease and less mortality. And this figure shows that the bottom part of that you see here, you see a big green area, and there is where you base and build the society. How does the general healthcare authorities work? How does the welfare system works? How much is the general healthcare system functioning for the whole population, and household finance, and also school education and school, and especially the female education? It's a huge impact that these have. You see that public health up in the left corner here, somebody with an apple and running is very important, but not as how the society is built in different ways. And of course, in a low middle income country, that is not possible to a large extent. But investment here will have an investment for the population, and especially for the most vulnerable population in many ways. So that is very clear. And also the up on the right part here is the medical diagnostic technology treatment issue. We can do a lot of things here as well. But the main thing, if you want to reduce preterm delivery, you do it in the bottom part here, how the society is built. Investment here, and it's not only kind of waste of money, because investment in these things, female education, for instance, it pay money back. It pay money back in many ways. And when it comes to the healthcare system, it's mainly primary healthcare and universal healthcare that is most important. So it is not really up on the right corner where I come from, the medical area. That is also important in many ways, but it's important in a different way. We need to understand the basic mechanism in that sense. The green circle around here, the rectangle around here, that is that also if the society have the possibility to do a kind of system and register the data of the people who is using the healthcare system in different ways, so we can see what kind of things is going on and if it's serious or not. And that is a possibility to compare between region, is compare between countries and regions. It's very, very important. Feel free to download the Born Too Soon report and read about that. Regarding the area, I will give you some examples where we can work to really access and try to affect the disadvantages and the poverty in different ways, and giving access for people in different ways.
I think it's very, very important to emphasize that the government, civil society, and private sector, and all development partners, they need to come together to ensure the effective integration of sexual, reproductive, and maternal health services within the framework of universal health care, as well as integration action of the known modifiable risk factors on preterm birth. So that is one way that we can really act here. Another major global shift in maternal and newborn care over the past decade has been moved beyond focusing on the coverage of the essential interventions and towards more a broader goal of high quality, respectful care before, during, and after pregnancy. That means that people is coming back when we offer them different cares, and especially those that are most disadvantaged. They trust the healthcare providers, and this should be done across continuum of care opportunities. They must be seized to increase coverage, improve quality, and boost the provision and the experience of care. Each contact with a healthcare system is an opportunity to improve the prevention and management of the preterm birth, and more broadly to prevent maternal and newborn morbidity and mortality and stillbirth. A plethora of global policies and guidelines on maternal health care have been developed over the past decade, and therefore it's now no time to lose to start to implement that. There is a possibility to do that, and fully leveraging the existing tools to improve the management of preterm birth, including appropriate use of antenatal corticosteroids, for instance, and ensure that every woman, in every child, everywhere, should receive respectful, person-centered care, and that women's voices need to be respected, need to listen to women. Otherwise, then it comes back in different ways. The other possibility that is very, very important, especially for exposed women and lower educated women, is to engage in wanted. A wanted pregnancy is the safest pregnancy. The green wave, la ola verde, que se ha pasado sobre América Latina and Mexico. And sabe que in Mexico, I know that also in Mexico they have really worked around this. I don't know what have happened recently, but I want to give you an example of what can be made from this point. A wanted pregnancy is safest pregnancy. Therefore, contraception and female reproductive rights are on the spot. Here is the past chair of the FIGO Contraception Committee, Aparna Sidhakar, and current chair of the FIGO Committee of Safe Abortion, Laura Gill from Colombia. The Green Wave movement in Latin America was a product of more than 20 years of work by organizations from Walk the Life that really have had a multi-pronged strategy. Activists not only targeted laws in the country, but was engaged with people in the streets, at schools, and in the private sector to achieve a legal and social depenalization of abortion and access to also anti-conception. The green banderas, las banderas verde, worn by these activists has been the symbol of unity and visual visual representation of the mass mobilization. So it's possible to work together with the community to change women's position and access to their reproductive rights. And there are also good examples on educational issues that have been able to, it has been really one of the most exposed thing is teenage pregnancy. Many of you knows that much better than I do from high income perspective. But the less educated young girls are more likely to be pregnant, and there are possibilities to work with this in the society. So that is also possibilities to do that. And other possibilities to do interventions to support in the society the most exposed women is to work with the 5 E's.
The 5 E's is in the intersectoral influence of preterm birth, and that is equity rights, it's economic issues, environment, emergencies, and education. So all those issues are very important to work with. So pivot 1 is the equity through gender transformative and right-based policies across sectors. Policies and frameworks should promote sexual and reproductive health and rights of women's bodily autonomy and agency, specific addressing harmful gender and social norms such as child and teenage marriages in different ways. Pivot 2 is education. Education should be inclusive through the life cycle. A life cycle approach is required to ensure healthy start and early childhood development and to support the retained adolescent girls in secondary education, ensuring access to comprehensive sexuality education to transform gender and social norms. It's a possibility to work with these strengthening young girls in exposed areas in different ways. When it comes to economic investment, there are now smarter alternative with co-financing across sectors. That means that we need to invest in financing and comprehensive care and coverage for women and babies in the most exposed areas, ensuring that maternal and newborn care are included in universal health care, and ensure schemes avoiding minimizing out-of-pocket payment and providing extra support for families of small and vulnerable newborns. Cross-sectional co-financing scheme with pooled budgets are needed. Number 4, pivot 4, is educational adaptive systems to use an intersectorial lens when considering population most vulnerable to environmental factors, bearing the greatest burden and highest risk. The specific needs and vulnerabilities of women and children and newborns must be taken into account when building a strengthening system to provide nutrition, wash, clean air, and climate adaptation and responses, improving access to safe water, clean air, ending hunger, addressing malnutrition across the life course, and considering women and newborns and children in climate adaptation and mitigation strategies and policies should be prioritized. And pivot 5 is emergency preparedness and response. This means strengthening the intersectorial coordination and resilience of national emergency management system capable in responding to any emergency, whether conflict, climate, or pandemic. Response plans must be adaptive and responsive to the needs of the most vulnerable part of the population, especially providing for maternal and newborn services, including prevention and care of preterm birth. Pool funds should also be used to secure resources for essential prevention of preterm birth and care of the small and vulnerable newborns. Here is also that it's possible to go outside the kind of hospital and healthcare system to work in the community. It's from Zambia, and it's possible to see in this graph that engaging with the community to teach teenager preventive measures for pregnancy and rights for pregnancy really reduce the number of teenage pregnancy. And also there is a possibility of breastfeeding, partly a different issue, but still possibility to ensure that babies that are born preterm in the community can be taken care of in a better way. I will give you some risk factors of preterm delivery in different ways, and I've put them together in these areas of research, public health, and socioeconomic public health issues, and we come to the kind of socioeconomic in the end. But first, it's all different important that when you are going to set up a kind of epidemiological system, you need to be able to see what kind of studies that you have and possible to do. Most done in the world is hospital-based studies, but they are really
problematic to work on, because in many parts of the world, I gave you the example for my area when it comes to birth. They are all of them are delivering there. So it's pretty short, close to a population-based setting, but normally hospital-based are very selective, and selection bias is huge. National population-based birth register, different quantiles of the population. In Iceland, in the north, you can really get the 500,000 people were living there. But you can also have multinational register studies lumping together. I will give you shortly an example of how we did that. And you can also pair epidemiology with genetics in these studies in different ways. I will also talk to you about risk and risk factors for individual patient and population preterm birth rate. So when you're looking at preterm birth, you can have an individual risk for a patient that is increased the likelihood of giving preterm birth. But it's not the same if you have an intervention that is reducing that preterm birth rate with 30%. It's a totally different issue, because it's the prevalence of that risk factor that is very important to really affect what is called the population attributable risk. So when it comes to seclage and vaginal progesterone, that is very small. But if you are addressing poverty in different ways, if you are addressing education in different ways, the potential to, even if the risk attribution from that is quite low, taken together, it's very common, and that makes that you can have a much more impact in the population and really reduce the preterm if you take something that is very common but have less impact. So that is very important. I will give you some example from gestational hypertension, maternal height, and but you can see how you can build studies around that by do epidemiological studies, manual and local. That is what many in middle and low income countries are doing. But you can also do epidemiological studies, manually collected, scanned, gather, regional and national. It's a possibility how to do it first. And then when you have the epidemiological studies electronically gathered by different ways, it start to really make possibilities to do bigger inferences in different ways. And if you, together with that, also can have some samples, biological samples, it start to be huge possibilities. And the developed knowledge from birth register cohort gives new possibilities and understanding of this. It is really a kind of hierarchy on this. It's epidemiological data in a register-based setting on the population level, but if you can add biological things to that in the middle here, for instance, maternal DNA, that improves it even more. But when you also have the parents to that baby or the baby and the father together with the mother, it's a huge possibility. And then you can start to really look at different kind of things on residual confounding, genetic score, and you can also do Mendelian randomization. I will give you an example of that and infer kind of causal relationships in different ways. And we did it a while ago when we really looked at looking at the causal relationship between maternal obesity related to traits and birth weight, where we could see that there is a huge possibility to do this kind of Mendelian randomization to examine the causal effect between the exposure and the outcome. In this study, we used genetic score for BMI, fasting glucose level, type 2 diabetes, systematic blood pressure, triglyceride level, HDL level, vitamin D status, and adiponectin. In this Mendelian randomization, genetically elevated maternal BMI and blood sugar levels were potentially causal associated with higher offspring birth weight, whereas elevated maternal systolic blood pressure was potentially causally related to lower birth weight. So that's a possibility in modern
work to really do this, and its possibility to do it also related to socioeconomic and public health issues. Another example of this that we have done in my group is studying maternal height. First, we did it in maternal height, and it was here you can see the blue part is in the upper part here. That is the association between maternal height and the child's gestational age in days. And you can see that the taller mothers, the longer gestational height, the longer pregnancy length it was. And the yellow here is for twins. And you see it's lower, but you see the same thing, that taller women have longer pregnancy. And that means that either this can be due to kind of uterine stretch or so metabolic constraints in different way. But the question is, where did this happen? So we used a model that we have developed in different ways to be able to study genetic inference from the different gene variants that we have access. So it's epidemiological data together with genetic data, and we can see that results demonstrated the observed association between maternal height and fetal growth measure, including both birth length, the baby's length, and the birth weight, is mainly divided by the maternal genetics. But we also we are very interested in maternal genetics together with Dr. Menon, that are maternal genetics in relation to preterm delivery, gestational duration. That is more causal on the maternal side. So there is and we are doing some of that work together with Dr. Menon, and we're looking really forward to see where we can come with that. So this is a possibility. Also education. I will give you a short tour of that as well, and show that in a country like Sweden, where we have one of the highest female education levels in the world, and the leadership in many part of the society is women, is female-led. Even here, we have much more to do. It was a study that we published 10 years ago. We did a big systematic review, and then we catched individual level data from California, from Sweden, from Czech Republic, from Slovenia, from New Zealand, and then we looked on this. And first when we looked at the genetic data, we could see that the risk factor for previous preterm delivery was more or less the same in all countries, and preeclampsia as well. But as you see here, in the lower part here, where we are able to look at ethnicity and the risk factors in different parts, that was in the California site, because we don't have this kind of information in the European settings. But in those, that means that if you are non-Hispanic Black, for instance, that means that you have 1.7 odds ratio, a risk of 70% higher, because when you have many of these population, that means that it has huge impact. So if we can understand those kind of ethnicity issues in different ways, and then we can do much more intervention. And here you're also in the bottom part of this, you can see the poverty Q5, that is 20% of the population, and have 20% of the population have a 10% increased risk. That means that is explaining very much more bigger proportion of the overall preterm delivery rates in different ways. And here you have the example, and you can see here in the public health issue, the Sweden is in the lower part here. We can see that even in Sweden, 0.4%, that more or less 10% of all preterm delivery is explained by low education. And that is quite amazing. The only two bigger proportions here are male baby, why that is happening, and also nulliparity. Nulliparity is a strange kind of risk factors that come back in different ways. And here is also a map that you can see in a country like Sweden, where we have very low preterm delivery rates.
there are huge differences. The differences within our country is as big as the differences in the world. And with that said, coming back to my initial slide here, saying that the bottom part here is absolutely most important, and universal healthcare coverage and primary healthcare coverage is so important. I have a couple of slides here in the end, again from the Born Too Soon report, because it's so important, and I will give you that last minutes here of my talk. There are things that we can do. We can do 4I. We can invest, we can implement, we can integrate, and we can innovate. So we need to have a calling for leadership and action in the world and in the country, in the regions, from the top, and from the top and from the grassroots mobilization from the bottom. We are poised to act. Progress is possible. It needs to be both on prevent preterm birth, and there are many things that we can do there, and also to take care of the small babies. And it's not the smallest baby, it's pretty much from 30 weeks and up, because there is most possibility. We need to invest. Money committed to maternal and newborn health is an effective investment in simply not only expenditure. Despite negative macroeconomic conditions in the world, investment in preterm birth and high impact intervention produces substantial returns, especially for low and middle part income of the society. In Southeast Asia, scaling up evidence-based packages intervention to save lives of newborns, including most small and vulnerable newborns and families and their families, has been calculated to return $10 for every $1 investment. So many countries need to increase their progress by 2 or 3 times if they are to meet the Sustainable Developmental Goals for 2030. We need to postpone that a couple of years, but we need to invest now. We can't postpone it any longer, really. They must invest in high quality, respectful care for women before and during and after birth. This include universal health coverage schemes covering priority maternal and newborn health intervention and financial protection. And the next thing I want to say, this is a picture that Dr. Menon, who is in the audience together with you, driving to work from his town in Texas, and somebody is standing on the side of the road and saying, please help me because my baby Chantal, premature birth, cold water, thank you, God bless. So we need to have a health system and do this kind of intervention that takes care of everyone, or at least in the low and middle income part of the population, because it can't be that we should really we really need to have this covered in different ways. Otherwise, it would be, we can't have out of money pocket for this. So therefore, we also need to implement. Adopting right policies is necessary, but not sufficient. Many countries have adopted target and national policies, but are not implementing them. And therefore, it's very, very important that we really do that. And we also need to integrate. The activities on other sector matters for preterm birth. The intersectorial sector in the report identify 5 intersectorial domains where we need to affect that domains affecting maternal and newborn health, especially most vulnerable: equity and rights in environments, economic, education, and emergencies, in particular in relation to a pregnant woman and the most vulnerable child. Intersectorial interventions can act powerful health enhancers, contributing to health of mothers and babies.
For example, girls' education, enhanced health service utilization, while water and sanity and nutritional intervention have important impact on maternal and newborn outcomes, and social protection is critical to address these inequities. And finally, we need to invest. We need to innovate and create approaches that must be employed, the new ways of working and collaboration across the society. Technical intervention with systemic change that play a critical role to high-quality maternal and newborn care. Locally led innovations is crucial and close gaps between innovation and implementation. New analysis of global research funding over the last decade show that funding of $600 million per year is directed towards neonatal outcomes. Less than 10% of those global funds are spent in low and middle income countries. Despite these countries accounting for 98% of the burden of disease. A few middle-income countries, notably Brazil, China, and South Africa, are investing more than these resource topics in their own countries. Most research investment are targeted at preclinical and observational studies. We also need to do it in implementation science. So with these words and these four kind of actions, we can do a lot. We need also to invest in basic science that many of you at the Institute are doing. That is not what I want to say, but the community needs to invest in the most, if we should be able to help the lowest income part of the population, we need to invest mainly in education and many other things that creates opportunity for families, for women, for their children, and it's better to invest in women than in men, to be honest. We all know that. And we need to work together in different ways. So with that, quiero decir muchas gracias por la invitación otra vez. Sea fantástico venir a México otra vez para hacer una charla. Cuando venga, entonces voy a hacer la charla en castellano. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Bo. Impresionante presentación. Como siempre, la parte social suele ser algo que no tomamos mucho en cuenta en ocasiones, nos contenemos mucho en la parte clínica, pero la parte social es determinante. Tenemos tiempo para un par de preguntas del... Doctor Bo, siempre es un placer. It is always a pleasure to hear you. And your chat today, it is very impressive. Doctor, este asunto del nivel educativo involucrado en el parto pretérmino a mí me sigue pareciendo muy impactante porque es una situación en que, pues como lo ha dicho, el incremento en inversión y también por parte del gobierno podría hacer un cambio. Pero nosotros desde nuestro laboratorio de investigación, ¿qué podemos hacer para hacer más visible este problema y que entonces muchas más organizaciones puedan voltear a ver sobre esta particular situación que es la educación, la falta de educación en las mujeres? I think I will respond to you in English if you excuse me. But, sí. Yeah, but I think that it's very, very important to work with female education. I think that it's a lot of policy and it's a lot of advocacy. I don't know if the Institute, el Instituto puede hacer algo sobre eso. But I'm a basic scientist. I work close to people like Dr. Menon, who is with you, who is a basic scientist. But also I speak to this because many of the social determinants, it's possible to do investment here already now. And it's clearer in different ways how society develops in different ways. So investments in female education, I think that it's possible to talk about this also from a kind of institute of National Institute of Perinatalologia.
So you can do that. You can do courses. You can, if you're talking mainly about basic science, as you did today, then let me talk about these issues and social determinants instead of I'm talking about the genes. So I think that you do what you can do in that, but also doing advocacy when you talk to politicians and the institute boss, talk with the decision makers in your great society to work on this, and also take care about the students. I know that you have very, very good students at your institute, and help them when they are try to have connections in the society to offer them kind of if they want to do a master's, and if you have contact with other areas where they can do small investigations in the community. I think that there is a lot of possible, even if it can be small in the overall situation. We need to speak the proper language to be able to speak to the decision makers in our communities. I don't know if that was response to what you asked, but it was a try at least. Gracias, doctor. Muchas gracias, sí. Thank you, doctor. We have another question here. Dr. Jacobson, it's impressive the way that you have such a complete global view of all the factors in all this, and the way that things are eventually convincing the political decision makers for having a say in all the improvement of all this. I wonder if the human factor could be put in terms not of money, but in terms of suffering, of human suffering, because the preterm babies and their mothers and their families are having such a long and very painful consequences, and this is very hard to transfer to the decision makers to feel that and to have a say in the money and the human empathy that this implies. Muchas gracias, Dr. Cordova. Fantastico. I'm so happy that you asked especially this question. I saw you when it did it by the camera from the side, but it's so important. I will give you an example. Dr. Menon and I was at WHO, maybe it was now 15 years ago or something like that, and I needed to leave the meeting that we have there because I'm going to the European Parliament together with 4 other professors in the community, and we go there to talk to the politicians about that, going to Brussels. That is our kind of European government organization of the politician. We went there. So it was 4 professors, and so I flew up there, and it was 4 professors, and it was 1 patient. And we professors thought to do a couple of slides and talked and tried to explain this and show some figures. But we really failed short until when the patient representative start to talk. Because it is the stories. Yes. It is the stories, and we can't tell the stories because if we haven't experienced ourselves, we can take the strong stories either to the politicians or really to the public or the decision makers either. So we need to work very closely together with the patients in different ways and to share their stories. Maybe you can bring, maybe you already have it, to have patient representatives that can talk about things that are important to el Instituto Nacional de Paranatología, that they can
be part of your advocacy to raise funds for your research, for instance. It becomes so much stronger. And also when you are trying to convince politicians in many ways, bring the patient, let them speak, because they have the experience. And so when we wrote this WHO report, they were part of these patient representatives, and we have a patient story in that book for every chapters and a kind of country examples. Their stories is much stronger than our stories. They can influence. We can't do that in the same way. And that was the story I wanted to tell you, and the experience when I was sitting there on the streets. I felt like a schoolboy trying to convince of something that I've learned at school. But when the patient started to tell her story, she got twins in week 25, and one of the twins died, and she almost died. The other son survived, and they are both healthy today. But the stories and the picture from that neonatal delivery ward, the delivery ward and neonatal care was so much stronger. So use the patient, or at least have a voice together with the patient. In my final slide there, I didn't say it very clearly, but it is to work with the society, is to work with the community, the families, and the patient representation. You can do a lot. Maybe you will be even more successful in bringing together. And also when I saw you from the slide, Dr. Cordova, it was fantástico ver todos los alumnos de la Escuela de Medicina que estaba alrededor allá, porque me memoria cuando estuve allá hace 2 años fue fantástico con todas las preguntas que los estudiantes hacen estos entonces. Muchas gracias. Okay. Bueno, doctor Bo, muchísimas gracias. Ha sido una experiencia increíble tenerlo con nosotros y poder ver desde su punto de vista el gran tema de parto pretérmino. Queremos agradecerle por haber estado aquí y reciba de la institución un agradecimiento enorme y un aplauso. Muchas gracias. Hasta luego. Bye bye. Ok. Bueno, muchas gracias. Nuestra siguiente panelista es la doctora Brandy De Paoli. Hi, Brandy, how are you? Hi, how are you? Hi, Brandy. Well, we are so happy to have you here at the annual meeting of the National Institute of Perinatology. If you agree, I will introduce you in Spanish before you talk. Is that okay for you? Sí. Okay. Bueno, por supuesto es un honor presentar a la doctora Brandy De Paoli Taylor. Ella cuenta con una formación en epidemiología reproductiva y perinatal. Recientemente se incorporó a la Universidad de Texas Medical Branch como profesora en el Departamento de Obstetricia y Ginecología. Previamente se desempeñó como directora científica de investigación académica y alianzas estratégicas en el Advocate Aurora Research Institute. Cuenta con más de 15 años de experiencia liderando la investigación epidemiológica clínica y translacional. Su trabajo se centra en comprender cómo las infecciones de transmisión sexual y la disfunción inmunológica contribuyen a desenlaces adversos del embarazo, incluyendo el parto pretérmino, la preeclampsia y la pérdida gestacional. Asimismo, forma parte del consejo editorial del American Journal of Epidemiology y se desempeña como tesorera del Preterm Birth International Collaborative PREVIC Global. Por supuesto, su trayectoria y contribuciones han tenido un impacto significativo en el campo de la epidemiología perinatal y la salud materno-infantil. Y les pido un aplauso de bienvenida para la doctora. Ok, Brandy, go ahead. Okay. Thank you so much. Muchas gracias. Buenos días a todos.
So I'm going to talk a little bit today about the work that we're doing with preeclampsia, particularly related to preterm preeclampsia. So one of the central challenges in preeclampsia research has been understanding the heterogeneity of the syndrome. So instead of treating preeclampsia as a single entity, our program is built around this framework, moving from clinical heterogeneity to identifying molecular subtypes. So I am trained as a reproductive epidemiologist. So to conduct this type of research, I have to collaborate with clinicians and especially basic scientists to make more meaningful contributions to understanding the heterogeneity of preeclampsia. So our team typically starts with leveraging diverse cohorts. We have integrated multi-omics data to identify candidate preeclampsia subtypes, and we're currently exploring extracellular vesicles as biomarkers, with the hopes of eventually translating these findings in a clinically meaningful way. Ultimately, our goal is to move towards precision approaches for preeclamptic subtype-specific prediction and treatment. So based on this framework, I'll go a little bit through just briefly talk about the clinical burden of preeclampsia, some of the key gaps in the field, and then discuss why heterogeneity has limited our progress and the work we're trying to do to address this. So preeclampsia, as I'm sure everyone is aware, remains a major and unresolved clinical problem. It affects about 5 to 10% of pregnancies and is a leading contributor to maternal morbidity and mortality. It also accounts for roughly 30% of medically indicated preterm births. So it impacts the mother, but also the neonate as well. Despite this burden, we still do not have reliable tools to prevent, predict, or effectively treat preeclampsia. Current clinical prediction models perform okay. They have positive predictive values, though, ranging from 4 to 30%. So, for example, the SFLID placental growth factor ratio can be used to predict imminent preterm birth in women who are hospitalized for preeclampsia, but that predictive positive value isn't quite high enough to be a sole diagnostic. On the prevention side, aspirin therapy has some benefit in select high-risk individuals, but it's modest and not broadly effective, and doesn't work as well with nulliparous pregnancies because those women don't have pregnancy histories yet. Clinically, the disease itself, or the syndrome, is highly variable. Patients can present with very different patterns of organ involvement, as well as long-term consequences. So James Roberts had pioneered the concept that the persistent perception that preeclampsia is a single disease with a common pathophysiology inhibits our ability to make more meaningful advances in the field. Most researchers do accept there are clinical subtypes, so we classify these subtypes as early and late onset. As a proxy, we can also use preeclampsia with or without a preterm delivery. And these are based on important clinical outcomes. Primarily the timing and severity that often determine whether clinicians need to deliver a baby or not. While these classifications are clinically useful, they don't map well onto the underlying biological pathways. Neither do the clinical definitions of preeclampsia, and our improved understanding that at least the majority of the syndrome is related to impaired placental dysfunction made advancements. We're still not quite there yet. So we don't have biomarkers or clinical features that can reliably discriminate between these various subtypes. And this limits our ability to predict the syndrome or tailor clinical management. Related to that, we still haven't identified subtype-specific biological pathways that may be amenable to targeted therapies. Another important point is that these conventional subtypes are still heterogeneous, particularly term preeclampsia or later onset preeclamptic subtype. So patients within these clinically defined subtypes can have very different underlying disease processes. And we've shown this with some of our pilot work that I will talk about in a minute. So outside of obstetrics, subtyping of complex diseases is common, and this improves prediction and diagnosis and treatment. So heterogeneity of preeclampsia is not unique. There are many complex diseases that have heterogeneous presentations and multiple pathways that lead to the disease.
and many complex diseases that have multiple subtypes. So breast cancer is an example where molecular subtyping determines prognosis and treatment. So the treatment and prognosis is different between luminal A, breast cancer, triple negative, et cetera. And subtyping continues to evolve. So researchers now are incorporating omics to better refine breast cancer subtypes, discovering new subclasses of triple negative breast cancer, for example, that requires alternative treatments. Now, in preeclampsia, this has started to occur. So prior studies have leveraged omics approaches, primarily placental genomics and transcriptomics, to try to subtype preeclampsia. And these initial placental-based studies identified immunological, placental, and maternal subtypes. This is very promising, but these approaches are limited by reliance on placental tissue, which of course is very important for insight into potential mechanisms, but it's not available prior to delivery. So in terms of understanding whether those changes occurred prior to the onset of the syndrome, we're not able to do that with the placental transcriptomics and genomics. So serum proteomics earlier in pregnancy has also been applied by other groups, and this has helped address some of these limitations. Some of this work has identified subtypes such as placental, metabolic, immunological, and maternal subtypes of preeclampsia. This provides insight into early maternal pathways that may lead to the syndrome and the identification of potential biomarkers. And there were a lot of important lessons that were learned from these proteomics approaches. So first, placental growth factor, which we all know is a potential preeclampsia biomarker, could only predict the placental subtype identified by proteomics. Aspirin therapy would only be effective for certain subtypes as well, due to the underlying pathways that these studies had found. And there was overlap in biological processes between term and preterm preeclampsia in these studies. So again, the conventional clinical subtypes did not reflect subtype-specific biological pathways. So these were really interesting studies, but the field is now moving towards integrated multi-omics approaches, including metabolomics and lipidomics, to better understand disease biology and improve subtyping of complex diseases. So to move beyond the traditional omics layer, several years ago, we started to focus on lipids, which are particularly attractive because they sit downstream of genomic, transcriptomic, and proteomic regulation, and they may more directly reflect phenotype. Lipids capture essentially the cumulative effects of upstream processes. They play key roles in signaling, metabolism, and immune regulation, pathways that are highly relevant to preeclampsia. However, global lipidomics approaches have been relatively underutilized in the field, and this is largely due to technical limitations of the assays, where there's difficulty truly characterizing lipid species. So I partnered with Drs. Burton Johnson and Baker. They're two brilliant analytic chemists. They were developing a cutting-edge multi-dimensional platform that integrates liquid chromatography, ion mobility, spectrometry, and MS approaches. And so this allows for a more precise molecular characterization of lipid species. It resolves polarity, structure, and mass issues that the prior assays had. So overall, this technique just allows for better characterization of those lipid species, as well as the direction in which they operate. So leveraging this platform, we analyzed third trimester plasma samples in a case control study of term preeclampsia. We were trying to see whether we could identify subtypes within term preeclampsia, because it tends to be an even more heterogeneous clinical subtype than preterm preeclampsia. And we integrated this data with proteomics and informatics approaches. And this collaboration enabled us to move beyond the single layer analysis to identify potentially biologically relevant pathways to preeclampsia. So this slide represents our findings from this multi-omics approach. And what these findings show is that what we would clinically call term preeclampsia may not be a single subtype of the syndrome, but we identified at least 5 biologically distinct molecular clusters, each defined by different dominant pathways. And so what's important, particularly important here, is that these
clusters are not just descriptive. If they're replicated, they could be actionable into risk stratification or targeted treatments. So each cluster is characterized by specific lipid and protein signatures that can potentially serve as candidate biomarkers. So, for example, in cluster 2, the PK1 protein, the ENOA protein, were specific to that cluster. In addition, these pathways may potentially point to therapeutic targets or for improving aspirin therapy administration. So, for example, cluster 1 suggests that it would be that cluster, people who fell within that cluster would benefit from aspirin therapy, although the other clusters, this may not be the case. So this may be a way to target therapy or identify clusters that could benefit from drugs that are on the market and already approved for pregnancy. We can also see that this molecular heterogeneity is reflected at the clinical level. So we looked at the relationship between these clusters and several clinical variables, as well as maternal factors. So, for example, cluster 1 was associated with more severe disease and higher maternal chronic disease, while coagulation cluster was linked to fetal growth restriction and poorer outcomes. So when we integrate these findings with the prior proteomics work by other groups, some of these clusters align what was previously described, such as the metabolic and immunological molecular subtypes. But we also identified novel pathways, particularly lipid-driven pathways that wouldn't be captured with proteomics alone. We also found pathways such as coagulation pathways in both term preeclampsia in our study, but then these pathways were also found in preterm preeclampsia and early proteomic studies. So this suggests that there are shared biological pathways across these conventional clinical subtypes. So overall, these findings are promising. They're an example of how molecular subtyping could help advance the field. But this is obviously preliminary work. We would need to replicate this, particularly replicate it with samples earlier in pregnancy. So I'd like to transition now to our work measuring mid-pregnancy extracellular vesicles, which are also being used in other fields such as cancers, subtype complex diseases. Now, I'm not the expert in EVs. You have Dr. Menon in the room, so ask him all the questions. I'm just joking. But EVs, including exosomes, microvesicles, and apoptotic bodies, are released from parental cells. They play crucial roles in intracellular communication and molecular trafficking. EVs are abundantly detected in almost all body fluids, offering a way of assessing the physiological and pathological status of cells from which they originate and have been implicated in many diseases. So EVs are key mediators of placental maternal communication in normal pregnancy. They support immune tolerance, vascular adaptation, and other important pathways. We know that factors such as infection, environmental impacts, toxins, and other stressors can increase EV production and alter its cargo. So EVs could potentially play a central role in the pathophysiology of preeclampsia by mediating endothelial dysfunction, immune activation, and impaired trophoblast function. In addition, emerging evidence from clinical in vitro and in vivo studies are suggesting that aspirin may exert protective effects, not only through antiplatelet activity, but also by modulating EV biogenesis cargo. Now, because EVs reflect the biological state of their cell of origin, they are also promising non-invasive biomarkers for early detection and potentially subtyping preeclampsia as well. So EVs are increased in preeclampsia, and they've been shown to carry pro-inflammatory and vasoactive cargo that directly contributes to endothelial dysfunction, vascular inflammation, and hypertension. Early pregnancy differences in EV concentration and cargo suggest promise for prediction, but longitudinal studies using well-validated methods are still lacking. There's few of them out there. Engineered and stem cell-derived EVs show the ability to restore vascular and placental function in experimental models, but again, this translation to humans really remains uncertain. So while the biology of EVs in preeclampsia is very compelling, the epidemiologic evidence is still limited,
and we still haven't translated utilizing EVs as biomarkers or therapeutic targets yet. A lot of the epidemiologic evidence has been limited by smaller sample sizes, cross-sectional studies later in pregnancy, inconsistent methods used to isolate and identify the concentration of EVs. And there's also been a lot of limited control for potential confounding factors within these epidemiologic studies. So to address these gaps, we designed 2 nested case control studies within well-characterized cohorts. We leveraged samples collected mid-pregnancy prior to clinical onset of the development of preeclampsia. And this design allowed us to move beyond associations at delivery and evaluate whether EV profiles reflect early pathophysiologic processes rather than our consequences of the syndrome itself. We then integrated EV proteomics with detailed clinical data, and our goal is to determine whether we can identify unique EV proteomic clusters, whether those clusters differ by the clinical preeclampsia subtypes, or whether they may help us identify meaningful potential new subtypes. So of these studies, one was a pilot study of vaginal fluid EVs, again, sampled at mid-pregnancy among preterm preeclamptic cases and controls. The proteome of cervical vaginal fluid is rarely investigated in preeclamptic patients, but we know that the vagina is the commonest route to intrauterine infection and could trigger fetal-maternal pro-inflammatory responses. So we thought that this would be an interesting avenue of research to determine if we can isolate EVs and try to figure out what exactly they're doing. For that study, we hypothesized that dysregulated vaginal proteome is likely triggered by vaginal dysbiosis and can induce a chronic pro-inflammatory response that can disrupt placental function and may predispose patients to preeclampsia. The second was a larger nested case control study of nulliparous pregnancies where we measured plasma EVs at 18 to 20 weeks gestation. So here we hypothesized that plasma EV concentrations would be elevated in severe preeclamptic clinical subtypes, and the EV proteins would have unique protein cargoes that differentiate from normotensive pregnancies and may also link with unique clinical outcomes. So again, I'm an epidemiologist. I'm not a basic scientist, so I have to acknowledge Dr. Emmanuel Almababy. He's faculty in the Menin Lab, and he took the lead on both of these studies. Without him, I wouldn't have any data to be presenting to you right now. So in this first study, we conducted, again, this nested case control study with vaginal swabs at 18 to 26 weeks gestation from 20 preeclamptic cases and 20 normotensive controls. And we obtained these samples within the GAPS biobank. We performed 16 sRNA sequencing to characterize the vaginal microbiome and isolated extracellular vesicles using exclusion chromatography, specifically targeting human-derived EVs. We rigorously characterized the EVs using nanoparticle tracking analysis and immunoblotting to identify exosomal markers. One important finding was that we did not detect PLAP, which is an indicator of placental EVs. So this suggests that the EVs were not placental in origin, but instead reflect the local vaginal environment. We then performed high-resolution proteome profiling using LC-MS and applied differential expression and pathway analyses to identify biologically relevant EV cargo. So, sorry, wrong way. There we go. So we first examined whether the vaginal microbiome differed between individuals who later developed preterm preeclampsia and those who remained normotensive. So as we show here, we observed a shift in a more dysbiotic microbial profile in the preeclamptic group. Several taxa commonly associated with bacterial vaginosis were more abundant in these preeclamptic pregnancies. In contrast, the lactobacilli and lactic acid producing species were reduced. So these findings suggest that preterm preeclampsia is associated with mid-gestational vaginal dysbiosis
So this provides a microbial context that may contribute to downstream inflammatory and placental signaling pathways. So what we saw from the EV proteomics is that preterm preeclampsia may be characterized by a distinct and coordinated biological signature rather than individual isolated protein changes. So the EV profiles were distinguished between our cases and our normotensive controls. There were about 100 proteins differentially expressed. So these proteins clustered into interconnected pathways related to immune dysregulation, inflammation, and vascular dysfunction. We saw strong signals for type 1 interferon activation, evidence of impaired or profiles that were evidence of impaired trophoblast function and endothelial dysfunction, as well as profiles that provided evidence of oxidative stress and cell death pathways. We also observed protein aggregation and stress response pathways, suggesting broader systemic involvement. But taken away together, these findings point to a model where EVs could potentially reflect the vaginal microenvironment and potentially mediate key mechanisms that could underlie preeclampsia with a preterm delivery, so the preterm preeclampsia subtype. We also looked at a panel of EV proteins, and we were able to distinguish preeclampsia from normotensive pregnancies with accuracy. Now, again, this is a small pilot study. We will need to validate this in larger studies, and mechanistic studies will need to be done to fully understand if these pathways are associated with preeclampsia. So what this heat map shows is the relationship between the vaginal microbiome and the EV proteomic cargo. We can see that this is highly structured. We see clear patterns where specific bacterial taxa are consistently associated with clusters of EV proteins, particularly those involved in immune and inflammatory pathways. The taxa associated with dysbiosis also tended to positively correlate with protein pro-inflammatory EV signatures. So we're still running analyses with this data and are also incorporating some of the clinical information. So we're continuing to look at how these clusters play out. So for the second study, again, we obtained stored plasma at 18 to 20 weeks gestation from 163 preeclamptic cases and 325 normotensive controls from the SCOPE study. This is a major international prospective cohort study. It was designed to improve pregnancy outcomes by predicting diseases of late pregnancy, primarily preeclampsia. I focused on healthy, low-risk first-time mothers and collected extensive clinical data and biological samples. The study sites were primarily in the UK as well as Australia and New Zealand. So Dr. Baby again took the lead on this study. The EVs were isolated using the same methods as the vaginal EVs, making sure that we characterize size and quantity. Logistic regression was used to examine associations between EV concentrations and preeclampsia, adjusting for maternal sociodemographic factors, health history, as well as lifestyle factors. Secondary analyses examined preterm preeclampsia with severe features, and preeclampsia with SGA babies. The profiling was done in the same lab as the vaginal EVs, using our same approaches, again, using protein-protein interaction and IPA to look at the potential biological pathways. So this shows some of our key findings. First, when we look at EV concentrations, we see that higher concentrations are associated with later development of preterm and severe preeclampsia, but not term preeclampsia. This is somewhat consistent with prior investigations. We did see a trend towards higher odds of preeclampsia with SGA, but the sample sizes did reduce power for that analysis. This likely reflects differences in underlying biology. Preterm and severe preeclampsia are more strongly driven by early placental dysfunction, hypoxia, and systemic inflammation. These are processes that could increase EVs from cells. When we performed the proteomic profiling, we identified distinct EV protein signatures in preeclampsia with multiple proteins differentially expressed when compared to our normotensive pregnancy. So these proteins are, again, not acting in isolation. They are clustering.
We see strong evidence of dysregulation in coagulation, extracellular matrix remodeling. This is consistent with endothelial injury, as well as a hypercoagulable state. These are known characteristics of preeclampsia. We observe suppression of different pathways that are critical for normal placental development. This could suggest a potential mechanism linking early placental dysfunction to the later clinical disease. We also saw downregulation of apolipoproteins, suggesting potential disruptions in lipid transport and metabolic function. We also evaluated the predicted potential of EV proteomics, and we did see discrimination between cases in control, particularly when proteins were combined. So moving forward, we are leveraging machine learning to integrate the EV proteomic profiles with maternal sociodemographic, reproductive, and clinical data to define data-driven subtypes of preeclampsia and trying to identify potential molecular signatures that we can investigate in future initiatives. And this is really important. So this was a latent class analysis of the factors that were associated with preterm preeclampsia. And we can see it's not just our basic clinical information, but we saw a lot of sociodemographic factors that helped us identify clusters that were strongly associated with preterm preeclampsia. So it'll be very important to incorporate all of this data, and hopefully we will have that data soon. So to conclude, across both studies, we showed that extracellular vesicles from plasma as well as vaginal fluid could potentially provide a unique window into pathways that could lead to preterm preeclampsia. Using mid-pregnancy samples collected prior to diagnosis was a strength. We also found that these EVs do carry distinct proteomic signatures that could reflect key disease pathways, or again, could point us towards molecular subtypes of these clinical, of the syndrome. This again just reinforces the idea that preeclampsia is not a single disease, but a syndrome of distinct biological pathways. We will have to follow up these studies with larger investigations. We do need to validate this data in larger samples and in more diverse populations, and ideally with longitudinal design, so not at just one time point. We need to better understand how these EV profiles may actually change across pregnancy and how they do relate to the development of preeclampsia symptoms later. There's a clear opportunity as well to integrate EV proteomics with metabolomics and lipidomics, and this might also provide additional insight into molecular subtypes of preeclampsia. And from a translational standpoint, that would be very far down the road, but there's still the question of once you discover these biomarkers, how do you actually develop the tools that can be used in the clinic? So I have to acknowledge all the women that provided samples and gaps in scope. We're also very thankful to the members and staff of the Menin Lab who really supported this study. We also have to thank my funding agencies, NIAID and American Sexually Transmitted Disease Association. And of course, all of the collaborators that we have all over the place. All right, gracias por su atención. Brandy, thank you so much for your wonderful talk. If you agree, we have time for a couple of questions. Well, Brandy, we don't have. Yeah, we have one. Bueno, muchas gracias por la plática. La verdad estuvo muy interesante. Siento que podría ser una revolución a pues cómo entendemos la preeclampsia y cómo podemos definir modelos de tamizaje. Entonces justo mi pregunta es, ¿qué tipo de pasos habría que seguir para
cambiar estos nuevos modelos de tamizaje para basarlos más en estudios moleculares y no tanto en estudios, justo como dijo usted, basados en severidad. So, thank you very much for your talk. It was very, very relevant for us, and I felt like it was kind of revolutionary regarding the topic of the preeclampsia. My question is whether, what will be the next steps towards moving, into moving towards a more molecular way of evaluating preeclampsia, and not just, as you very well said, regarding the clinical evaluation. So what will be the following steps, the immediate steps? So thank you for your question. The immediate steps are trying to replicate it and validate it in the larger cohort, which is something that we're working on now. With my collaborations with the analytic chemist doctors Burnham Johnson and Baker, so they are already working on ways to create their assays in a manner that is more affordable and can move to the clinic. So once we identify the biomarkers that define the potential subtypes of preeclampsia, the hope is that I would work with them so that we can get something that could be translated to the clinic. So those are I guess, next immediate steps. Okay, thank you. Thank you, Brandy. Well, we don't have another question. Yes, we have another question. Bueno, ella había mencionado que, bueno, primero, muchas gracias por la plática. Había mencionado que dentro del clúster 1 ya habían encontrado que la aspirina sí había demostrado que tiene un médicamente relevante. La aspirina sí afecta el clúster 1. ¿Han encontrado algún otro medicamento en alguno de los otros clústeres que ya exista o que estén probando para mejorar la severidad de la preeclampsia? Thank you very much for your talk. My question is regarding aspirin. You already mentioned that there is a medical relevant effect towards cluster 1, but are there any other drugs that are being studied or that are approved that have shown to have a positive effect in the other clusters? No, none that are being used for preeclampsia. Aspirin's pretty much the only thing that is used. So yeah, that's the only thing that's approved. But potentially there could be other drugs that are being utilized or safe for pregnancy that could link to the other clusters. I'm just not aware of any. Okay. Well, Brandy, thank you so much for your generosity with us. Thanks again for accept our invitation. Un aplauso, por favor, para la invitada. Thank you. Thank you. Okay. Continuando con nuestras actividades, presento a ustedes la conferencia magistral Revolutionary New Approach Methods to Study Human Pregnancy and Parturition for Reducing Preterm Birth and Fetal-Maternal Morbidities, a cargo del Dr. Ramkumar Menon, de la University of Texas Medical Branch, Galveston, Texas. Bienvenidos todas y todos. Dr. Menon, we welcome you to the INPer. I hope we'll have a pleasant stay. I want to thank you for sharing with your knowledge with us. Your lecture is high life 2 hours event. I appreciate your contribution. I hope we'll come back and the Institute on the future Congress. In this moment, the audience is all yours. Thank you. Welcome. Thank you. Thank you, Dr. Christina. Good morning, and thank you, Dr. Christina, the Director of the Perinatal National Institute of Perinatal Center here. It is a great honor to be back to this venue. I think I'm coming here for the last 2 or 3 years now in a row. I'm sure that you're going to get bored at some point with my talk. So
I will do my best to give you a new perspective on what we are trying to do in our lab. And before I start, I would like to thank my colleague, my best friends, and my collaborators, Dr. Bo Jacobson and Dr. Brandy Taylor, who gave some excellent lectures already. And they also laid the foundation for my talk. I mean, so my talk is quite a bit following up what they have done. So it is, again, it's a great honor for me to be back here, and thank you for inviting me back. Thank you for the hospitality that this country has shown, the city has shown, this hosts have shown, and I'm so delighted and so honored to be here on the stage again. So last year when I was here, I was actually talking about some drugs that we have developed for testing in preterm birth. I just want to give you an update that that drug is actually moving forward fast. And and we are getting into the phase 1 trials in about a year now. But this time, I would like to show you something slightly different than what I presented last year, especially some of the new approach methods. So especially these new approach method, or NAM. NAM is going to be a buzzword in the future. And what is NAM is what I'm going to introduce today, and how we are going to introduce that to understand, and more importantly, to do some clinical trials or preclinical trials using new approach methods. And how can we do it? How can we accomplish some of the issues that Dr. Taylor and Dr. Jacobson already presented, that preterm birth is still a major problem that we are still not understanding, we are still not addressing, and we still have a very high rate of preterm birth. So how can we address that? And so that is going to be my talk today. I think that, sorry. So before I start, again, I wanted to thank, I mean, again, the wonderful reception that I received here is truly amazing, and just wanted to share with some of the pictures, and especially the crowd, I mean, that comes to listen to these lectures. And people, those who are standing, please, there are plenty of seats here. Please come and sit here. So there are plenty of seats here. So don't stand. It's going to take a while for me to finish this talk, so you're going to get tired. So, you know, as a reproductive biologist, I'm a reproductive biologist. My field of expertise is in pregnancy, parturition, and understanding preterm birth. The goal that we have in perinatology institutes and perinatology field is to have a happy and healthy delivery at the end of 10 months of gestation. But unfortunately, it doesn't happen. And we all know that it doesn't happen, because prematurity or preterm birth that's less than 37 weeks complicates about 10% or a little over 10% of all pregnancies. So this is attributable to about 15 million preterm births a year in the world. A million of these babies do not see their first birthday because of complications of prematurity. They lose their life. So if they survive, the 14 million babies that are surviving will have some lifelong disabilities, and they will experience some adult onset diseases such as cancers, childhood cancers, asthma, diabetes, several problems that they experience that are supposed to be an adult disease. But they experience that when they are a child, because they are born prematurely and they do not have a well-developed organ system to survive. So this is something that Dr. Jacobson has elaborated throughout his talk, the Born Too Soon report. The first report came in 2011. Dr. Jacobson and I worked hard in getting this report published by United Nations. This is a collaborative work by multiple public and private partnership organizations to see whether we can come up with guidelines to show different countries and leadership that how can we address these prematurity problems. So we came up with some criteria, strategies. Dr. Jacobson explained that. And in 2023, 3 years ago, again, Dr. Jacobson was a lead on this thing, and he and his group, I have participated in very minimal aspects, and in this particular report, and they came up with a bunch of new criteria that they wanted to put forward based on the report and action items that they published in 2011.
23, they came up with a new set of report. And Dr. Jacobson reported that very elegantly in his talk. So I'm not going to get into that detail. Again, the country that I'm born, India, ranks #1 in the world in prematurity rate. It's almost 15 to 20%. The country that I'm living in now is ranking in the top 10. So this is the bad ranking that you want to have. This is the worst ranking that you wanted to have. So how can we address these problems? Again, the trend is, if you look at the trend in the last 10 years, 10 or 12 years, is going in the wrong direction. So we have Born Too Soon report coming at 2011, Born Too Soon report in 2023. We have action items. We have improved our medical understanding. We have improved our basic science understanding. Still, prematurity rate is going up. So it is the wrong trend. So how can we address this? Now, what will we do next? What will we do next in 10 years? 2023 is the last report came. So we are already working on a Born Too Soon report for 2033. Now, let me ask you a question. Do we want a Born Too Soon report in 10 years or maybe another 7 years? Or should we implement the guidelines that we published in 2011 and 2023 and tell the world that we made a difference by implementing these strategies? So we don't want a Born Too Soon report. What we need is Born on Time. That is the report that we want. And this is what I want all of you who are interested in this field of perinatology should work to achieve this one, Born on Time, not Born Too Soon anymore. We need to end Born Too Soon. We need to start Born on Time. That is the mission. How can we accomplish that mission? So what I'm going to tell you is how the basic scientist like myself, I'm not a clinician, I don't see patients, but I think we have a role in advancing this field. We have a role in creating the Born on Time report. How can we do that in this setup? So what I'm going to tell you is what I have done in my lab. It's not my lab, means a collaboration of multiple investigators, including Dr. Jacobson, including Dr. Taylor, and we have created 2 centers. One is called TRES, or Translational Research Center, and the other one is Texas Collaborative of Perinatal Research Excellence by March of Dimes. This is a private foundation in the United States. You may have heard about this. They are the first one to implement polio vaccine and helped eradicate polio vaccine. Now they are focusing on prematurity prevention. So they have established 2 centers in my institute, and I'm the center director for both of them. And what I would like to show you is how we plan on achieving these Born on Time, or increasing the number of clinical trials to reduce the risk of preterm birth in the world. So as a basic scientist, when we start doing all these things, the first thing we wanted to know is what is causing preterm birth. You heard from Dr. Jacobson, you heard from Dr. Taylor. Preterm birth before 37 weeks is a very complex disease and so many challenges. And if you look at this, it is challenging to understand this complex figure. We have published a report, a review article, and this figure is coming from that particular review article. What you're seeing here is a bunch of risk factors that you can see in the outermost circle. These are what I call static risk factors. The static risk factors, again, Dr. Jacobson mentioned a lot about genetics, ethnicity, nutrition, behavior. If you think about these risk factors, they don't change during the course of pregnancy, right? They don't change. If a woman is pregnant in Mexico City, her ethnicity, geography, environment, stress level, socioeconomic status, body mass index, all these things remain the same during the course of entire pregnancy. It doesn't change. That's why I call static risk factors. Risk factors don't change. Now, think about this. If you're a student, a researcher in the field of prematurity, don't you think you can model something with the current tools? You can model something before this woman is getting pregnant. Can you model something just based on these risk factors? If you have listened to Dr. Jacobson talk, he was actually focusing mostly on this factor.
He didn't get into this at all. Dr. Taylor got into a little bit of this, but again, she's talking about in preeclampsia context. So if you do this, and we can actually, we can then, when the woman gets pregnant, all these factors come into play. Maternal tissues, fetal tissues. So this is where we can actually divide this pregnancy into two compartments. One is the maternal, and this is the fetal. What is the uniqueness of pregnancy? You have two individuals in one body. Two individuals in one body. Two independent physiologies in one body. You have to maintain that harmony for 10 months. And anything that happens to any of these organs, you can actually have a potential preterm birth. It is driven by inflammation and oxidative stress. That is the final culminating point, or that is the final termination point. Eventually, it leads to activation of the labor cascade of events, delivering the fetus. So now, what are the interventions that we have? Where do we intervene? We intervene the mother. We have tocolytics to treat the maternal myometrium or uterus from contraction. We have maternal cervical cerclage or pessary or progesterone, vaginal progesterone to treat changes in the cervix. Or we have decidua, which is the maternal decidualized endometrium. Again, a maternal tissue. Inflammation is controlled here. All the treatments are restricted to the maternal side. What if the fetus is the patient? Are you treating the wrong patient? Here. What if the fetus is the patient? Do we have a drug to treat the fetus? We don't. We don't. If you do a systematic review of literature on how many compounds have been tested in animal models in the last 10-20 years to treat spontaneous preterm labor associated with different factors, you can find approximately 500 compounds have been tested successfully in animal models. In mouse model, rat model, sheep models, monkey models, you name it, it's successful. Tell me how many of them are in clinical trial, human clinical trial. Just one guess. Any one of you. So there are 500 compounds tested in the lab during cell culture, explant culture, this and that, and in animal models, close to 500 compounds. Successfully, they stopped inflammation, they stopped oxidative stress, they prevented preterm labor in mouse and rats and sheep and monkeys. How many do you think that is currently used or in clinical trial in humans? One guess, anybody? 20. Anybody else? Zero. Anything else? Any other numbers? 1, 0, 20. The question is, how many of these drugs are in clinical trial to prevent preterm labor and premature birth in humans? The correct answer is 0. 0. There is not a single drug that is in clinical trial right now that is tested very successfully in different in vitro and in vivo models. Why? So now going back to, if you look at from a basic scientist point of view, we have several different compartments. I mean, these are the major compartments, at least just 5 of them. The lower uterine segment, the decidua and the myometrium, which is the uterus. So here's the cervix and vagina, lower uterine segment. Now you have the placenta, which is the fetal tissue, and then you have the fetal membrane, which is surrounding the entire amniotic cavity, that is the fetal membrane. These are fetal tissues, these are maternal organs. These maternal organs, we have drugs to treat. We do not have anything that is going to the fetal membrane or the placenta or the fetus that is sitting in the amniotic fluid. So these are the compartments that we have to focus. As a researcher, these are the compartments that you're mostly interested in studying. And this is where your interventions need to happen. Now,
why the clinical trials is zero, the number is zero? Because most of the drugs that are incredibly successful in the lab or incredibly successful in animal models will not reach the placenta or fetal membranes, which are fetal organs, and it will not cross. Even if they reach, they may not cross these barriers in humans. If they cross, let's say some drugs can cross through the placenta and the fetal membrane barriers, the problem is they are teratogenic. That means they are likely toxic for the fetus. So we cannot afford to try this even if you are successful, these 500 compounds that are successful in different models, you cannot test that in humans because we do not have a right human model to see whether this will avoid any kind of problem during clinical trial during human pregnancy. Because if you're going through a clinical trial during pregnancy, you want to ensure that it is not causing any harm to the fetus or no harm to the mother. You have to ensure that before you can actually go for a for an FDA approval of this thing. I'm sure that you're aware of FDA approval. Food and Drug Administration in the United States approve these drugs for actual use during pregnancy or in pregnant women. Now, going back to the basic science again, I told you that you can divide the preterm birth syndrome into multiple different diseases. So if you are studying myometrium or the uterus, you can come up with the multitudes of pathways, and I'm not going to get into the details of this. This is actually a summary from hundreds or maybe thousands of literature. We have compiled them and say that there are several different pathways in the myometrium that can cause preterm birth. So if you are a researcher interested in myometrium, you will say that preterm birth is the disease of the myometrium. Now, if you are a researcher in the field of decidua, you will think, and you will come up with, again, a plethora of pathways that can lead to preterm labor in any models, humans and in other species. And if you are a decidual researcher, you can say preterm birth is the disease of the decidua. Now, if you study cervix, quite a bit of researchers study cervix. And you can find all kinds of pathways that lead to preterm birth in the cervix. So if you are studying cervix, you would call preterm birth is the disease of the cervix. Now, let's go to the fetal side. Placenta. Many people study placenta. And they can come up with a whole bunch of pathways leading to preterm labor. And you can call preterm birth as the disease of the placenta. I study fetal membrane in my lab. Dr. Saga studies fetal membrane in her lab and in her group. And we have come up with a large number of pathways, and we can call preterm birth the disease of the fetal membrane. So depending on what you study, you can identify multitudes of pathways that lead to preterm birth, and you can call that this is the disease of this particular organ. You are not wrong. You're not wrong when you say that. Now, but the challenge is we are still not addressing the problem of preterm birth. We're not reducing the risk of preterm birth. We're not controlling preterm labor. We do not have a drug. So how the regulatory agencies like FDA and Environmental Protection Agency in the United States came up with a command. They said, enough of these animal work, enough of these non-reliable models. Come up with something that is humanized system, humanized model, and start your research all over again. We have enough of this animal. We have enough of this unreliable models. So they came up with say that in the next 3 to 5 years, FDA will aim to make animal studies the exception rather than the norm for preclinical safety and toxicity testing. That means we're not going to take any more studies that you provide us with these animal data that has nothing to do with the human pregnancy. Create a humanized model. NIH, National Institute of Health in the United States, also came up with the idea that prioritize human-based research technologies. They wanted to come up with new approach methods, or NAMs, or non-animal models, or NAMs, in order to understand preterm birth. So
if you just put this in ChatGPT, what the NAMs are, you will come up with this. Just put it in ChatGPT and ask for NAMs. You will see this. And many of you are all actually, if you're a researcher in the room, you're actually doing these NAMs in your work. I mean, many of us use the 3D cultures, 2D cultures, stem cell cultures, organoids, AI, omics technology, cell-based assays, biological sample-based assays. You're probably doing this. These are NAMs. Now in my lab, what we do is we grow organoids using organoids using specific matrices. We also 3D print feto-maternal interfaces using a 3D printer. We also do a lot of cell-based assays. And what I'm going to spend time today is going to talk about organ on a chip, or a microphysiological system, or MPS. And we are combining all the data coming from these three into an artificial intelligence or machine learning algorithm to see we don't have to do any of these things in the future. We can just rely on the artificial intelligence to predict things rather than going back to a complex in vitro model like an organ on a chip. So how can we achieve that? So before I get into this, let me introduce you to those who are not familiar with what is an organ on a chip is, or a microphysiological system is. Organ on a chip is a platform that simulates an organ using cells. So you take an organ, you disperse all the cells from that organ. So for example, placenta. Placenta has several different cell types. You take the placenta, you disperse them into cells, and then you put them on a particular platform, a very small platform, miniaturized platform, a plastic platform, and you recreate that organ with all the cells, not just single cell, not two cells, all the cells. That's what organ on a chip is. This organ on a chip actually is a biomimetic microfluidic system comprising multiple cell types, form an organ that mimic the environment that is physiologically an organ. So it resembles you an in vivo organ system. It is interconnected. All these cells, multiple cell types, are interconnected through microchannels to maintain intercellular interaction. So they maintain that their nature, in vivo nature. So as if if you take the heart, disperse the heart into different cell types and start growing all these cell types in a specific environment, it actually mimics the heart. If it is a liver on a chip, it mimics the liver. In this case, we are actually trying to recreate human pregnancy-related organs. I showed you that 4 or 5 different organs. So that is organ on a chip. I didn't get into organ on a chip because that I'm interested in it. I actually reached there based on my experience, my failures in my experience. So I started doing organ on a chip, organ explant using fetal membranes for almost 20 years. I made a career out of this actually. I take the fetal membrane, I cut them into small pieces, and I grow them I keep them in the lab in a tissue culture plate. I study whatever that is, whatever I want to study. The limitation of this approach actually led me to start thinking, hey, I should actually disperse this tissue and start growing cells in my lab. So we isolated all the cells from these tissue. And if you go to my lab today, if we get a placenta, that placenta is actually taken up by several different people, 6, 7, 8 people, depending on how many cells we want to grow. They take a small piece of every aspect of placenta and they grow different cell types these are different cell types in different hoods. So it's like a factory production line. Once you get the placenta, it is dispersed into cells. That's how we study. So we can study individual cells. Now, what is the problem in studying individual cells? It is individual cells. It's still not an organ. So we thought maybe we should have an animal model. So we developed an animal model to study preterm birth. And again, you can get a lot of information from studying animal model, a lot of information, but it's still not a human system. And that's when we actually started developing this organ on a chip back in 2017, almost 9 years ago, when I started collaborating with Dr. Arum Khan, who's actually an electrical engineer. He's actually a biomedical engineer. So he has nothing to do with biology. So it's a good partnership between a biologist and an engineer to come up with this kind of device and start doing it.
So going back to the organs that we wanted to recreate on a chip. And so Dr. Lauren Richardson now is an associate professor in my university, my colleague. She was actually my student and she was my postdoc, Dr. Hans postdoc as well. When she was a graduate student in my lab, I gave her this as a project for her to do in her PhD. So what she did is she was excited. She was interested in doing this. She first created this part of the feet. This is human fetal membrane, so you can see different cell types. She took this part and grew these two cell types in a two-chamber device, just two-chamber. So this is called the amnion membrane. Then she expanded that to choriodecidual interface. So this is a maternal fetal interface. This is the mother, this is the face. So she used the same chip to recreate this aspect. Then we thought this is not enough because we are still studying this and separate. So we just put it all together, called fetal membrane on a chip. So that's fetal membrane on a chip. So this entire fetal membrane now is on a chip, okay? So that's not enough because we are not studying the placenta. Placenta is one of the most important organ, fetal organ. So we wanted to recreate the placenta on a chip, and that we took the placenta, and then we thought placenta and fetal membrane are actually together. It's not separate. So we created an organ on a chip called multi-organ on a chip. This is the decidua, this is the mother, placenta on one side, fetal membrane on the other side. So we interconnected the mother and the fetus together. Now we can study both the feto-maternal interfaces, the placenta and the fetal membrane. Here we are putting bacteria into the maternal chamber. The bacteria propagates to the fetal side. The inflammation propagates. We can actually put a drug here and the drug will propagate. We can actually study whether the drug will treat the infectious agent and inflammatory agents. So this is called a multi-organ chip that is being produced. And then another, so when we developed all these chips, the NIH came to us and say, can you develop these chips as a drug development tool? In other words, can you use these humanized models to test drugs in a preclinical fashion? So we created the TRES, National Center for Advanced Translational Science, NCATS, came up with funding to create this center called TRES Center. The idea behind the TRES Center is test and qualify the utility of reproduction associated microphysiological system for drug kinetics, toxicity, and metabolism to aid regulatory review, that means FDA review, and accelerate clinical trials during pregnancy. So they are saying that try to use these chips to develop drugs and test during pregnancy so you can minimize the use of animal models during pregnancy using if these chips are actually mimicking human pregnancy related organs. So we created the center about a year and a half ago, and the center is actually a unique center. What we have is a resource core in one of the labs, Dr. Arun Han's lab, my collaborator's lab at Texas A&M University. He will make all the chips for us. And he will go through a very rigorous quality control that these chips are made right, everything looks look identical. And then he will do a majority of these quality control, and then he will send it to my lab. In my lab, we will use these chips and we will create a healthy model. That means healthy tissue organ model, whatever that organ is. And then we create a disease state by putting some infectious agents or whatever the disease risk factor you wanted to put in the chip. We also add drugs to it, and we will study whether the drug can go from place to place to place. And drug can have an efficient, effective outcome from these chips. So now we have the cells, we have the chips, we have a protocol, we are testing drugs. All these things are there. What will we do next? We'll create a standard operating procedure. If you have a drug A that you wanted to test during pregnancy, we will test that during this particular system. And now what? It will go to a completely independent qualification core. That means our standard operating procedure, our chips, our cells, our protocol, our drugs, everything will be tested again, all over again by a completely independent lab. They will recreate the whole thing, that what I said, I'm successfully created a drug development tool. They're going to test and tell me whether I did or not. If they are able to recreate what we did,
in my lab here, and they will put together a portfolio for here, MPS commercialization technology transfer to the end users. That means they will create a portfolio and they will send that to Food and Drug Administration, FDA. Now, FDA is going to look at a testing and validated chips for specific context of use, and this is one of the chips that we already sent it to FDA. This is a 2-chamber chip, choreo-decidual interface chip, and you can see that this is one of the simplest chip that we have in our lab. Here, here's the maternal compartment, decidua. Here's the fetal chorion trophoblast. It is all interconnected through microchannels, as you can see. This chorion layer, the decidual layer also has immune cells. The immune cells can go from the mother to the fetus, or it can come back from the fetus to the mother. You can actually monitor them on the chip. So now we are actually recreating the maternal fetal interface on this chip. This is such a small chip, it is actually the size of a quarter actually, or less than the size of a quarter. And so that's what we tested. We tested a bunch of drugs, and it actually got validated by the independent lab. And what we did is we created a context of use. How can you use this? You can test transfer of drugs or compounds from maternal decidua to the fetal chorion, and if they do, will it elicit a cytotoxic or pro-inflammatory response either on the maternal side or the fetal side? So this is the most important aspect when you are testing drug. Is it going to create a harm to the mother or the fetus? Now, when we sent this to the FDA, actually that letter of intent that we submitted got approved by the new program that FDA has created for these chips. It is approved. It's approved with a condition. The FDA is giving us, we tested our own drugs. Now FDA is telling us, we're going to give you a whole bunch of list of drugs that you need to test using these chips and validate again. So we are in the process of what we call qualification program for FDA. Now once this qualification program is approved, we will have an FDA approved device to use developing drugs during pregnancy. Now, this is the decision tree that FDA uses in approving a drug. So there's a lot of things that is happening here. Where does the chip fit? The chip actually fits right here. It only very specific context of use. It's not going to replace all these things. So you're not really replacing all the animal testing in this particular context. You're only using it for a specific reason as shown here. But what we can do is reduce, refine, and replace animal models. The 3R principle. Reduce, refine, and replace animal models in specific context of use using an organ on a chip. So that's what we are doing now. Let's go back to these challenges again. This is the complex model, preterm birth model. So if you look at, as I said, if you're looking at the decidua, you're a decidual researcher, you think it is the preterm birth is the disease of the decidua, or maybe disease of the myometrium, or disease of the placenta. So you can see that the myometrium and the cervix and the fetal membrane all are contributing diseases, but you're still studying them in silos. You're not still studying them together because we're still like the blind seeing the elephant. How can we change this? We cannot study one thing and say that this is how elephant looks like. You cannot study this tail and say this is how elephant looks like. We need to see the big picture. We need to see the full picture. How can we do that? So these are the chips that we have developed. We are still studying in silos. How can we change that practice? So we put it all together, and what we call now is a human pregnancy on a chip. So the entire human pregnancy is now recreated using this particular chip. It's a highly complex chip, very complex chip, which we are culturing 15 different cell types on this in one single what do you call it, immunohistochemistry slide, a small glass slide. That's what this is. A small glass slide has got 15 different compartments, both maternal fetal organs, and these are recreated on this chip. Women today have many questions about having... I'll show you a video of what that looks like.
So, Women today have many questions about having a safe pregnancy and healthy babies. But preterm birth often disrupts this. To better understand how both maternal and fetal-derived organs contribute to preterm birth, a group of scientists from various disciplines has teamed up and developed an innovative in vitro tool. Individual organ systems were first recreated using a microphysiologic organ-on-chip platform. Each organ system's functions have now been validated in animal models. Now, devices mimic the physiology of the human reproductive organs and feto-maternal interfaces. We have combined these systems to create a pregnancy on chip to study how fetal and maternal organs can contribute to normal pregnancies and conditions like preterm birth. Dynamic flow is added to mimic maternal blood flow, while immune cells and vaginal microbiome components are added to recreate human pregnancy in vitro. Cells are loaded into chambers via pipetting, allowing real-time monitoring of cells in different chambers. While conducting our experiments, the device allows us to monitor cell proliferation, cell-to-cell interactions, and migration through microchannels in real-time on-chip. A plethora of tests, including multiomics. Analysis can be conducted using the cells and dilutes from the POC. We can also study the feto-maternal immune system. For example, maternal immune cells from the decidua can migrate and interact with chorion or placental tissue. We can also visualize exosome trafficking between organs to study paracrine signaling. The POC can model a variety of disease states in the mother and the fetus, including vaginal ascending infection and maternal systemic infections, development of inflammation, or fetal inflammatory response, a major determinant of preterm birth. These responses from each system can be studied using various lab approaches, including live imaging and multi-omics analysis. Once we study the mechanism of term and preterm birth, POC can also be an ideal platform for conducting preclinical drug trials on new or repurposed drugs to reverse the disease state to a healthy state. There is a huge need for new therapeutics for a variety of conditions during pregnancy. Different routes of administration can be modeled, such as vaginal or intravenous admission of drugs to the mother to assess pharmacokinetics, drug toxicity, metabolism, and their efficacy to stop mechanisms leading to preterm birth. We can model a variety of risk factors, such as behavioral, environmental, nutritional, etc., use of cells from different races to model disparity, cells from male and female fetuses to study sex as a biological variable determining preterm birth, determine the effect of genetic polymorphisms, and assess how each of these factors impacts changes in different organs. The utility of this chip is not limited. The POC can be used to conduct preclinical testing of drugs for a variety of pregnancy and reproductive complications. It can also evaluate the effects of maternal complications on fetal outcome or fetal to maternal effects. With multi-omics data showing that each organ within the POC is greater than 85%, similar to non-human primates and human tissue, the POC is the best tool for pharmaceutical and biotech industries to evaluate or repurpose compounds for pregnancy so they can reach clinical trials at a faster pace and reduce the cost to market. Our findings suggest that POC and POC-based testing accelerates preclinical trials, reduces the cost, and accelerates clinical trials during pregnancy. POC, the new approach method that can reduce, refine, and replace unreliable animal models to study human pregnancy. Pregnancy is a fascinating phenomenon to study, where two individuals are harmoniously residing in a single body for almost 10 months to have a healthy and happy delivery of the fetus. However, we know preterm birth and being born prematurely kill almost 1 million babies a year around the world. Our team is taking a major step to better understand preterm birth and how we can reduce its risk, utilizing these revolutionary approaches using a humanized model of pregnancy on a chip. So that's the pregnancy, a short video of this pregnancy on a chip, and this is what it looks like. And this is the actual pregnancy on a chip. This is the drawing. This is the actual chip, and you can see that starting from the vagina all the way to the fetus. This is the fetal compartment. You can put any fetal organ here, and we have both maternal, fetal, entire human pregnancy recreated on this one. We do collect the tissue, as I said. I showed you already how we collect the cells for these things, and we actually collect
the placenta from male fetuses and female fetuses, so and different races. So we have a bank of cells to look at population diversity if we wanted to study. So we are now studying Hispanic mothers and African American mothers in our lab, along with the male and female fetuses. So all these things are already happening, and I already showed you this. And when we do this pregnancy on a if you agree, I can wrap it. I only have like 3 or more slides. So what we are doing with the pregnancy on a chip is, as you say, as you have seen this, it's not an easy model. It's an incredibly difficult, incredibly complex, incredibly challenging model to do in the lab. So what we are trying to do is that we are actually trying to ask specific questions using this chip. And we are now working with the March of Dimes, which is the second center that I was talking to you about in my talk. The second center, March of Dimes, is actually funding that particular project. And we are trying to develop a healthy state of pregnancy, disease state of pregnancy, as well as a treatment state of pregnancy. Now, once we do that, it is not possible if, let's say, one of you have a drug that you have developed in the lab, you wanted to test for preterm birth. It's not at all easy to use this model. So what we would like to do is we create an artificial intelligence platform. We are actually transferring all the data that we are generating. We are actually generating a tremendous amount of omics data, transcriptomics, proteomics, metabolomics, secretomics. All these data are now generated using these things from normal pregnancy, unhealthy pregnancy, disease state pregnancy, treatment stage pregnancy. It will all go into a machine learning algorithm so that eventually in the future you can use an application on your phone or in a clinical setting. If it is a clinical setting, in a doctor's office, they can use very minimal amount of data, and they can predict who is at risk and what type of management strategy they can create during pregnancy on a chip. The only slide that I am missing that I really wanted to show is my team who actually worked so hard on these things. I have a tremendous team at University of Texas Medical Branch, a bunch of faculty members. Oh, sorry. So I already said those things. So we are actually doing, this is the pregnancy on a chip. We compared that with non-human primate, and we also compared that with the human pregnancy, and we are seeing very high correlation between non-human primate and human pregnancy, so that we can actually replace these models start using this. So again, I'm not going to go into detail. Sorry. Okay, yeah. So this is it. So the next phase of this particular new approach methodology is combine these pregnancy on a chip with the artificial intelligence machine learning algorithm and see whether we can have a combinatorial new approach method, in vitro and in silico models combined together to help the clinicians to predict risk as well as to do clinical trials without doing these complex in vitro models or using non-reliable animal models. Again, as I said, I dedicate my work and my presentation to my team back home at the UTMB, University of Texas Medical Branch in Galveston, because we have a tremendously talented young people working so hard in making the cells, making the chip, doing all the experiment. I dedicate my talk to them. Dr. Saga, thank you again for having me here again. And again, I really appreciate you inviting me to give this talk. Happy to answer any questions. Thank you. Dr. Menon, thank you so much for a wonderful lecture. Thank you. Now, if you agree, we can start with some questions. Yes, that was a great presentation, Dr. Ram Kumar. Thank you. Sure. My question is, given that the global burden of preterm birth is concentrated mainly in countries with environmental and social contexts very different from those where these advanced technologies are developed, how do you envision NAMs being designed from the outset to be biologically relevant and ethically transferable to another context? Yeah, very good question. So the question is, if I repeat that question, what he is asking is, there are several risk factors. How can you model them all on using NAMs and how they are reliable? So we are in the process of doing multitudes of risk exposure on these chips. We are already done it. Many of them are already published.
And you can clearly model different risk factors, infectious agents, environmental pollutants, so on and so forth. You can model them on non-infectious inflammation. All of them can be modeled. And again, at the end of the day, you don't want to use these NAMs, complex NAMs in your lab. Can we translate this into a much more reliable or much more easily interpretable way? This is where we are applying the artificial intelligence. So all the data will be fed into this. Now you say that a brand new exposure or risk factor comes. You may not have to go back and do all these experiments again. You might be able to use the machine learning algorithms to predict what that risk may be. Okay, so you don't have to do these experiments one by one all the time. So it's an eventual full pivot into the silicon model. Yeah, eventually it has to be an in silico model. You still have to do some basic experiments, but you don't have to do these complex pregnancy on a chip. That's almost nearly impossible to do. You know, these small chips you can still use to validate it. So for example, if you have a new compound and you wanted to test it, you don't have to use the complex model, but you can actually get some information from the smaller chips and feed that information into machine learning algorithm and you may be able to predict it. So you can get maximum output from a machine learning platform based on the minimal input that you can generate from a NAM. Thank you, Dr. Montgomery. Next question, please. Muchas gracias por la presentación. Fue una presentación maravillosa. Mi pregunta principal sobre el embarazo en un chip, en este caso, es que estoy consciente de que utiliza células biológicas y quisiera saber más que nada cuánto es la duración del microchip, en este caso, biológicamente, y qué pasa después de ser utilizado este microchip. ¿Se desecha en algún lugar específico? ¿Se destruye? ¿Qué se hace con el chip? Okay. He's asking regarding the pregnancy on chip. How long does it last, and then how, after its use, how is its disposal? What is that? Like how long does the chip? I didn't get to be honest. I didn't get it very much. But he's asking regarding the lasting, the life, the use, the life use lasting of the chip, and then how is it supposed to be disposed after its use? Yeah, so the chips are actually made each and every time. You know, you can actually make a whole bunch of chips, pregnancy on chips. So these are plastic platforms on a glass slide. I mean, it's plastic chambers, you know, interconnected. And you put your cells. So after the experiment, just like your other cell culture experiment, you just throw it away. You collect all those things, there's no use for it. You collect all the information, the cells, the media, everything, and then that's it. Okay, thank you. En español, en inglés. Muy bien. Doctor, muchas felicidades, es un gran trabajo en equipo. Mi duda es acerca de, una vez que está montado el chip, pero ya se quiere conocer los resultados, ¿se puede ir desmontando por partes para evaluar, por ejemplo, sobrenadantes o recuperar algún tipo de célula en particular? ¿O se tiene que desmontar todo? So, thank you and congratulations for the work. It's a great teamwork. Whenever you already have the chip ready for its use, and after when you want to analyze the results, is it possible to analyze any particular cell culture, to gather any particular cell culture to part by part get the results, particular results? Yes, that's the beauty about these chips. And this is why we fail with the 2D cultures and organ explant system, because we are studying them in silos. Here, you're studying the entire organ. You can actually look at, is the placenta has a problem? Is the cervix has a problem? Is the fetal amniotic fluid has a problem? You can actually study them individually. At the same time, they are all a collection of interactive features, right? So you can look at them in an organ-specific fashion. Also, let's say placenta has a disease state. Which cell in the placenta is contributing to that disease state? You will get that information from this. These are the information that you will not get from a 2D cell culture experiment or even a transwell experiment where you have only 2 cells. So you get the big picture from these chips. Good question. Thank you.
Hello, first of all, thank you for your lecture. I think it's such an interesting topic and so valuable for us to have this kind of science insights in the Institute. My question is if you've been able to use this cell-on-a-chip model and the use of artificial intelligence to simulate pathologies within the chip. For example, if you've been able to simulate the conditions of preterm birth or certain infections or even in other organs. Yes, we are in the process of doing all that, what you just asked. I mean, we are in the process of, we already did the infections model. And we haven't translated that into an artificial intelligence yet. It is actually in the process because the funding just came through. So it's going to take some time before we, even the infectious model that we have now created, it has to undergo several iterations of validation before we even transfer this. Because you don't want to put garbage into the artificial intelligence, garbage in, garbage out. So, so we wanted to make sure that what we are putting in is validated. And how we validate physiologically, because we will do that in animals, some of the animal models, because you're not recreating delivery on a chip, right? You cannot recreate delivery on a chip, fetal delivery. For that, you still have to depend on animal models. So unless we physiologically validate in some other relevant models, this is now going to be going into an artificial intelligence system. Yeah. But we are in the process of doing it though. But you do have used this model to understand better the pathophysiology of certain, like, my question is with what conditions you have studied? Yeah, so we have done infectious inflammation, we have done sterile inflammation, we have done some of the environmental pollutants, all of these things have already been modeled. Not using the pregnancy on a chip, or some of the other chips. Buen día, muchas gracias doctor por su ponencia. Me gustaría preguntarle si usted considera que los embarazos en chip, desde el punto de vista ético y institucional, van a ser suficientes para ya llegar a una fase clínica de investigación, o se necesita conseguir un modelo más exacto o más completo con respecto a la maternidad. Thank you for your talk again. And it's regarding the pregnancy on a chip being ethical, or from an institutional point of view to get to a clinical phase, or do we need a more precise, more exact model to get to that part? Yeah, good question. So, the placenta, the cells are all collected based on an ethical approved protocol. Now, once we translate this is where FDA comes in, Food and Drug. Once they approve this thing, it is ethically feasible to use these models for preclinical trials, drug trials. So until at that stage, it is not ethically doing the testing is fine. Translating that into human clinical trial, you still have to have the regulatory agency's approval. They have to recognize this and they say, yes, this is good enough to go. And they will only say specific things. That is what we call context of use. Yeah. They're not going to approve this for everything. Specific indication. Gracias. Hola. Primero que nada, muchas gracias por la presentación. Y bueno, mi duda va más respecto a las limitaciones que podría llegar a tener el órgano en chip y cómo esto podría llegar, a simular un embarazo. O sea, cómo es que todo este conjunto puede llegar a simular el embarazo. Thank you so much for your presentation. My question is about the limitations about pregnancy in chip really simulating, like being feasible to simulate a real patient, let's say, orientated pregnancy. So this is a model, right? Not a single model is the right model. It's all wrong. All models are wrong, but the models can teach you something. That's all you have to take from here. This is never going to be a replication of human pregnancy by any means. The only thing is we have limitations that we have identified using the other models. Can we learn from those limitations? That's what I explained to you in one of my slides about my experience, how we reached these organ on chip. Learning from mistakes, learning from limitations, and how can we address those limitations led us to get to this level. Is it complete? Absolutely not. Absolutely not.
Where is the human pregnancy? The other physiology. You know, if you're giving a drug, the drug goes to maternal liver. There's no maternal liver on this chip. It gets excreted through maternal kidneys. There's no maternal kidney on this chip. So there's a tremendous amount of limitations. But as long as you know that these are the limitations, you can address some of these things. Like I said, the models are all bad, but it can teach you something. Thank you so much. Gracias. Dr. Menon, it's very great to see you again. You always show us new results, and I'm very excited about it. Maybe I am some repetitive because I want to ask you about the infections. You know, here in perinatología we are working, but since the point of view of the microorganisms, and we are trying to study the mechanisms of vertical transmission, but in utero transmission. What we know is that some bacteria are not able to cross the chorioamniotic membrane, and if we infect the chorion site, they don't cross the amnios, but some of them do. Now, can we make or can we recreate this scenario in this organ on a chip? I think that there are just cells, but can we infect, you know, the vagina site to mimic the ascendant infection, or can we infect the placenta to mimic other kind of infection? And how can we be sure that the microorganisms that we are using are not going to cross to the fetal side just because of the model, because we don't have the structure of the tissue. Right. Yeah, good question. So we have already modeled this. We have already studied this, and we know exactly which bacteria can cross, which bacteria will not cross. One of the thing that we found is actually, I have been hypothesizing this for decades, that ureaplasma, which is one of the most common vaginal colonizer, is associated with preterm birth for a very long time. Associated, okay? And ureaplasma directed antibiotics have been used during pregnancy to treat women who has ureaplasma infection to stop preterm labor and delivery. Not effective at all. So my hypothesis there, these are normal vaginal colonizers. They don't just go up and cause problem, you know, otherwise they would have caused problem in the vagina. So we tested that. Ureaplasma will not go unless the cervix is damaged. You can model that here. So now if you put these ureaplasma past the cervix on the decidual side, it will reach the chorion and stop. It will not go beyond the chorion side. Chorion is a major barrier. I call chorion as a great wall of the fetal-maternal interface. It will not cross that great wall. If you put it on the amnion side, boom, it goes to the amniotic fluid with no problem at all. So this is where we are making the mistake. So you can clearly model ureaplasma infection in ascending infection of ureaplasma or E. coli. E. coli on the other hand, Gardnerella for example. Gardnerella, if you have no problem, it'll go through. But if you have ureaplasma, the normal vaginal colonizers, they don't go at all. They are blocked. So what we are seeing is this model is actually replicating what we anticipate in vivo or in utero system. So yeah, we already published that paper. And we validated that also in animal models too. Ureaplasma don't go. Hi, first of all, thanks for your conference. It was really interesting. Sure. My question is related to, let's say you go to a clinical phase after the microchip. How are you planning to compare the different populations of, as you said, there are like top 10 India and also United States. Yeah, good question. How are you planning to compare those? Yeah, so we have, one of the things that we have done in the lab is we have created cell lines from Hispanics. We have created cell lines from African Americans. We have created cell lines from male, female fetuses. All these things are, so you can actually do that way. I mean, get an Indian population, get all those cells from an Indian population, create an Indian or Chinese or whatever that you wanted to recreate. But that's not possible. I mean, it's not that easy to grow these cells, do these experiments. This is where we think that maybe some of these machine learning algorithm will be able to help us to take a step farther. You give minimal information, the artificial intelligence can actually recreate
and predict what may be happening in an Indian population or a Mexican population or a Chinese population. That's where we wanted to get. We're not there yet. We are hoping that we will be able to get, but doing by population, by population, by population using this can take forever. Thank you. I want to ask something myself before we go to the next question, Doctor, and it's especially regarding the AI, well, the machine learning models, because they have shown in several areas, in several fields, they have shown to be very, very effective at showing, identifying the predictors, right? This is what the AI models are very good for regarding statistics, for example, biostatistics. But what kind of limitations do you think there might be interpretation-wise at the time of translating into something like more concrete? Yeah. So I'm not an AI ML data scientist. I don't know anything about it. But so there are smart people who are working on it. But the thing is that if you look at the latest literature, there are several misclassification and misdiagnosis based on AI ML based prediction. That means this is not a perfect system. And partly because every one of us are AI ML scientists because we can use ChatGPT to figure this thing out, right? So everybody is a data scientist. And this is where the problem is. We let the scientists decide on what the data go in. So if you just use the pregnancy on a chip data or any other chip data to build a machine learning algorithm, 100% I can guarantee you're going to fail. I'm going to fail. So what we are actually doing is we are actually mixing that with electronic health records coming from the patient. So if we create an infectious inflammation model or ureaplasma model, something that on a chip, we're actually getting the data from the real patient who actually experienced those things and combining them. So the machine learning is a little bit more reliable in that sense. We are also putting all the animal data also. You know, animal data is not perfect, but we're still using some of those to build these platforms. So I think that we are 5-6 years away from figuring out all the glitches in the system and see whether, and even when we create the artificial intelligence system, this particular, I couldn't show that slide here. That slide is actually called Validation Qualification Network. The FDA has created a hub for qualifying what you're submitting. So before this go into a clinician's practice, this will go through a validation qualification network and they will validate independently what you're saying. I can predict whatever I want. But if you are the agency qualifying it, you can independently test it and say, I'm wrong or I'm right. If I'm right, you are sending it, not me. You are sending it to the FDA for approval. Okay, so, and the FDA, they will go through their own rigorous, so before it gets to a clinical practice, it has to go through several iterations of changes and testing and validation, qualification, all these things. Then it has to go through a clinical trial before it becomes a true device or platform for testing. Okay, yeah. Thank you for your time. And my question is, like, you said you got these like cell lines from two parts of the world, like Hispanic women and Afro-American women. So what do you expect to see in the behavior of the same cells, but in different part of the world that you get it? Yeah. So you got these cells from two different parts of the world, like Afro-American and Hispanic women. So what do you expect to see in the behavior of these same cells? Good. Okay, thank you. So Hispanic women are actually coming from the Galveston population. Our population is 80% Hispanic in Texas, or in Galveston region of Texas. So so we are using the African American Hispanic population locally. Now, your question is how do we validate? Is that what changes do you expect to see between these two different populations? Oh, yeah. Sorry, that's good. So we tested this racial disparity. So we are actually seeing the male fetuses, regardless whether he Hispanic or African American, very high inflammatory response, and this is actually documented in the literature. We can recreate that. Hispanic females have lesser inflammatory response than African Americans female. So these kind of population diversity you can actually determine or detect using these chips using the cells coming from different populations. So we are actually seeing racial disparity. We are seeing sex differences that's contributing to this.
between the African Americans and male females have vastly different responses. And some of them are documented. I actually did some studies 20 years ago, and using explant cultures, we were able to recreate that using this chip, using the cells. Perdón, ya solo por cuestión de tiempo, una pregunta más y ya, lo siento. But I'm so sorry. We have... Me pareció muy interesante. Estuvo muy interesante la conferencia, se la agradezco mucho. Y fue muy enriquecedor ver cómo crean estos órganos en chip y cómo los diseñan. Si pudiera introducir otro tejido neuroendocrino o de alguna otra estirpe celular a este órgano en chip. Continúa con la pregunta, continúa. Sí. Esa es mi pregunta. Okay. Yeah. Sí, listo. So, thank you for your talk. It was very interesting, and it was also very, very intriguing to see. And I asked myself whether it could be possible to introduce other kind of culture, not specially related in pregnancy, but to individualize this kind of treatment in other patients. Sí, ¿no? For example, he was asking about neuroendocrine tissues or neurological tissue. Yeah. So brain on a chip exists, liver on a chip exists, human on a chip exists. The entire human organs on a chip is already there. And the NIH is doing preclinical trials using this chip. So it's all possible. I mean, if I can create reproduction, any system is possible. Thank you. Thank you so much. Well, thank you. Well, Dr. Menon, thank you so much for this wonderful lecture. And here we have your attending certificate. We just need to, we know that we are honored having you here. Thank you so much. Continuando con las actividades de la 39ª reunión anual del INPer, presento la conferencia magistral Endometriosis profunda, energías emergentes en laparoscopía y robótica. Los dejo con el doctor Oliver Paul Cruz Orozco. Gracias. Buen día. Un saludo a todos y sobre todo a mis amigos que están en línea. Para mí es un placer presentar al doctor Fernando Heredia Muñoz. Él es por preparación ginecólogo-oncólogo y es profesor titular de ginecología y obstetricia en la Universidad de Concepción en Chile. Es vicepresidente de la Sociedad Chilena de Ginecología Oncológica y básicamente estuvo en el Harvard Surgical Leadership Program en la clase del 2006. Él básicamente es un gran amigo y actualmente está en el comité ejecutivo de los boards por América Latina de la AGL, que es la asociación más importante de cirugía de mínima invasión en el mundo. Entonces, para nosotros, pues es un honor tenerlo el día de hoy con nosotros. Y como se van a dar cuenta, básicamente el doctor pues tiene una gran participación en muchos congresos de mínima invasión, no solamente en América Latina, sino a nivel mundial. Y él, su charla básicamente la va a enfocar sobre endometriosis profunda, energías emergentes en laparoscopía y robótica. Y no me resta más que agradecerle a mi querido hermano Fernando, que nos acompañe hoy desde el Perú y que comparta su conocimiento y sobre todo sus grandes charlas con nosotros. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias, Oliver. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Muchas gracias. Puedo decir también que comparto ese afecto enorme. Tengo una relación bastante larga ya con la gente del INPer, a pesar de que por esas cosas de la vida nunca he podido ir a visitarlos físicamente, pero sí en todos los congresos siempre se junta la bandita del INPer y lo pasamos muy bien y son gente muy cariñosa, muy amable
y claro que llevan el liderazgo en la cirugía mínima invasión en México. Me invitaron a hablar de endometriosis profunda y de energías, y cuando uno piensa en la palabra energía, estos son mis conflictos de interés, lo primero que tengo que decirles es que me encanta la tecnología. Por alguno de esos motivos mágicos de la vida, a mí me ha tocado ser recipiendario de mucha tecnología. Yo trabajo en dos hospitales universitarios y sobre todo en una clínica privada que es de muy alto nivel en el sur de Chile. Y en Chile pasa que la regulación hace que cuando la FDA en Estados Unidos aprueba algún dispositivo médico, al día siguiente se aprueba en Chile. Entonces, como ejemplo, yo fui de las primeras personas en Chile y por lo tanto en toda Latinoamérica que utilizó el vermeindocenina, no solamente para cáncer de endometrio, sino que también lo utilizamos para la visualización de los ureteres durante la cirugía de endometriosis y otras cosas, y eso es del año 2018. De hecho, creo que fui la primera persona que hizo una linfanectomía selectiva con ganglio de centinela en México, en la ciudad de Morelia, en un curso que organizó el profesor Menocal. Creo que ahí fue que conocí a Oliver y ahí nos hicimos amigos inseparables para siempre. Entonces, me gusta la tecnología, trato de aplicarla, trato de ver cuáles son las cosas que nosotros podemos aplicar de las energías. Y como estoy en una situación de privilegio académico y de mucha notoriedad, tengo mucho contacto con gente que hace lo mismo en otros lugares. Yo siempre digo que somos los mismos bichos en distintos lugares y cuando los bichos se juntan aparecen ideas fantásticas. Entonces, sobre todo a los más jóvenes, yo sé que hay mucha gente muy joven en ese auditorio, yo los invito a eso. En este momento, estudiar y acceder a la tecnología es muchísimo más fácil que lo que era para nosotros. Yo tengo casi 52 años y de verdad he tenido que buscar las cosas. Entonces vamos a hablar hoy día acerca de nuevas energías en el sentido literal de la palabra, de cómo han ido mejorando los instrumentos de energías avanzadas desde el mismísimo Aristóteles, Hipócrates, que para los hemorroides usaba un fierro caliente. Eso no ha diferido mucho de lo que se usa ahora, pero para los hemorroides trombosados o los abscesos perianales usaba un fierro caliente y es una manera de aplicar la energía para operar. Hasta algo más filosófico y es de dónde nuestra energía personal para el tratamiento integral de la endometriosis. ¿Ok? Vamos a hablar un poquito de diagnóstico que también tiene que ver con las energías. Y para eso tenemos apenas 45 minutos. Yo sé que me destinaron una hora, pero me gustaría después escuchar un poco lo que ustedes me tienen que decir. La energía es la capacidad que tienen los cuerpos o los sistemas para realizar un trabajo, producir cambios en sí mismos o en otros y generar movimiento, luz o calor. Y esta es otra cosa, la energía no se produce, solo se transforma. Ahí tienen tres ejemplos de energía. Uno es el dichoso, ¿cierto? El dichoso ciclo de Krebs, de alguna manera la fosforilación oxidativa y lo que hace que nosotros podamos desarrollar trabajo con nuestros músculos. Está la transformación de la energía solar en energía eléctrica. Está la energía contenida en el átomo, que bien utilizada nos puede proveer de muchísima energía. Y así. Entonces la energía básicamente es lo que mueve al mundo, es lo que mueve nuestro entorno y es lo que nos mueve a nosotros. ¿Ok? Y en cirugía, ¿dónde empezó la cirugía moderna? ¿Dónde se empezaron a utilizar los elementos de energía? Y la respuesta es este caballero que es un neurocirujano, que es el que está operando aquí al medio, que es el doctor Cushing, en Johns Hopkins. Esto es una foto del año 1920 y algo, 26 o 29, no recuerdo bien. Y este es el primer elemento que existió, que es el tatarabuelo de nuestros generadores de electrobisturí. Y no sé si se han fijado, pero hay muchos que se llaman Bobby, B larga o V I E. Y ese es el apellido de un ingeniero eléctrico que era el mejor amigo de este caballero y que vio la necesidad para el doctor Cushing de aplicar la energía de alguna manera para que los pacientes no sangraran. Ese es el origen de la electrocirugía. El problema son las quemaduras y eso, aunque somos un poquito más viejos y tenemos más memoria, cuando no entendíamos bien cómo funcionaba la energía, a veces los pacientes se queman y no nos damos cuenta. Por eso que algunos somos muy majaderos con respecto al posicionamiento
lo hace por algún otro lado, si es que hay contacto, sobre todo en las pierneras o en los brazos, al lado cuando los pacientes están en las camillas antes de una cirugía de histerectomía, por ejemplo, donde muchos de nosotros todavía hacemos la colpotomía con un gancho monopolar. Si este paciente o esta paciente, en este caso, no está bien aislada, pasa lo mismo que nos pasa a nosotros en el dedo, cuando tenemos un hoyo en el guante y cuando nuestro compañero quirúrgico, en vez de poner la punta del electrobisturí cerca de la punta de la pinza que está agarrando el brazo que está sangrando, lo pone en la parte más lejana. Si tenemos un agujero en nuestro guante, la energía se va a ir por nuestro dedo y no va a ir hacia ese vaso que está sangrante. Yo creo que si hago que en el auditorio levante la mano quien se ha quemado así, yo creo que todos. Y eso es algo muy fácil de solucionar. El problema es que eso también ocurría en las primeras décadas de la electrocirugía, y todavía sigue ocurriendo si uno no toma ciertas precauciones, con los intestinos. A veces nos pasaba que la paciente salía de quirófano, no había sangrado nada, se iba a su casa al día siguiente o a los 2 días y volvía a los 8 días con una peritonitis fecaloidea. Y el mecanismo más probable era este, que no habíamos advertido que se había producido una fuga o una falla en el aislamiento de los trócares, que antiguamente la mayoría de la gente utilizaba trócares reutilizables. Hoy en día es una práctica que no, si bien no está en desuso, se usa bastante menos, ¿ok? Cuando uno analiza el miedo, a mí no me gusta hablar de miedo, pero creo que uno tiene que hablar de respeto quirúrgico, y lo que no debemos hacer nunca es perder el respeto a los procedimientos. Yo he visto pacientes que han terminado en una histerectomía cuando en realidad fueron a una esterilización tubaria o una salpingectomía, porque la paciente se puso a sangrar. Y no es que la paciente se haya puesto a sangrar, nosotros la hicimos sangrar. Entonces, el miedo como concepto es miedo a lo que no conocemos, ¿cierto? Es la expresión de la incertidumbre, o a lo que no podemos controlar del todo. Entonces, cuando no conocemos algo, lo primero que tenemos que hacer es estudiar e ir a las capacitaciones. Yo en este momento estoy participando en un seminario aquí en Lima, Perú, que habla de técnicas quirúrgicas en oncología ginecológica. La gente dice, pero eso es muy difícil. No, cuando lo has hecho muchas veces y cuando lo has practicado en disecciones cadavéricas y cuando has estudiado anatomía y te la sabes al dedillo. Y cuando estudiamos, eliminamos ese factor de miedo. Y lo otro que ocurre es que a veces no podemos controlar todo, pero en general la industria y las tecnologías se empiezan a hacer disponibles para nosotros, y eso da más seguridad a nuestros procedimientos. Por lo tanto, también vamos a eliminar ese segundo componente del miedo. Y cuando estudiamos, vamos a las capacitaciones y entendemos cómo funcionan las energías, el miedo también debe desaparecer. Y entramos como un campeón a la cirugía. Yo habitualmente, yo le enseñaba a tanta gente a operar cosas sencillas que en este momento ya me quedan las puras cosas difíciles. Entonces, nunca tengo miedo porque sé exactamente a lo que voy. Y vamos a volver a ese tema un rato más. Esta es una típica comparación entre los tipos de energía monopolar y bipolar. Las dos funcionan con un generador, y a diferencia de la energía monopolar, donde los electrones entran por un punto, ¿cierto? Y la energía se disipa y después se recolecta en una placa, la energía bipolar va de un lado a otro de las paletas de esta pinza o de este dispositivo. Y es por eso que es una energía bastante más segura, por eso que en general la mayoría de la gente prefiere la energía bipolar versus la energía monopolar. Ahora, los ginecólogos endoscopistas más antiguos, todos utilizan la tijera con un cable monopolar y la usan muy bien. Es una energía muy noble, pero tiene algunos requisitos que requieren entender cómo funcionan estos dispositivos. Hay otra cosa que es la dispersión térmica, y la dispersión térmica se define como lo que pasa en los tejidos adyacentes al lugar que estamos energizando. Y eso ha sido un problema eterno de las energías avanzadas, porque son elementos de energía que no solamente energizan calóricamente el lugar donde nosotros estamos cortando o que estamos coagulando, sino que en la medida que uno tiene activada el dispositivo, empiezan a quemar hacia los lados. Y además hacen que el aparato se caliente. Entonces muchas veces dejamos de apretar el pedal o dejamos de apretar el gatillo de estos elementos que utilizamos a diario, pero la punta de este elemento queda caliente.
Y eso eventualmente puede quemar, ¿cierto? Entonces, dependiendo, y aquí no estoy haciendo ningún disclosure, porque yo no represento a esta máquina, fíjense, voy a bajarle el volumen a esto. Estos son dos dispositivos que son competencia, y fíjense lo que ocurre a los lados de estos dispositivos. Hay una quemadura. Eso quiere decir que yo no solamente estoy afectando con mi energía lo que realmente quiero afectar, que es este corte, sino que estoy afectando hacia los lados, ¿sí? Y eso significa que esto tiene efectos sobre algo que yo no quería que tuviera efecto. ¿Se entiende? Entonces, uno tiene que conocer muy bien las características de todos los elementos de energía y de todas las marcas. Fíjense cómo este elemento, a pesar de que en el tejido ya está frío, esta hoja queda súper caliente. Y eso significa que si yo lo apoyo en el intestino, fuera de mi campo visual, puede tener una peritonitis fecal o puedo tenerla. Entonces, esta disquímica lateral es una de las cosas en las que los ingenieros biomédicos han trabajado durante mucho tiempo para proveernos elementos de energía que solamente energicen lo que yo quiero energizar. Entonces, en general, hoy día se acepta que no más de 1 milímetro, 1,5 milímetros de tejido de lo que yo estoy cortando, también se está afectando. Aparecen los famosos bipolares inteligentes y la industria nos miente, nos dice, usted con esto no va a tener que preocuparse nunca más, doctor Heredia, de quemar cosas que usted no quiere quemar, porque además nuestro instrumento de energía avanzada se comunica y está en continuo contacto con el generador de tal manera que va adaptando la energía. Sí, eso es real, pero si usted no conoce la anatomía, este dispositivo no va a evitar que usted queme un uréter si es que lo agarra directamente. Yo siempre les digo, y esta es una foto que tomé justamente en México hace un par de años con mi amigo Daniel Sanabria, otro ginecólogo muy conocido de Colombia. La pinza, para que sea inteligente, usted tiene que conectarla a su cerebro, porque esa es la única manera de darle inteligencia a un elemento. El elemento es inerte. Yo soy el que decide qué tejido agarro, qué tejido corto, cuántos segundos estoy apretando la pinza. La pinza no es inteligente en sí, nosotros la hacemos inteligente. Les voy a mostrar algunos videos. Este es un video muy, muy bonito que tengo, que es antiguo. De hecho, les voy a mostrar una generación de pinzas de energía avanzada que ya no existe. Y esta historia es de una paciente de 82 años que alguien le había hecho una cirugía incompleta de cáncer de ovario. Después de eso, se le hizo una quimioterapia que completó y no le hicieron ningún tratamiento más. Y años después, la paciente empezó con un aumento del CA125 y tenía esto que está aquí a la izquierda, que es un tumor ovárico muy brillante en el PET, y decidimos hacer una cirugía de citorreducción secundaria. Ahora, recuerden siempre que cuando uno hace una anexectomía en una paciente que está previamente histerectomizada, el uréter siempre va a estar mucho más cerca del infundíbulo pélvico de lo que usted cree, y se va a acercar notablemente más a la cúpula de lo que usted está acostumbrado. Entonces, lo primero que hizo el doctor Heredia aquí fue buscar el uréter, porque era lo crítico. Fíjense que independiente de que el aparatito funciona muy bien, el doctor es muy hábil, la anatomía es lo que manda. Y un cirujano que no sabe anatomía no debiera tener un elemento de energía avanzada ni tampoco debiese tener un bisturí. Por eso que anatomía lo enseñamos empezando la carrera de medicina. Miren, ahí estaba el uréter, ahí, escondido. Entonces, si yo hago como el instinto natural, oye, esto es facilito, ¿cierto? Levanto el anexo y vamos cortando. Fíjense en cómo estoy trabajando al lado del uréter, sabiendo cuál es la dispersión térmica de mi aparato de energía, y estoy disecando íntegramente este uréter que estaba gloriosamente medializado. Aquí tengo los vasos ilíacos externos, mi ayudante está solamente ayudándome a mirar las cosas, y yo voy avanzando. Acá tenemos parte del nervio hipogástrico, si no me equivoco. Entonces, ¿qué es lo que hago? Allá abajo está mi uréter, pero está medializado. Entonces, avanzo un poquito más, hago un poquito más de espacio, porque sé que para poder agarrar ese infundíbulo pélvico bien, necesito mirar el uréter primero. Esto es algo básico, esto no tiene que ver con la energía, tiene que ver con la técnica quirúrgica, pero me sirve para mostrarles que con estos elementos de energía avanzada y conociéndolos muy bien, sus características, la forma de la curva, podemos trabajar muy, muy, muy cerquita de las estructuras anatómicas
¿no? Lo puedo hacer con un bipolar convencional, pero me hizo bonito y atingente el video. Fíjense cómo hasta el último momento este carajo se resiste a separarse del tumor. Miren, le digo a mi asistente, agarra aquí, déjame mirar, mira cómo tiene los vasos ahí, ¿ok? Y así logramos liberar el ureter. En este momento, esta tecnología ha avanzado mucho, lo mismo en COVID, en las pinzas LigaSure tipo Maryland que han mostrado el estándar durante la última década probablemente, están en este momento siendo desafiadas por la competencia de Johnson & Johnson y tienen esta pinza que se llama ENSIL, que es un poquito más larga, tiene un agarre que es algo más firme, ¿cierto? Aquí pueden ver, tiene todavía una dispersión térmica que me parece que es de 2 milímetros, más que de 1,5, aquí lo pueden ver. Ahí estamos haciendo una histerectomía simple, aquí al lado también, ¿cierto? Ahí está el ligamento infundíbulo, el ligamento uterovárico, quiero decir, un lado, o la trompa, me parece, el lado izquierdo, y aquí en el lado derecho está el ligamento redondo del lado derecho. Aquí está en el útero sacro, ¿cierto? Esta cirugía benigna, aquí no hay mucha dificultad, pero observen la dispersión térmica. Son 2 milímetros, ¿cierto? Y puede ser un poquito más, si nos ponemos generosos. Recuerden siempre que un vaso, porque todos estos dispositivos de energía avanzada hoy en día dicen que podemos coagular vasos de hasta 7 milímetros. Y la verdad es que sí, es cierto, si sabemos utilizarlo, si atacamos de manera perpendicular al vaso, por supuesto que van a ser 7 milímetros, pero a veces ocurre que los agarramos en un ángulo que no es el correcto y perfectamente un vaso de 5 milímetros se puede transformar en un vaso de 7 milímetros y vamos a decir, este dispositivo no es bueno. Y la verdad es que los que no entendimos bien el mensaje somos nosotros. ¿Cuáles son las mejoras que vienen? Y esto es el futuro. Que estas pinzas tengan además un sellado selectivo sin cerrar la pinza. ¿Qué quiere decir eso? Que en la punta del dispositivo van a tener un coagulador bipolar, de la misma manera que los VersaPoint de histeroscopía, no sé si los conocen, que era una punta bipolar. De tal manera que no voy a tener que utilizar además un bipolar convencional en la otra mano y utilizarlo indistintamente como un bipolar avanzado y además como un bipolar de coagulación. Eso viene más cargado para el 2028, por lo menos en Johnson & Johnson. La otra energía estrella es la energía ultrasónica, también llamada energía armónica, porque como Johnson & Johnson fue el primero que sacó esto, es energía mecánica, es energía eléctrica que se transforma en energía mecánica y que hace vibrar esta hoja cerámica que vibra miles de veces por segundo, no se ve que vibra, pero claro que vibra, y eso produce el efecto de cavitación, que también es una manera de hacer sellado de vasos, pero además yo les puedo garantizar que corta cualquier tejido, corta hasta un hueso, y eso es completamente cierto. Ha mejorado mucho la calidad de estos productos en todas las compañías, incluso hay copias chinas que son bastante buenas, yo las he utilizado, y al principio es más o menos uno puede avanzar cortando con la hoja de manera bastante eficiente. El problema es que a diferencia de los bipolares avanzados, esta hoja sí se calienta. Y este es un video bien antiguo, probablemente por el 2006 o 2007, cuando recién teníamos el Harmonic Ace, que es esta es la primera versión. Y a propósito, apoyamos la hoja después de quemar, ahí ya no está activada, la apoyamos en el útero que íbamos a sacar. Fíjense que sigue quemando. Así que nunca olviden este video porque los puede salvar de una peritonitis fecaloide. ¿Ok? Con este tipo de dispositivos podemos hacer disecciones. Esto es un caso de ganglio centinela y estamos con el ureter al lado. Estos son canalículos que están destacados mediante el uso de verde-indocianina. Ahí vemos bien el avance. Fíjense que como es un poquito curva, nos ayuda, ¿cierto? Va coagulando bien los vasos, nos sirve para disecar por su punta curva. ¿Ok? Podemos avanzar mucho más en las disecciones. Aquí estamos haciendo una linfanectomía selectiva, pero esta es una pinza realmente muy versátil. Era porque ya no existe, digamos, estas son las primeras pinzas. Ahora tenemos pinzas un poquito más avanzadas, tiene una hoja que es más curva, más cónica,
Y observen que siempre, y esto es una precaución, uno tiene que tener la hoja activa, porque las dos hojas aquí no son activas, es una sola la hoja activa, la tiene que tener ojalá mirando hacia la cámara. Porque cuando uno no está mirando hacia la cámara, puede estar energizando algo que no quiere energizar. ¿Ok? Entonces, aquí, por ejemplo, yo estoy buscando la arteria uterina. Me parece que esto era para hacer un embarazo en cicatriz de cesárea, si no me equivoco. Y estoy buscando la arteria uterina. Primero busco el uréter, después busco la arteria uterina. Pero fíjense que no hay sangrado. No hay sangrado alguno en todo el video. Hoy en día usamos esto que es la Harmonic HD 1100. Esta es la mejor pinza a la que yo he tenido por lo menos acceso. Tiene un algoritmo bastante mejorado. Eso hace que el calor del cuchillo disminuye mucho más rápido, a los 2 o 3 segundos ya no está caliente a las temperaturas que produce daño. La velocidad es mucho más rápida. Si uno lo compara con Sonic Session 7, que es de la competencia, yo diría que es un poquito más rápido. Y la punta es fantástica. Miren, aquí estamos operando una endometriosis. Y miren con la facilidad que va cortando. Esta cirugía, como digo, de maestrito, porque en realidad es como una carpintería difícil, ¿cierto? A esta paciente queríamos dejar ambos ovarios, entonces teníamos que hacer la salpingectomía. Y observen cómo voy a disecar, recién acabo de cortar, y voy a empezar a disecar empujando siempre con el lado inactivo. Esto es algo de gesto quirúrgico, pero fíjense que es importante, porque tengo los uréteres con verdindocenina, y aquí voy a empezar a empujar. Miren, estoy empujando con la parte que eventualmente no está caliente. Y eso es algo que no lo pienso, pero lo hago intuitivamente hace muchos años y hace mucho tiempo, entonces siempre sé con qué parte tengo que empujar. ¿Ok? Por supuesto que el verde endocenina, y eso me imagino que lo podrán comentar en otras clases. Yo entiendo que mucha gente en México hoy en día ya lo utiliza como parte de su protocolo de cirugía, donde hay evidencia de medialización ureteral para evitarse ureterolisis tan largas, ¿cierto? Pero fíjense cómo estoy con el mismo armónico desarrollando mi espacio. Ahí, eso. Súper sencillo. Y eso es gracias a la hoja curva que tiene, que es bastante robusta también. Y aquí voy a cortar el útero sacro derecho. ¿Ok? Otras cosas, algunas delicadezas. Fíjense, esto es una paciente que tiene una endometriosis profunda de compartimento anterior. Tiene un nódulo que no llega hasta la mucosa. Voy a ponerle vermindocenina a esos uréteres para hacer el compartimento posterior. Pero también, fíjense que utilizando de manera juiciosa esta energía y el vermindocenina, yo logro identificar cuál es el borde de el borde de la mucosa, de tal manera de que con esta punta, que es bien delicada, logro llegar a hacer solamente lo que se llama un shaving de este gran nódulo. Recuerden que como la endometriosis invade desde afuera del órgano hacia adentro, si no hay compromiso mucoso, son susceptibles de ser tratadas mediante un shaving bastante agresivo, como pueden ver, pero ahí está el borde de la mucosa. Entonces, además de ser eficientes estos elementos de energía avanzada, en este caso un HM1100, es capaz de ayudarnos a disecar de manera muy delicada y así poder avanzar hasta llegar a realizar este shaving vesical. Es algo que hasta hace un tiempo no hacíamos porque no teníamos tanta soltura con estos elementos, pero ya usándolos hace unos 4 o 5 años ya estamos bastante cómodos. ¿Ok? Después, por supuesto, que hay que estructurar esto y hay que dejarla con sonda igual, pero no es lo mismo abrirle la vejiga a alguien que no abrirse. ¿Ok? Miren, lo que pasa cuando estamos en territorios un poquito más complicados, en endometriosis parametrial, esto básicamente es una tunelización ureteral. Esta es la transección de la arteria uterina en un solo corte, en 2 segundos ya está. Y por supuesto que también, esto está acelerado, nadie pensará que yo opero así, pero también para hacer este tipo de ureterolisis realmente muy, muy difíciles en pacientes con antecedentes de endometriosis, que se infectó, que hubo que hacerle una anexectomía por una sepsis después de una punción
con esta calidad de imagen, con esta fluorescencia que nos asiste tanto, por supuesto que nos ahorra tiempo. Estas energías son, a mi manera de verlo, indispensables. Yo hace mucho tiempo que endometriosis profunda de esta categoría no lo opero, sino es con un elemento de energía avanzada. ¿Okay? No sé si tenga mucho sentido que les muestre el final de la cirugía, pero sí que entiendan, y fíjense que el gesto quirúrgico es siempre el mismo. Empujo siempre mirando la hoja, porque sé que eso es lo único que puede producir daño en los tejidos. Fíjense que estoy cortando, siempre mirando el corte de la uterina. Ahí voy con el aspirador y sí, ¿ok? ¿Qué es lo que nos falta en el armónico? Porque esta pinza es realmente fabulosa, lo mismo la pinza de la competencia es fantástica. Lo próximo es que la punta se curve, pero es un desafío de la física, porque el efecto piezoeléctrico, que es el que transforma la energía eléctrica en la energía mecánica, requiere que la cosa sea recta. Entonces, poder curvarla es muy difícil. Algo hay, y Johnson está trabajando en eso para poder integrar al robot, para que sea algo así, pero esto es algo que yo creé con IA, no existe. ¿Cierto? En este momento es un contrasentido, probablemente tarea para la física cuántica. Esto es algo que nunca hay que olvidar. Yo puedo tener la mejor tecnología, puedo tener el mejor robot, pero si no entiendo bien las cosas, siempre voy a dejarla embarrada. Entonces, recuerden siempre que el mejor doctor o el mejor cirujano no es el que usa la mejor tecnología, sino que el que la adapta y la sabe usar en cada caso en particular. Hay algunas otras cosas que están pasando, diría yo, bastante al olvido. Hay algunos lugares donde todavía se hace mucho, que es el láser en cirugía endoscópica es muy operador dependiente, es tremendamente, es poco costo efectivo en la primera parte de la curva, no tiene un gran espacio en la cirugía de endometriosis profunda resectiva, quizás algo más en diafragma, ¿cierto? Pero no es algo que se use muchísimo. Esta es otra manera de aplicar la energía, que es mediante el uso de energía química, ¿cierto? Para los endometriomas se puede utilizar. También hay algo de plasma jet. La verdad es que yo no tengo experiencia con plasma, así que no les voy a presentar algo que no he hecho y que no conozco a cabalidad. Y en cirugía robótica, ¿qué es lo que hay? Bueno, el robot vino un poquito a cambiar el paradigma de lo que era la cirugía endoscópica, redujo mucho la curva de aprendizaje para hacer cirugía endoscópica, principalmente porque la gente de más experiencia en cirugía abierta le costó mucho menos la transición a cirugía endoscópica utilizando un robot. Y esa fue la principal indicación al principio, ¿cierto? El robot nos ofrece muchas cosas para operar a las pacientes, sobre todo a las pacientes obesas mórbidas. En mi caso yo opero a unas pacientes realmente muy, muy gorditas de cáncer de endometrio y esto me facilita la vida. El robot da control total de las cosas, ¿cierto? En los pies yo tengo mi cámara, puedo tomar fotos, puedo acercar o alejar la visión. Y si ustedes se fijan en todas las cirugías robóticas, siempre la cámara está fija y está siempre perfecta. Nunca está fuera de foco, nunca está nada, porque el que lo maneja es el cirujano. Y como en la cirugía endoscópica, laparoscópica convencional, nuestro ayudante es el que maneja la cámara, a veces no hay concordancia. En los pies también tenemos energía bipolar y energía monopolar en nuestro pie derecho. Tenemos además dos manos y si apretamos el pedal del lado tenemos tres manos y tenemos una visión en tres dimensiones que no es con los lentes, sino que es inmersiva. Este es el caso de los que tienen consolas, ¿cierto? No los que son con lentes 3D. Y eso da una visión que es increíble. O sea, esto es el control total de la cirugía y en la mejor manera de visualizar posiblemente. Y es por eso que la mayoría de los cirujanos laparoscopistas han dado vuelta a su cabeza y han empezado a buscar cirugía robótica como una alternativa. Y para que no parezca que esto es algo sexista, por supuesto yo les tengo que mostrar la contraparte, no solamente los cirujanos, sino que también las cirujanas. Que dicho sea de paso, en general lo operan bastante mejor que nosotros. Por eso que cuando nos sentamos a la consola estamos tan felices, lo pasamos bien. Es un disfrute. Uno puede operar 3 o 4 cirugías de las grandes en un día. En cambio, por vía laparoscópica es mucho más difícil, duele un poquito más y la ergonomía es bastante mejor. Y por supuesto que
como tiene un control de movimientos bastante bueno, entonces la cirugía se ve mucho más limpia, se ve mucho más, como dijera yo, mucho más armónica. Y fíjense cómo estoy ahí con un electrobisturí que está conectado a mi tijera. Estoy trabajando al lado del urete y mi pie está energizando esa tijera. Y nuevamente, estoy cerca de las estructuras, pero no las estoy quemando, porque entiendo cuántos segundos tengo que apretar el pedal. Esto es lo mismo. Miren, aquí estoy al lado de los vasos ilíacos. Tengo un ganglio que es metastásico, o un ganglio centinela, si no me equivoco, de esta paciente, y estoy avanzando muy pegado a estructuras nobles. Ni siquiera necesito mirar el urete para saber dónde está, allá abajo lo tengo, ¿sí? Estoy trabajando con mi tijera energizada al lado del urete y no lo voy a quemar porque entiendo perfectamente cuáles son los límites y la dispersión térmica de esas energías. Con respecto a las energías avanzadas en los robots, hay pinzas que son muy parecidas a los bipolares avanzados. Hay algunos que además tienen la posibilidad de cortar, hay otros que además tensan y te avisan cuando ya puedes cortar y cuando ya no hay nada circulando y nada que pueda sangrar. Y esta es la evolución del Vessel Sealer Extend, este es el Synchro Seal. Yo no he tenido la suerte de probarlo, pero sí próximamente lo tendremos en mi centro. Eso con respecto a las energías. Con respecto a las mejoras en el diagnóstico e integración del equipo de imágenes en endometriosis profunda, esto es algo donde tenemos que poner energía. Porque cuando tratamos a una paciente con endometriosis, lo primero es el diagnóstico por imágenes, pero que debe estar guiado por nuestra interrogación y por el examen físico, ¿cierto? Una paciente con un nódulo de estas características, ustedes comprenden que no es una paciente asintomática, esa paciente viene por un motivo de consulta y nosotros tenemos que ser capaces de objetivarlo. Y como no todos los casos son exactamente iguales, ¿cierto? Y cada paciente merece una atención individualizada, no existe tal cosa como vamos a hacer lo que hacemos siempre, ¿cierto? Esto fue una foto que tomamos en México, ¿cierto? Por supuesto que mis amigos siempre se burlan de mí. Hay mucha gente muy relevante en el mundo de la cirugía endoscópica latinoamericana. Todos querían parecerse, pero ninguno era tan bueno como yo. Así lo puse yo. Y nuevamente, no todos los casos son iguales, aunque sean bien parecidos. Entonces, da un poco lo mismo con que accedas a la información que necesitas para atender quirúrgicamente a estas pacientes. Tú necesitas, a mí lo que más me gusta son las imágenes que están guiadas por una interrogación dirigida, con propósito. No con, ¿a usted le duele? ¿Dónde le duele? ¿Cuándo le duele? Ya, pase, vamos a operar. Porque uno puede, mediante el interrogatorio, indicarle a su ecografista o a su imagenólogo, especialista en resonancia, oye, esta paciente tiene sintomatología compatible con un nódulo en, no sé, en la raíz S2 derecha porque tiene esta característica. Y de esa manera, ese radiólogo o ese ecografista va a poner más ojo en ese lugar y eso va a resultar en un mejor diagnóstico para esa paciente. Por eso que siempre tienen que trabajar en conjunto. Esto no es un trabajo que hace solamente un cirujano, es un trabajo de equipo y voy a volver más tarde a eso. Mi amigo Linder Díaz ese era yo cuando tenía pelo, ahora ya no tengo. Linder me ha ayudado a desarrollar un modelo que es parecido a lo que hacen los arquitectos cuando diseñan en 3D y en cosas en 3D. Es muy difícil entender un parámetro en 3D, ¿cierto? Es muy difícil entender algo para nosotros cuando miramos una cosa en blanco y negro. Entonces, hemos desarrollado reconstrucciones de los nódulos, por ejemplo, del tabique rectovaginal para ver si se comunican o no con un nódulo rectal, por ejemplo, porque el abordaje va a ser distinto. Y de esa manera podemos entender cómo los nódulos infiltran el parametrio, de tal manera que después, cuando los operamos, vamos dirigidamente a sacar esas lesiones que a veces son inaparentes en las ecografías hechas por vía convencional. Entonces, el abdomen ya dejó de ser una caja de sorpresa, como decían los antiguos cirujanos. En este momento, la información está, nosotros tenemos un roadmap para que este cirujano que entraba a lo que encontrara, ahora entra con un checklist que tiene que erradicar la enfermedad por completo cuando hacemos cirugía excisional. Somos exactamente la misma persona, pero ahora entramos muy preparados y planeamos nuestra cirugía de mucho mejor manera.
De la misma manera que trabajamos nosotros en cáncer, donde las pacientes van a un tumor board, a un comité oncológico o una junta médica para decidir el mejor tratamiento, en este momento lo que corresponde es que las pacientes con endometriosis vayan a una junta médica y se decida en conjunto cuál es la mejor manera de operar. Eso también es importante porque me va a indicar cuál es el mejor abordaje, cómo me lanzo a esta aventura quirúrgica y cómo navego en este caos, porque realmente los que operamos endometriosis sabemos que la anticipación es importante, pero una vez que uno mete el tubo sabe a lo que está enfrentado, ¿cierto? Y por eso que yo siempre muestro los videos del INDER porque es realmente muy, muy bueno. Él me muestra que, por ejemplo, esta paciente tiene un gran nódulo en el intestino, un nódulo de casi 7 centímetros en total. Y esta es una paciente que estaba oligosintomática porque es una paciente que tiene una pareja del mismo sexo y no utiliza juguetes sexuales, por lo tanto no tenía dispareunia, que sí es característica de estos tremendos nódulos. ¿Ok? Y por supuesto que en las reconstrucciones 3D él también es capaz de mostrarme características de estos nódulos, ¿cierto? Cómo infiltran la vagina por detrás y así yo tengo claridad. Esta es una paciente muy particular que tenía una infiltración de todo el cuello del útero. Creo que está el video un poquito más adelante. Esta es la resonancia de esa paciente. Si ustedes pueden ver, esto es un tremendo nódulo que se asoma por el fornix posterior y que además infiltra el cervix. Esto es un endometrioma del labio posterior del cuello, estas dos cosas. ¿Ok? Entonces yo ya sé a lo que voy a ir. Esto me sirve porque yo a esa paciente le pongo verde indiocenina, ya sé que no está afectado el uréter izquierdo, pero el derecho sí va a estar muy cerca. Este es el nódulo que acaban de ver ustedes. Aquí voy a vaciarlo, voy a avanzar un poquito, pero fíjense en lo importante que es trabajar bien con estas energías. Aquí estoy trabajando de nuevo con un HD milciano. Avanzo. Y miren lo cerca que voy a trabajar de su uréter. Muy, muy cerquita. Y después voy a seguir avanzando a través del nódulo hasta llegar abajo. Aquí ya estoy en el labio posterior del cérvix, abriendo los espacios pararrectales. Miren cómo voy trabajando con la energía. Hubo que después reconstruir ese cuello. Esta paciente en este momento tiene 32 semanas, así que fue un éxito desde el punto de vista de su conservación de fertilidad. Eso es un endometrioma del retrocérvix. Y ahí estamos trabajando con energía mecánica, ¿cierto? Ultrasonido. Aquí ya pasamos para abajo y estamos en vagina. Seguimos avanzando un poquito. Fíjense que lo estoy haciendo todo con un bipolar convencional y con ultrasonido. Y esta es la tercera parte de la presentación. En los últimos 5 o 6 minutos quiero detenerme para explicarles cómo veo yo en cómo comunidad preocupada por pacientes que tienen endometriosis debemos poner nuestras energías. Y esto no es una idea mía, es un movimiento, es una corriente. Hay algunos representantes en México que están trabajando en esto. Y el tema es que hoy en día lo más probable es que estemos viendo solo la parte del problema que más nos acomoda, la que podemos arreglar mediante fármacos o eventualmente cirugía, porque así es como vivimos nuestra vida quirúrgica. La paciente tiene un mioma, le sangra, la operamos, se va para la casa, no hay problema. Pero el panorama es un poquito más grande, ¿cierto? Y para los que no lo conocen, estas son las hermosísimas Torres del Paine, están en el sur de Chile, están cordialmente invitados, avisen con tiempo porque hay que reservar. Tenemos el gran problema de que asumimos erróneamente que la excisión quirúrgica en lesiones va a producir de inmediato el cese del dolor. Y casi el 70% de las pacientes que tienen dolor asociado a endometriosis tienen lo que se llama sensitización central. Y eso significa que después de que las operamos siguen con dolor. Entonces, si nosotros no consideramos la neurología periférica y central subyacente, la disfunción del piso pélvico y el componente psiquiátrico que acompaña a muchas de estas pacientes, vamos a tener muchas pacientes y muchas más pacientes que van a vivir el fracaso del equipo médico. Entonces yo creo que hoy en día debemos de alguna manera acceder a la detección precoz de la sensitización central del dolor, del síndrome miofacial,
como parte integral del manejo de una paciente con endometriosis profunda. Y eso está fundamentado en un manejo multidisciplinario. No sé si conocen, este es un paper muy esclarecedor acerca del dolor pélvico crónico, más allá de la endometriosis. Esto muestra todas las dimensiones del dolor pélvico crónico que afecta a muchas de estas pacientes, la dimensión reproductiva, urinaria, vascular, vulvovaginal, neurológica, gastrointestinal, y lo más importante, la sensitización central y el dolor nociplástico, y sobre todo los issues sobre salud mental, son fundamentales. Esto está redefiniendo el cómo entendemos la enfermedad y también cómo la manejamos, porque si solamente tratamos la lesión y no tratamos a la paciente por esta lesión de manera tan crónica, vamos a seguir fracasando en más de la mitad de los casos. Entonces, esto es un círculo vicioso, que requiere que nosotros entendamos y que enseñemos esto de alguna manera. Esto es un modelo que está en desarrollo. Partió en Ciudad de México, pero ya hay varios centros en otros continentes que están enrolando. También en Colombia hay un centro que está enrolando pacientes. Y en el fondo, cuando una paciente consulta por endometriosis, lo que se hace es enviarle 6 cuestionarios, que son cuestionarios que están validados, para que puedan acceder a esta información con respecto a su estado psiquiátrico, con respecto al tipo de dolor que ellas presentan, cuestionarios gastrointestinales y urológicos, para poder de alguna manera fenotipizar a las pacientes. Y estos son los primeros datos presentados hace poquito. Son datos no publicados, sí hay algo en desarrollo, pero fíjense que el 40% de las pacientes tienen síntomas depresivos, casi la mitad tiene elementos de sensitización central, catastrofización del dolor, y esto en el fondo pone en alerta al equipo que la va a recibir el tipo de paciente que va a tener cuando llegue. Entonces, la taxonomía, la clasificación de cada paciente, según esta taxonomía, de esto que es un statement avalado por la FIGO, es fundamental. No existe tal cosa como la paciente que tiene el nódulo de no sé dónde y no sé acá, que le vamos a quitar el nódulo y con eso se le va a quitar, porque yo creo que todos hemos experimentado el fracaso. Y el fracaso está fundamentado en que no las estamos tipificando bien. Entonces lo que queremos y la visión es que hagamos una buena imagenología, hagamos una buena fenotipización de estas pacientes, las prehabilitemos a todas, y eso es algo que yo hago hace mucho tiempo. O sea, yo nunca he operado a una paciente al día siguiente que la he visto en la consulta. Eso en endometriosis profunda, por favor, no lo hagan nunca. Las mando por lo menos una semana de entrada a una nutricionista que le haga una prehabilitación nutricional con dieta antiinflamatoria. A continuación empieza trabajo de piso pélvico, sobre todo esas pacientes que uno las examina y que tienen el piso pélvico duro, muy reactivo, ¿cierto? Y si es necesario, después del tratamiento hormonal, esa paciente se opera, porque eso es lo que nos va a dar mejores resultados que irle sacando las lesiones que van apareciendo. Entonces, es como el síndrome de la mortadela con los pacientes que son poliamputados por una diabetes mal manejada. Entonces, y a esto tiende lo que yo creo que debiera concentrar todas nuestras energías, parafraseando al título de la presentación, y me gustaría que se quedaran con esta idea. Hay mucha información que está siendo recogida en varios centros en el mundo, que está siendo centralizada y que tenemos la esperanza de que nos provea más información de cómo trabajar mejor con estos pacientes. ¿Les parece esto novedoso? A mí la verdad es que no me parece tan novedoso, es algo que sentí hace mucho tiempo. Estaba mirando Instagram y hoy día, ¿cierto? 23 de abril, veía que Arnaud en el 8º Congreso de Endometriosis en Europa estaba hablando exactamente de lo mismo, desde este concepto fragmentado del paciente a un concepto integrado. Vi a mi amigo Juan Diego Villegas, también muy amigo paper de Practice Bulletin del
el American College of Obstetrics and Gynecology con respecto al diagnóstico de endometriosis, donde se centran las lesiones. Las lesiones no son todas la endometriosis. Y yo creo que eso es el futuro, eso es lo que yo creo hacia adelante. Y para terminar, estas son mis conclusiones. El desarrollo de energías para cirugía han hecho que operar hoy en día sea notablemente más seguro y preciso que hace algunos pocos años. Yo creo que se los mostré de manera bastante clara con los videos. Segundo, que la integración de las energías en las plataformas robóticas permite mayor precisión quirúrgica y una ergonomía deliciosa, ¿cierto? Y mucho mejor que la laparoscopía convencional. Eso no significa que si usted no tiene un robot tiene que deprimirse, irse para la casa o ir a golpear al gerente de su clínica, pero puede molestarlo un poquito. Las imágenes de calidad son indispensables y esto es algo, o sea, no existe nada más dañino para una persona que una laparoscopía diagnóstica a ver qué es lo que tiene. Eso deberíamos erradicarlo de nuestro vocabulario. Las imágenes nos permiten tener un acceso mucho más interesante a la patología, planificar una cirugía más ajustada a lo que cada paciente necesita. Yo tengo pacientes con óvulos rectales de 3 centímetros que son asintomáticos o que se volvieron asintomáticos por completo usando terapia hormonal, y si la paciente no quiere fertilidad y no le duele, no es necesario operarla. ¿Okay? Y lo otro es que debemos entender de mejor manera la enfermedad, y no solamente lo que vemos o preguntamos, sino que entender la enfermedad y tratarla solo con hormonas y cirugía va a garantizar que vamos a seguir sin dar respuesta a muchas pacientes. Y yo quiero reiterar nuevamente el agradecimiento y estimular a que en vez de pelearnos entre todos, nos juntemos entre todos y saquemos algo. Si hay algo que caracteriza a Latinoamérica es la amistad entre las personas y claro, hay diferencias personales, pero yo creo que cuando el bien superior es la salud de nuestras mujeres, tanto en edad reproductiva como en edad infantil, como en edad posmenopáusica, yo creo que ese es el bien superior. Creo que esa es la última diapositiva y creo que nos quedan como 15 o 20 minutos, no, como 10 minutos para preguntas. Le agradezco mucho la atención. Muchas gracias, Fernando. Y me encanta una frase de Sócrates que dice: solo hay un bien, que es el conocimiento, solo hay un mal, que es la ignorancia. Y como siempre, pues te felicito por tus excelentes charlas filosóficas, y nosotros que estamos en el camino de la cirugía radical y que sabemos que el conocimiento de la anatomía, las distintas energías y el enfoque multidisciplinario para el abordaje de esta patología que azota a nuestras mujeres latinoamericanas, que es la endometriosis, necesitamos básicamente cracks como tú, una gran guía ahora en América Latina con la AGL. Y bueno, mi querido amigo, en junio por acá nos veremos para Comego, para la inauguración del Mundial. Y me voy a atrever a invitarte a que hagamos una cirugía aquí con mis residentes para que te vean en acción, que es la verdad un gusto el compartir contigo el camino en el mundo de la endometriosis. Tenemos ahorita abierta la tribuna para antes de seguir, mira, yo siempre cuento esta historia y tengo una charla muy bonita que se llama Formando Equipos. Yo siempre fui un buen cirujano, siempre me consideraron mis pares como alguien que opera muy bien y yo también lo considero así. Pero para mí la endometriosis y este último concepto que les estaba dando es lo que más veces me ha derrotado como cirujano. No porque no haya sido capaz de sacar las lesiones, sino que porque la paciente despierta y dice, todavía está ahí, todavía siento esto, o te llama después de 3 meses y dice, oiga, volvieron los dolores, volvió esto, volvió lo otro. Y para mí un cambio pivotal en mi ejercicio con pacientes con endometriosis fue seleccionar a una fisioterapeuta de piso pélvico que se dedicaba principalmente a prolapso, incontinencia, y mandarla a aprender el tratamiento del dolor pélvico crónico ahí donde Juan Diego Villegas, en Algia, en Colombia. Ella cambió la manera en que mis pacientes llegan a operarse y en el cómo siguen después de operarse. O sea, si tú le sacas un nódulo de endometriosis a una paciente que está en el nervio ciático, que está coja, y no le hace fisioterapia, eso se pega de nuevo y le sigue doliendo por el resto de su vida y piensa que tú no la operaste de verdad. Entonces,
yo los invito a formar equipos. Y no solamente de cirujanos, sino que fisioterapeutas, nutricionistas, imagenólogos, el algólogo, como le dicen por ahí, el especialista en dolor, psiquiatría, psicología. Eso es el manejo integral de la paciente con endometriosis, no solamente que nosotros sepamos operar, porque eso ya lo sabemos hacer bien, si eso no es difícil. Lo más difícil es lo que no conocemos y por eso tenemos que aprender. Sin duda, amigo, te darás cuenta ahora que visites el instituto. En 2019 iniciamos esta clínica con una más de 18 integrantes. Ahora somos casi 60, entre equipo de salud, cirujanos, y obviamente vamos avanzando día a día. Tenemos tiempo para una o dos preguntas. Si alguien del público quiere formular una, por favor. Encantado. Hola, doctor. ¿Con quién? Que no la veo. Muéveme la cámara. Gracias por su excelente ponencia. Yo soy Silvia Licea, soy residente del Servicio de Cirugía Endoscópica y me gustaría saber si nos podría compartir desde su experiencia qué estrategias podemos utilizar para el manejo de endometriomas en pacientes, en el contexto de endometriosis con deseos de fertilidad, hablando específicamente del uso y abuso de la energía. Los ovarios hay que tratarlos bien. ¿Sí? Yo tengo la suerte de trabajar en mi equipo con mi concuñado, que también alguna vez fuimos a operar allá a México, que es especialista en fertilidad. Entonces, en general, el manejo de los endometriomas depende si es de un lado o de los dos, depende del tamaño, depende de la reserva ovárica y depende de los deseos de fertilidad de la paciente. No es una sola respuesta la que yo te podría dar. En general tratamos de ser extremadamente conservadores. Vemos que muchas pacientes con tratamiento hormonal supresivo, a los 2 o 3 meses el endometrioma desaparece. Eso es un poquito más difícil con endometrioma de 3 centímetros hacia arriba. Es por eso que ha ganado un poquito de popularidad el manejo con etanol, cosa que yo no hago en particular. Yo cuando tengo una paciente de esas características se la mando al especialista en fertilidad y por lo general ellos sí hacen ese manejo. También hay buena experiencia con el uso de plasma jet, que tiene la gracia de que la ablación del tejido endometriósico es de 1 o 2 milímetros, por lo tanto no hay mucho daño sobre el ovario, pero como concepto general, doctora, cuando uno toca al ovario con cualquier energía, lo daña. Entonces hay que ser muy juicioso en ese sentido. Y no le puedo dar una respuesta porque, como le mostré ahí con la foto de los muffins y los chihuahuas, no hay un caso igual a otro. Yo creo que es muy caso a caso el manejo. En términos generales, los endometriomas de menos de 3 centímetros no les hacemos nada porque no afectan demasiado, a menos que crezcan o a menos que tengan características un poquito más raras. Pero son pacientes más cerca de los 35 años que de los 25. No sé si contesto su pregunta de alguna manera. Hola, buenas tardes. La escucho. Hola, Felicidades, doctor, por su plática y muchas gracias. También soy residente de cirugía endoscópica ginecológica aquí en el INPer y a mí me gustaría preguntarle en su experiencia en las pacientes con endometriosis profunda y filtrativa que tienen afección a los ureteros. ¿Qué opina usted de canular los ureteros previo a la cirugía con stent o si prefiere el uso de la fluoroscopía con verde indocianina? Mira, yo creo que la única justificación para ponerle un stent a los uréteres hoy en día es pacientes irradiadas, que no es el caso de los pacientes con endometriosis. Eso es porque la mayoría de las endometriosis que afectan el trayecto ureteral son extrínsecas, menos del 5% afectan intrínsecamente la pared del uréter, o aquellas que tienen endometriosis asociada al trayecto intramural en la vejiga, porque esas pacientes van a ir a reimplante todas, ¿sí? No es una paciente a la que tú le vayas a hacer una anastomosis terminal, ¿sí? Generalmente van a reimplante porque hay que resecar un trozo del uréter más distal, y ahí es mucho más difícil hacer la anastomosis. Y lo otro es que ponerle un catéter doble J parece que siempre es inconveniente porque los urólogos se demoran un poquito más en llegar y hacen un show un poquito más parafernálico. Por lo general,
hacen que el uréter cueste más moverlo. Y a veces, en el afán de agarrarlo y moverlo, se puede dañar entre tu pinza y el catéter que tienen adentro. Entonces, a mí me gusta trabajar con los uréteres lo más sueltos posible, independiente que tengan infiltración extrínseca. Como tip, yo te podría recomendar que cada vez que tu ecografista o que tu radiólogo que te informa la resonancia te diga que hay medialización ureteral o que hay disminución en el peristaltismo ureteral de un lado, como me lo reportan a mí, o cuando tienes infiltración parametrial del parámetro posterior o el parámetro medio, o cuando tienes un endometrioma está fijo en la fosita ovárica, yo siempre le pongo verdendocenina porque eso me disminuye la longitud de la ureterolisis que voy a tener que hacer, me ayuda a avanzar más rápido en el parámetro medio y además es mucho más seguro, ¿cierto? La paciente tiene, tú le pones, puedes poner verdendocenina a través de un cistoscopio con un catéter peridural, incluso ni siquiera un catéter ureteral, y por lo tanto la tasa de hematuria es mínima. Tú una paciente que le pones un doble J y que se lo dejas puesto, tiene hematuria y le sigue doliendo por semanas. Así que esa sería mi respuesta lo más completa posible. Yo no los uso y uso fluorescencia en todas las pacientes donde huelo que va a haber afectación ureteral o del trayecto ureteral. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Luis REUNIÓN, residente de la alta especialidad de cirugía de mínima invasión. Mi pregunta es, doctor, bueno, luego de felicitarlo por su excelente ponencia, ¿qué tipo de energía usted prefiere en pacientes con endometriosis infiltrativa del compartimento tanto medio como posterior y en el caso de que haya involucro intestinal? Uso sin excepción energía ultrasónica. Generalmente uso la pinza HD 1100 y como uso como uso disposición francesa de trócares, casi sin excepción, eso va por el medio, ¿sí? Y por el lado, yo opero por el lado izquierdo, con disposición francesa, y en mi mano izquierda uso un bipolar convencional, y así avanzo. Esa es mi manera de trabajar. Y cuando tengo que hacer resección intestinal, uso exactamente lo mismo. El lunes pasado, operé una paciente que se fue de alta hoy día, mi coloproctólogo la dio de alta hoy día, que tenía tenía doble enfermedad intestinal. O sea, tenía 3 nódulos rectales, había uno que era sigmoideo, entonces se fue una resección de más o menos 12 centímetros, con descenso de colon, y con una resección del ilion. Y eso todo lo hicimos con energía ultrasónica, y por supuesto las engrapadoras como corresponde. Pero esa es una energía que es muy noble, tremendamente noble. Si tuviera que elegir una sola pinza, elegiría esa. Veo que lo que estamos haciendo en el instituto no está tan alejado de los cánones a nivel internacional, por lo que estamos muy orgullosos. Y por supuesto, vengas al instituto a conocer la clínica, querido amigo. Ya sabes que te estimo, eres mi hermano, eres una gran guía. Sí, lo sé. Yo también los quiero muchísimo y los admiro mucho porque en el fondo uno cuando viaja mucho, y tú sabes, Oliver, tú también viajas bastante, pero yo viajo como un energúmeno, uno ve en todos los países que siempre hay como lucecitas, ¿cierto? Lucecitas de gente que lleva la bandera y así como tú la llevas hoy día, tus fellows la llevarán en unos 10 años más y así la cosa tiene que seguir. Entonces, mis amigos del INPer, yo sé que es un grupo muy grande y no lo sé solamente por ustedes, sino que por lo que los otros centros en México que también llevan la batuta hablan de ustedes. Y cuando uno conoce fellows del INPer que ahora están en otros lugares, hace poquito estuve en Guadalajara y me encontré con alguien que antes era fellow de allá, llama siempre la atención el mismo afecto y el mismo profesionalismo en el manejo de las pacientes. Así que nada, agradezco de nuevo el tiempo, el espacio, la invitación y el afecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, hermano, y vamos a seguir con el módulo de endometriosis. Un abrazo hasta Perú. Ahí te tomas un pisco y un cevichito a mi salud. Gracias. Sí, señor. Chao. Muchas gracias. Gracias, doctores, por su brillante participación. Continuamos con la mesa redonda, endometriosis y salud reproductiva, experiencia institucional.
Los dejo con el doctor José Roberto Silvestri Tomasoni. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias al Instituto por darnos la oportunidad de platicar sobre nuestra clínica de endometriosis. A las autoridades por darnos la posibilidad de cerrar este magnífico evento académico. Y a todos ustedes, trataremos de hacer esto un poco dinámico. Me voy a tomar unos minutos para dar una poco de apertura del tema de endometriosis. Y evidentemente después empezaremos con las mesas de discusión. Bueno, pues yo soy parte del staff de ginecología de este instituto. Llevo ya 30 años ininterrumpidos aquí en perinatología. Evidentemente, pues ya he pintado canas y también se me ha caído el cabello. Entonces, pues ya hay algunas cosas que hemos visto y aprendido a lo largo de todos estos años. Evidentemente, cuando hablamos de endometriosis, pues hay que situarla en el contexto de qué es la endometriosis, ¿no? Y es esta enfermedad inflamatoria, crónica, degenerativa, caracterizada por tejido endometrial fuera del útero, y esto pues nos da una enfermedad compleja a veces de entender, con una prevalencia mundial del 10%, y estos son muchos millones de mujeres. Estamos hablando de más de 190 millones de mujeres que tienen endometriosis. Esto estamos hablando de mujeres en la etapa reproductiva. Los principales síntomas: dolor pélvico, dismenorrea, dispareunia e infertilidad. Imagínense vivir con dolor pélvico, imagínense vivir con dismenorrea todo el tiempo, todo el tiempo. Y esto es algo que es verdaderamente complejo. Y es más complejo cuando hablamos de endometriosis profunda. La endometriosis profunda es esta definición de implantes mayores de 5 milímetros que, como su nombre lo dice, infiltran los tejidos aledaños, caracterizando un proceso inflamatorio, crónico, degenerativo, con cambio hacia tejido fibroso, que evidentemente generará retracción, dolor y mayor incomodidad. Y que para esto tenemos una serie de clasificaciones, entre ellas la clasificación clínica de ATENCIÓN, que nos ayuda a tomar decisiones terapéuticas. Los síntomas de la endometriosis infiltrativa pues son más severos usualmente: dolor pélvico crónico, disquesia, que es un dolor cuando la mujer tiene la menstruación para ir a defecar, dolor en el recto, molestias rectales todo el tiempo. Evidentemente, hematuria cíclica, disuria cíclica, hematoquesia cíclica, que esto es sangrado transrectal de sangre fresca durante la menstruación, y esta subfertilidad que se va a presentar en cada uno de estos casos. La calidad de vida está verdaderamente afectada en un porcentaje muy importante. Y cuando hablamos de endometriosis infiltrativa, pues hablamos que más o menos el 20% de las mujeres tendrá endometriosis infiltrativa. De esos 190 millones de mujeres que habíamos hablado, 20% acabará como una endometriosis infiltrativa. Y eso impacta directamente en su calidad de vida. El 65% de estas mujeres han pasado por múltiples cirugías, muchas de ellas hasta 4 cirugías cada una, con un diagnóstico aproximado a los 28 años. 28 años, con un retraso en el diagnóstico muy importante. Y aquí algo es importantísimo, que entre el 50 al 60% de las adolescentes que empiezan con dismenorrea pueden tener ya endometriosis infiltrativa. Los costos son altísimos para los sistemas de salud. En Australia, que hay un poco más de información, se dice que cuesta $31,000 cada paciente por año al sistema de salud con endometriosis profunda. En México, pues es complejo, se estima una prevalencia estimada del 10%, volvemos nuevamente, 7 millones de mujeres afectadas en México por endometriosis. ¿Qué otra enfermedad femenina tiene tantos millones de mujeres afectadas? Son pocas, ¿no? ¿Y por qué no se evidencia la endometriosis? Y por eso es que nosotros tratamos de buscar algo que nos pueda identificar y sensibilizar, que es el color amarillo. Como el color rosa es el color para el cáncer de mama, el color amarillo identifica a las personas y al movimiento que se está generando para tratar de resolver el problema de endometriosis en todas estas mujeres.
En esta corte de 500,000 de mujeres mexicanas se vio que la endometriosis profunda afectaba al 6.4% de la población con este retraso de 8 años de diagnóstico y con dolor pélvico hasta del 38%. Cuando vemos la calidad de vida, pues vemos que la calidad de vida está verdaderamente afectada en los rubros emocional, autoimagen y social. Hay una afectación severa del bienestar emocional con una insatisfacción notable por la propia imagen corporal y limitaciones moderadas a severas para una interacción social. Pues ¿cómo no? Si todo el tiempo me está doliendo, si todo el tiempo tengo dismenorrea, si cada vez que tengo relaciones sexuales me duele, tengo que parar porque no soporto tener relaciones sexuales, porque no me puedo embarazar, ¿cómo no voy a estar molesta conmigo misma y con los demás? Y el algoritmo, pues es muy importante, ¿no? Primero, pues la sospecha clínica. Con todos estos síntomas, en etapas tempranas, debemos de mandar a las pacientes a una historia estructurada de endometriosis con un examen físico completo, que incluye, en la gran mayoría de las veces, tacto vaginal, tacto rectal, exploración armada, etcétera, etcétera. Si tenemos la sospecha clínica, pues tenemos que hacer un mapeo ultrasonográfico como una primera herramienta diagnóstica, realizado por un experto ultrasonografista que tenga evidentemente la capacidad para poder observar cosas que los demás ultrasonografistas no lo pueden ver. Si evidentemente tenemos dudas diagnósticas porque no fue concluyente el estudio, porque evidentemente la paciente es muy sintomática, porque tenemos dudas, debemos de pensar siempre en un mapeo a través de resonancia magnética, que esto es súper importante con un protocolo específico para endometriosis, que incluye gel rectal y gel vaginal. Ya con esto tenemos un reporte, un análisis mental del caso, exploración física, estudios complementarios, laboratorios, para poder determinar si esta paciente es candidata quirúrgica o no, y evidentemente llevarla a cirugía si así fuera necesario. El retraso en el diagnóstico es muy importante. Cuando estamos hablando de retrasos en el diagnóstico a nivel mundial, estamos hablando de 8 años de retraso en el diagnóstico. 8 años que la mujer estuvo sufriendo sin tener claro qué es lo que le pasaba. A nivel Latinoamérica estamos hablando de 6.6 años, pero cuando estas pacientes son enviadas a clínicas pronto específicas de endometriosis, pues evidentemente el retraso es menor. Menos de 2 años. Y esto es algo súper importante, ¿no? Tenemos que pensar siempre en las pacientes porque su calidad de vida está muy afectada. Son pacientes que dejan de trabajar más de un mes al año, que se reportan enfermas con mucha frecuencia. Para dar contexto a todas estas mesas, tenemos un caso clínico. Y el caso clínico es muy interesante. Por favor, no se me pierdan. Yo sé que a veces vamos a hablar de cosas que quizás no están muy familiarizados, los que no son ginecólogos o no están dentro del área quirúrgica, pero es importante que traten de hacer una imagen mental de esta paciente. Es una mujer de 33 años, sin hijos previos, que llega a la clínica diciendo que tiene 2 años intentando buscar un embarazo y no lo ha logrado. Ella menciona que tiene dolor desde los 15 años, este ha sido incapacitante, progresivo, que a pesar de que ha ido con múltiples especialistas, no ha encontrado un tratamiento. Actualmente está con unas progestinas que lleva 6 meses sin reglar, pero a pesar de eso tiene mucho dolor con su menstruación. Tiene disquesia, estamos hablando dolor en la menstruación 8 de 10, que esto es verdaderamente incapacitante. Disquesia, el dolor a la defecación con las molestias rectales. Dispareunia 9 de 10, imposible que ella tenga relaciones sexuales. Es imposible, no permite las relaciones sexuales. Disuria no tiene y tiene dolor pélvico crónico. No sé por qué se movió. Y miren que la revisamos hace rato. Pero bueno, entonces llega esta paciente en noviembre del 2025 con el antecedente de ya haber sido operada 2 veces, una laparoscopía y una laparotomía. Y vean ustedes el devenir y el deambular de la paciente a lo largo de su vida. Esto es importante. Empieza con dolor desde la menarca, 15 años, empieza a ser discapacitante, cada vez más importante el dolor con la menstruación. Sus familiares le dicen, aguanta hija,
Aguanta, es normal, no te preocupes, se te va a quitar, ya que tengas tus primeros hijos, se te va a quitar. Por fin, a los 18 años, cuando ella ya tiene la capacidad de tomar sus propias decisiones, acude por primera vez al médico y empieza a transcurrir entre médicos y médicos, 4 ginecólogos, médicos familiares, gastroenterólogos 2, cirujano general, psicólogos 2, psiquiatra 1. Y cada uno va viendo pedazos de la paciente y estos pedazos de la paciente pues se quedan incompletos. Pasa por ansiolíticos, antidepresivos, pasa por hormonales, anticonceptivos orales combinados, implantes subdérmicos, pasa por dispositivos vibradores de levonorgestrel. La operan a los 25 años, por primera vez, una laparoscopía diagnóstica en su último ginecólogo que ella tiene. Dice, pues es que algo tienes, pero no sé qué tienes, no encuentro qué. Y al momento de que entra se espanta y dice, ay Dios, esto es una endometriosis severa y no estoy capacitado para operarla. Entonces decide retirar el laparoscopio y darle análogos de GnRH por más de un año. La deja sin producción hormonal por más de un año, con el riesgo de osteoporosis, con los síntomas de tener una menopausia medicamentosa. Y esto evidentemente le genera ansiedad y depresión a la paciente más aún. Por fin, por ahí de los 28 años, se encuentra un cirujano que le dice, yo te opero. Hombre, para mí las endometriosis son muy fáciles. Y entonces entra por vía laparoscópica, pero se espanta y le hace una cirugía laparotómica. Obviamente le hace una cirugía media, tratando de resolver el problema adherencial severo, la endometriosis severa, los endometriomas, no puede liberarlo por completo y acaba quitándole solamente un poquito de endometriosis a nivel de los ovarios. Y la cierra. Y la paciente sigue con dolor, sigue con molestias, sigue con desesperación, y esto es algo que pasa todo el tiempo. Acude con nosotros entonces a los 32 años, 33 años, con este tipo de sintomatología, con esta historia, con esta evidentemente pérdida de confianza hacia los médicos, a ver qué les podemos ofrecer. Y bueno, lo que hacemos primero es hacer la historia clínica y la exploración física, y encontramos que esta paciente no solamente tiene endometriosis, sino tiene una miomatosis uterina muy importante. El útero es muy globoso, es muy grande, lleno de miomas, está completamente indurado la parte de atrás del útero, no se mueve el útero en el abdomen a pesar de que está por arriba del pubis. Esta paciente además, al hacerle el tacto bidigital, llora del dolor, no soporta hacerle un tacto bidigital, no permite poner un espejo del dolor que le genera esto. Y evidentemente encontramos un nódulo importante a nivel de lo que serían los ligamentos uterosacros y también en la parte posterior del tabique recto vaginal. Un nódulo grande que se palpa, que se toca. ¿Cómo es posible que nosotros sí lo tocamos y todos los demás médicos no lo hicieron? Mandamos a hacer los estudios de imagen, evidentemente, con nuestro equipo extraordinario de rayos X. Y bueno, lo primero que vemos en el ultrasonido de mapeo, pues es que la paciente tiene múltiples nódulos de endometriosis en la parte posterior del útero. Y cuando tratamos de mover el útero y el intestino en una maniobra que se llama sliding, vemos que es negativo. Esto significa que no se mueven por separado, se mueven en conjunto, lo que habla de que hay una adherencia muy importante entre el útero y el intestino. Vamos adelante con las imágenes y vemos que existe este gran nódulo en la parte posterior del útero que se llama torus, que es a nivel de la altura de los uterosacros. Es un nódulo grandote que mide prácticamente 3 centímetros y que afecta al ligamento uterosacro del lado izquierdo. Es posible ver los ureteros por ultrasonografía en la gente que tiene experiencia, evidentemente. Silvia, muchas gracias por tener estas extraordinarias imágenes. La verdad es que te felicitamos mucho y aparentemente están eyaculando orina de manera correcta, no se observa dilatación de ellos. Estamos viendo también en el corte sagital del lado izquierdo y del lado derecho, estamos viendo estos nódulos que se encuentran en la parte posterior del útero que están adheriendo el útero al intestino, que mide 4.5 centímetros, que está afectando directamente a la muscular del recto y que está pegándose al ligamento uterosacro izquierdo.
En las imágenes de resonancia magnética, porque también tenemos un protocolo de mapeo por resonancia magnética, pues vemos este gigantesco nódulo en la parte posterior del útero, que es el torus, que está traccionando evidentemente los ligamentos, que está traccionando el intestino y que está afectando al músculo del útero, y vemos que tiene muchos miomas esta paciente, no solamente tiene endometriosis, sino tiene miomatrosis uterina. Este nódulo es muy grande, mide 3.8 por 2.7 por 2 centímetros y que está afectando directamente a la pared del recto y el útero. Esta imagen es muy linda, estamos viendo los miomas que son muy grandes, esta paciente tiene mucha polimiomatosis uterina, además de tener este gran nódulo que está afectando la muscular del recto, que se ve mejor en la proyección en donde no tenemos el gel vaginal. Aquí tenemos la vejiga llena, el gel en la vagina, junto con el gel dentro del recto, que nos permite ver muy bien estas imágenes y ver este gran nódulo que está afectando de manera importante a el recto. Está a 12 centímetros del margen anal y mide aproximadamente algo así como 4.5 centímetros, que esto es muy importante para el equipo de coloprocto. Por el otro lado, pues vemos el uréter, que es esta estructura de aquí, que está siendo dilatada por algo, que esto es el endometrioma, que tiene del lado derecho, que mide 5 centímetros, está comprimiendo directamente al uréter y que lo está dilatando, cosa que no se había podido ver a través del ultrasonido. Y aquí vemos nuevamente el nódulo junto con el otro ovario y el ligamento uterosacro del lado izquierdo. Esta imagen es muy bonita porque estamos viendo la afectación de la dilatación que le está ocasionando al riñón. Estamos viendo un riñón con una dilatación pielocalicial muy importante, con adelgazamiento del parénquima por esta obstrucción que se está presentando. Este es el uréter. Vean ustedes cómo está totalmente dilatado y cómo se empieza la dilatación cuando está directamente relacionado con el paso del ovario del lado derecho. Pues bueno, entonces pues ya tenemos aquí una visión muy clara de esta paciente que tiene muchos miomas, que tiene grandes adherencias en la cara posterior del útero hacia el intestino, que tenemos un gran nódulo en el recto, que tenemos unas adherencias muy importantes en los ligamentos uterosacros y en el torus, y que evidentemente tiene endometriomas bilaterales. La afectación del recto es muy importante, aquí tendremos que platicar un poco acerca de esto. La clasificación de ENSIAN, que es una clasificación quirúrgica, no tiene caso que la platiquemos, y evidentemente estaríamos hablando de esto, de si es realmente una historia natural de la enfermedad o es una historia del sistema. Y bueno, quisiera pedirle a los panelistas del panel quirúrgico que por favor pasen para ir platicando un poco de esto. Y evidentemente pues estaríamos hablando de que si esto es la historia natural de la enfermedad o es la historia natural del sistema. Que un retraso de 17 años de diagnóstico, que ha pasado por múltiples cirugías, que ha pasado por múltiples médicos, que han estado en tratamiento psiquiátrico, psicológico, con antidepresivos, ansiolíticos, hormonales, si esto es lo normal que debería de estar sucediendo, ¿no? Esto no es un retraso, este es el patrón natural de todas las pacientes que llegan a la clínica de endometriosis. Esto es lo que estamos viendo en nuestro día a día en la clínica de endometriosis. Y este retraso genera más dolor, más sufrimiento, más incomodidad, retraso en el diagnóstico, calidad de vida, etcétera. Muy bien, quisiera presentar a la mesa de los panelistas, presentando a cada uno de ellos, pues para que todos ustedes los conozcan. Y bueno, pues tenemos a mi querido amigo el doctor Oliver Cruz. Él pues definitivamente es un referente de la endometriosis a nivel nacional e internacional. Su carrera ha sido larga, al igual que yo, pues tenemos más de 30 años, casi 30 años en el instituto, y él es el fundador y director de la clínica de endometriosis del INPer. No quisiera extenderme con la presentación curricular, por favor, léanla. Tenemos al doctor Edgar Agustín González Macedo, él es cirujano. Además, pues él es coloproctólogo de aquí del Instituto Nacional de Perinatología, que ha sido pues también un gran avance del instituto poder ir reuniendo habilidades distintas para poder conformar la clínica de endometriosis. Él es profesor de posgrado, tiene mucha habilidad quirúrgica y es un gran amigo. La doctora Verónica Granados Martínez, pues también es una referente de la clínica de uroginecología.
También, pues evidentemente es adscrita del instituto, tiene grandes logros, pero lo más importante, pues ha ido uniendo esfuerzos con nosotros para poder atender mejor a nuestros pacientes en la parte del compartimiento anterior y todo lo que es la afectación urogenital. La doctora Silvia Martínez Cruz es una gran amiga, radióloga, extraordinaria persona, que además pues decidió ya entrarle al tema de la endometriosis ya tarde como muchos de nosotros, pero que tuvo toda la valentía y la capacidad de irse a capacitar y aprender todas estas nuevas técnicas de mapeo, y con lo cual pues evidentemente hemos podido engrandecer nuestra clínica de endometriosis. Por otro lado tenemos a la doctora Valeria Morales Domínguez, que también es radióloga, es médica adscrito del instituto. Ella pues también tiene grande experiencia en la parte de la resonancia magnética para endometriosis y pues evidentemente nos ha ayudado de una manera muy importante para poder abordar todo esto. Y pues por último y no más importante, mi querida amiga Andrea Alicia Holguín Ortega, compañera de 1000 batallas, adscrita de ginecología, uroginecóloga de profesión, pero bueno, ahorita endoscopista por tradición y necesidad, y con gran experiencia en el manejo de las pacientes con endometriosis. Evidentemente, ella no solo es médico, es doctora, ya es doctora en ciencias, y bueno, pues evidentemente agradecerle que esté con nosotros. Bueno, sin más preámbulos, vámonos directo al grano. Entonces, en este escenario clínico que estamos viendo de una paciente con 17 años de retraso, con 33 años de vida, con 2 años de infertilidad, con deseo de tener un hijo, con esta enfermedad tan grave que tiene, pues yo preguntaría a la mesa en general, si esta paciente les llega a ustedes el día de hoy, ¿qué harían en los siguientes 3 meses? Y quisiera empezar con los radiólogos y quisiera empezar con Silvia Martínez. Por favor, no sé si tenemos ahí el micrófono, ¿ya? Sí. Si nos puedes platicar un poco de qué información crítica nos da el ultrasonido importantísimo para estas pacientes. Bueno, la información es muy valiosa, la exploración es relativamente sencilla. Hemos tenido la oportunidad, gracias a que hemos recibido una gran cantidad de pacientes todos los días desde hace 3, 4 años, que nuestra curva de aprendizaje ha sido relativamente corta, muy necesaria, muy forzosa por la cantidad que tenemos. Y bueno, pues a estas pacientes la gran ventaja que les da el ultrasonido es que es un método muy sencillo de realizar, es muy económico cuando se hace también fuera del instituto en relación a la resonancia. Es una exploración que nos permite hacer la dinámica. Dinámica significa que podemos hacer, como ya lo había presentado el doctor Silvestri, exploración dinámica bimanual para saber si las estructuras están adheridas unas con otras, y eso informarles a ustedes, los ginecólogos, y al coloproctólogo, a la doctora Granados, a todos los que van a intervenir en esta paciente. El ultrasonido nos permite también, aparte de ser económico, fácil, dar una clasificación para ustedes donde van a determinar hacer, a través del mapeo, también darse cuenta cuántas horas podría durar una intervención en cada una de las pacientes. Y bueno, ese es mi trabajo. En este caso, con esta paciente, pues fue una gran sorpresa todo lo que nos ha platicado ella. La conocemos perfecto todos, creo, los que hemos estado en contacto. Otra cosa que les quiero platicar también, que el ultrasonido nos permite platicar y hablar con la paciente y preguntarles acerca de los puntos blandos, que son muy importantes. Los puntos blandos son aquellos puntos dolorosos que ella nos platica, que nos dice, y que nosotros en forma intencionada vamos a explorar para saber qué más vamos a encontrar, además de los puntos que ya sabemos que generalmente son los más frecuentes de encontrar. Pero no todo se puede ver por ultrasonido, ¿no? ¿Qué lesiones no podemos ver por ultrasonido? ¿Qué lesiones no podemos ver? Por ejemplo, en la paciente de ahorita, nosotros vemos desde el meato urinario hacia
hacia arriba 4 centímetros, exactamente en el cruce de la arteria ilíaca con la uterina, son 4 centímetros aproximadamente. Ahí yo en esta paciente pude ver una peristalsis adecuada y un calibre menor de 6 milímetros, eso es normal. Sin embargo, más arriba ya no lo logro ver por ultrasonido. También no debo descartar que puede tener un proceso obstructivo ya que hay un nódulo enorme en el torus. Entonces, ustedes recuerdan la cercanía que tienen los ureteros con el torus, entonces es mi obligación, si yo veo un gran nódulo de seguir la exploración hasta los riñones. Oye, ¿y es necesario hacer resonancia en todas las pacientes según tu punto de vista? Nosotros tenemos la gran ventaja de que tenemos resonancia magnética y es una gran ayuda una con otra, no competimos, por lo regular creo que nuestra información es muy similar. Yo no puedo ver, por ejemplo, endometriomas menores de 1 centímetro y resonancia magnética los puede ver muy bien. El otro ejemplo es como el de ahorita, que se vio un proceso obstructivo más arriba, pero si el radiólogo tiene una experiencia y está bien adiestrado tanto en manos como en ojos para poder hacer un mapeo, creo que es suficiente el ultrasonido, a menos de que haya otra duda clínica, entonces sí ya complementar con la resonancia magnética, pero nosotros tenemos la gran ventaja que complementamos uno con el otro, pero no siempre en todos los centros puede ser así, ni tampoco en una paciente en forma particular, porque el ultrasonido pues nos va a costar 3,000, 3,500 pesos, dependiendo dónde lo hagan ustedes, pero la resonancia nos cuesta 15,000 pesos. Entonces es una diferencia. Y para la gente joven, fuerte. ¿Cuánto tiempo necesita un radiólogo para capacitarse para hacer un mapeo de endometriosis? Sí, se dice que de aproximadamente 50 pacientes, pero 50 pacientes no haciendo nada más el ultrasonido, sino 50 pacientes confirmado, comprobado con la cirugía. Porque ustedes, por ejemplo… ¿Y qué correlación tenemos nosotros con la cirugía y el ultrasonido? Bueno, las estadísticas todavía no están bien hechas, pero aproximadamente, pero pronto lo vamos a tener gracias a los investigadores y en eso vamos a empezar a trabajar, pero aproximadamente ustedes me podrán decir, pero los hallazgos son del 75% más o menos. Y hay un 25% que no los veo por ultrasonido, pero eso es lo que en realidad la literatura dice. Muchas gracias Silvia. Quisiera pasar con alguna pregunta dirigida para Valeria, por favor, que pues evidentemente te toca ver la parte de la resonancia magnética. ¿Qué es lo que nos mejora la resonancia magnética contra el ultrasonido o qué es menor la resonancia magnética contra el ultrasonido? Bueno, igual como ya lo platicaba la doctora, la ventaja de la resonancia ante el ultrasonido pues es la visualización de esos restos hemáticos. La resonancia pueden ser más evidentes, por más pequeños que sean, pero también dependerá mucho del protocolo que se utilice. En este caso, aquí en el instituto, hemos ido mejorando ese protocolo, añadiendo secuencias especiales para ver restos hemáticos que ni siquiera se logran ver en secuencias convencionales, es decir, milímetros, 1 milímetro, 2 milímetros. Podemos llegar a ver en los ovarios, ¿no? Altamente sospechoso de endometriosis superficial, ¿no? Que es muy difícil ver por imagen convencional. En este caso en especial que vimos de esta paciente, la resonancia pues sí fue muy valiosa en el sentido de poder visualizar perfectamente los riñones y el trayecto de los ureteros. Esto creo que es uno de los aportes más importantes de la resonancia, poder ver un poco más allá, ¿no? Pero, ¿se tiene que hacer resonancia a todas las pacientes? Pues no está indicado. Tenemos el ultrasonido, tenemos la resonancia. Ya dependerá principalmente del médico tratante, ¿no? Porque también no todos los radiólogos ven resonancia de endometriosis. Eso es importante. Entonces ustedes ahí se tienen que aliar o conocer a alguien que sea experto, ¿no? Porque eso puede pasar. Entonces, en todos los casos menos evidentes. ¿mandar a hacer una resonancia magnética a cualquier lugar? No.
Eso es algo importantísimo. Igual que no mandar a hacer un ultrasonido a cualquier lugar. Porque estamos viendo que las dificultades de los casos son muy complejas y que no todos tienen la expertise para poder ver las cosas claras. Y si los mapeos cambian, entonces el enfoque quirúrgico, ¿hay responsabilidad de los radiólogos en el tratamiento de esto? Si, por ejemplo, no se llegaran a ver cosas en los estudios que no son retiradas por el cirujano, ¿sí existiría alguna corresponsabilidad de dejar enfermedad? ¿Tú qué opinas, Oliver? Definitivamente el abordaje, como bien comentaba el doctor Heredia, sin duda es individualizado y multidisciplinario. Y obviamente tenemos que tener muy en la cabeza la filosofía del tratamiento de la enfermedad. Sabemos que es una enfermedad oncomimética, oncocáncer, mimetismo se comporta como el cáncer. Entonces el tratamiento quirúrgico definitivamente es el estándar de oro para quitar la enfermedad. Pero hay otras cuestiones, como bien vieron, en donde podemos tener centralización periférica, donde hay lesiones que no se ven tampoco en los estudios de mapeo de endometriosis. 1 de cada 3 estudios que realicemos vamos a encontrar los nódulos hasta que estemos en la cirugía. Por eso el estándar de oro en el tratamiento es quitar los implantes. Por eso es muy criticado el manejo quirúrgico en muchos lugares del mundo, porque debes de tener una capacitación de años. Al menos los cirujanos que hacemos estas cirugías aquí en el instituto llevamos 15, 20 años haciendo cursos. Yo prácticamente llevo 10 años metido en esto de la endometriosis. Antes era biólogo de la reproducción, reproductólogo, pero al hacer el equipo multidisciplinario y le estamos complementando en nuestras sesiones multidisciplinarias de cada jueves, individualizando cada caso, y como el caso de esta paciente que tiene afectado tanto calidad de vida como futuro reproductivo, yo creo que los límites que tenemos que ir teniendo es, en definitiva, poder preservar la fertilidad de la paciente y su calidad de vida. Entonces hay una corresponsabilidad entre radiólogos y cirujanos. Y como bien dijo la doctora Silvia, realmente nuestra curva en la clínica no la hemos podido terminar, estamos básicamente en eso, pero haciendo este tipo de correlaciones pre y posquirúrgicas nos ayudarán para poder tener un protocolo institucional para aplicarlo y en base a la individualización de cada caso. Pero este caso en particular es una paciente que tiene una enfermedad muy severa, muy avanzada, que no solamente tiene endometriosis, sino tiene múltiples miomas. Esta disyuntiva de la radicalidad preservando el útero es complejo. ¿Hasta dónde llegamos? ¿Cuál es nuestro límite quirúrgico? ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Qué tenemos que hacer en ella en especial? ¿Tenemos que darle pauta a pensar que sí es posible preservar el útero o pensar en quitar la enfermedad por completo, que implicaría quitar el útero? Sin duda, eso es una de las disyuntivas más importantes, porque muchas de las pacientes que ingresan con nosotros ya llegan en estadios como este. Si se dan cuenta, tiene afectado el futuro reproductivo, también tiene comprometido la función digestiva y la función urinaria. Entonces, en definitiva, el límite con ella básicamente es poder restaurar la anatomía, la función urinaria, la función digestiva y preservar la cuestión reproductiva. Definitivamente se necesitan centros en donde los cirujanos estén capacitados y que tengamos la tecnología para poder resolver estos casos. Les puedo decir que nuestra institución cuenta con toda la tecnología a nivel mundial. Si se dieron cuenta en los videos del doctor Heredia, nosotros tenemos también mucho de la tecnología que tienen en los grandes centros, pero el límite se va a definir en base a la capacidad que tiene el cirujano en su capacidad quirúrgica y evidentemente cuáles son los objetivos de la paciente. En este caso tenemos que individualizar cada caso y seleccionar bien los casos de cada paciente. Esta paciente, por ejemplo, hace 5 años yo hubiera dicho hay que hacer histerectomía y al final del día lo más importante es su calidad de vida. Tenemos que irlo escalonando. Lo más importante, calidad de vida. Si podemos preservar tu futuro reproductivo, adelante. Si no, vamos a tener que ser radicales. Pero ahora con el paso del tiempo, nuevas técnicas y que estamos también haciendo otras tecnologías, que tenemos también la clínica de psicología con el apoyo psicológico y psiquiátrico, yo creo que lo más importante es la comunicación médico-paciente,
establecer muy buenos consentimientos informados y avisarles, ¿no? Los médicos no somos dioses, hacemos básicamente lo que está hasta en nuestras manos, hasta los límites de que nos lo permiten, pero hemos tenido pacientes en donde nos unimos urólogos, coloproctólogos, psicólogos, psiquiatras, y podemos nosotros ayudarlas. En este caso, por ejemplo, mi abordaje tiene afectada la vía urinaria, la vía intestinal. Yo programaría una cirugía radical en donde nosotros vamos a quitar esos nódulos que están afectando el componente posterior y medio. Afortunadamente no tiene endometriomas, también es importante en muchos pacientes. Sí tiene. Pero aquí entonces estás asumiendo, con esta radicalidad estás asumiendo el riesgo de complicaciones. Exacto. Estás asumiendo que esta paciente se puede complicar, puede acabar en una resección intestinal que falle, puede acabar con una lesión de la vía urinaria, que puede luego complicar su calidad de vida, y queriendo mejorar su calidad de vida, quizás a veces suceda lo contrario, porque eso es el problema de la radicalidad. Exacto. ¿No? Por eso es muy importante informarle a las pacientes, porque no es lo actual estar haciendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 cirugías. Se debe de abordar y hacer una sola cirugía de mínima invasión, y evidentemente eso es uno de los objetivos de un centro de élite, como es el que estamos nosotros formando. Y afortunadamente en la mayoría de los casos lo estamos consiguiendo. Y en este caso, por ejemplo, en especial, decía lo de los endometriomas porque también un aspecto importante es la preservación de la fertilidad. Entonces, si tenemos también unos valores de reserva ovárica que pueden estar afectados, también conviene preservar, hacer estimulación, guardar ovocitos y después hacer la cirugía. Por eso les digo que cada caso es diferente. En esta paciente que tiene 32 años y que tiene súper afección, pues evidentemente en casos seleccionados podemos preservar ovocitos y posteriormente hacer la cirugía radical. Definitivamente. Y aquí vendría ¿en qué momento no operar? Claro. Y si me lo permites, déjame le hago esta pregunta a Andrea. ¿Te parece? ¿En qué momento no operar y en qué momento sí operar? Pues lo primero es individualizar a la paciente, y en este caso creo que es una paciente que tiene una trayectoria de cirugías que no fueron realizadas adecuadamente, que tiene una gran afección de la vida y dolor pélvico crónico. Entonces, o sea, discutir con la paciente, estas son tus opciones. Ella ya tuvo tratamiento médico y no le funcionó, está indicado después de 3 meses de tratamiento médico sin mejoría realizar una cirugía. Ahora, la radicalidad de la cirugía, o sea, hasta dónde voy a llegar, hay que discutirlo con cada paciente, porque sí existe el riesgo de, si yo voy y hago, aunque sea planeado solo un shaving intestinal, que pueda complicarse y salir hasta con una ileostomía, ¿no? Entonces, hablar con la paciente cuáles son todas las posibilidades, cuál es su rango de tratamiento, desde quitar los nódulos o solo enfocarse en los síntomas, por ejemplo, el nódulo que le da dispareunia, los miomas, o voy a ir a hacer lo más radical que puedo, que sería hasta la histerectomía, en pacientes que realmente se mueren de dolor y como ella llevan varias cirugías. Tenemos pacientes que de entrada llegan a pedir histerectomía porque tienen una historia de cirugías fallidas. Yo creo que esta paciente en particular tiene una historia de cirugías mal realizadas porque no fueron por expertos en endometriosis ni trataron la enfermedad como se debía. Pero dentro de la radicalidad, a ella sí es importante quitarle todos los nódulos que le están dando los síntomas, o sea, correlacionar cuál es su historia clínica, cuál es la exploración, cuáles son los estudios con lo que yo estoy viendo en el quirófano, ¿no? Y también hablar de los riesgos. Si yo voy y te quito el nódulo del tabique recto vaginal, tienes riesgo de hasta una ileostomía y que la paciente decida, ¿no? Hay revisiones donde dicen que si el órgano no está comprometido, por ejemplo el intestino, que dicen que si no está ocluido más del 80% no habría por qué hacer una resección segmentaria. Evidentemente ese es lo más radical, hasta, o sea, ir a quitar como los nódulos que pueden dar shaving o algo menos radical, que se ha comparado en resultados quirúrgicos casi lo mismo con una resección segmentaria. Pero entonces, esta paciente es compleja. No, esta paciente me porque pusiste horrible. O sea, porque quiere tener un hijo, ¿no? No, o sea, me la pusiste súper difícil. No está para conservador, pero sí está para una cirugía bien hecha. Esa sería mi respuesta. Y tenemos, o sea, no ha tenido una cirugía. No ha tenido una cirugía bien hecha, aparentemente. ¿Y tenemos la capacidad de realizar una cirugía bien hecha? Sí, sí la tenemos. Pero estamos asumiendo entonces el riesgo de la complejidad. Claro, pero le tienes que avisar a tu paciente. Y estamos asumiendo que a lo mejor no logrará su objetivo reproductivo. Correcto. Y va a necesitar una nueva cirugía quizás posteriormente
cuando ella se haya desengañado de que no logró el embarazo y que quizás se dejó de enfermedad residual por dejarle el útero y que posteriormente sea necesario una nueva cirugía. Entonces no se cumplió la premisa de una sola cirugía. Claro, no lo vamos a cumplir con alguien que busca embarazo, porque le tenemos que avisar que el tratamiento último va a ser una histerectomía y que muy probablemente no se le quita el dolor hasta un tratamiento totalmente radical. Que a pesar de todo eso, lo dijo el doctor Heredia, hay pacientes con dolor pélvico crónico que están ya condicionadas a nivel central a este dolor, y a pesar de haber hecho una cirugía bien hecha, van a seguir con dolor. Entonces es un tratamiento multidisciplinario, que no solo es la cirugía, sino el seguimiento y el pre, ¿no? El pre y el post, y le voy a dar rehabilitación, y le voy a dar seguimiento con psicología, con nutrición, con todo nuestro equipo que es paraclínico, y que no solo depende de la cirugía, depende de todos los demás también. Oye, Edgar, ¿y qué le dices tú a la paciente que tiene riesgo de acabar con una colostomía? ¿Qué le dices en tu consulta? O sea, todo esto se aclara en consulta. Así, el manejo tiene que ser multidisciplinario. Entonces, llegará a la consulta de coloproctología, ya con la opinión de ginecología, con imágenes. En consulta se revisa a la paciente, se revisan las imágenes y se le explican todos los detalles a la paciente. Se le explica, dependiendo de las imágenes que encontramos en la exploración física, las posibles cirugías que se le pueden realizar y, dependiendo de ello, las potenciales complicaciones que puede acarrear. O sea, de la consulta la paciente se tiene que ir más que informada de los beneficios, pero también de los riesgos que va a tener a nivel gastrointestinal. Y esta paciente en particular, con este nódulo, que ya vimos que mide como casi 5 centímetros a 12 centímetros del ano, que está llegando casi hasta la submucosa, ¿qué vas a hacer? En primera instancia, o sea, primero se sesiona a la paciente y ya con la sesión ya tenemos una idea. A nivel gastrointestinal lo que intentamos es no llevarnos ninguna sorpresa durante una cirugía, o que sean las menos posibles. O sea, tenemos que llegar a quirófano ya con una noción quirúrgica de lo que vamos a hacer, ya previamente explicada a la paciente. En relación si fuera una receta de cocina, le diríamos nada más a la paciente: si es superficial, vamos a rasurar; si es menos de 3 centímetros, vamos a hacer una resección discoide; si es más de 3 centímetros, vamos a hacer una resección segmentaria. Pero como esta paciente, muchas de ellas están en zonas grises, entonces lo que tenemos que hacer con este abordaje multidisciplinario, con la información de la exploración física, de los estudios de imagen, de las sesiones, es ver cuáles son los objetivos de la paciente, qué buscamos con esa paciente. Es decir, en cirugía gastrointestinal y colorectal, mientras más radicales seamos, son más las complicaciones, pero menos la recurrencia. Pero si nos vemos menos radicales, si somos menos cruentos con la exploración gastrointestinal, van a ser menos complicaciones potenciales, pero potencialmente más recurrencia. Entonces tenemos que platicar de forma multidisciplinaria qué es lo que le buscamos a este paciente. Aquí el ginecólogo manda, debo aclarar en eso, solo tiene que haber un capitán de barco, si no sería una anarquía. Entonces el ginecólogo va a decir: con esta paciente vamos a ser completamente radicales porque ya es su tercera o cuarta operación. Perfecto, entonces en esa paciente el umbral para hacer una resección intestinal baja un poco. Pero si el ginecólogo dijera a esta paciente tenemos que ser lo más conservadores, entonces buscaríamos ser lo menos invasivos posibles a nivel gastrointestinal, tal vez realizar primero un shaving, después aventurarnos con una resección discoide para conservar la función de la paciente a expensas de posiblemente recurrencia. Oye, y en tu experiencia, ¿se sobreestima o se subestima la infiltración intestinal? Esa es una muy buena pregunta, porque llegamos a entrar a quirófano ya con una noción, ya con las imágenes y la excelente interpretación de las doctoras, y vemos que nos tenemos que bajar un escaloncito en el tratamiento. Esta paciente, por ejemplo, llegamos con noción de resección intestinal segmentaria, pero probablemente acabe en una discoide, y eso es lo mismo aquí y en todos los centros de tercer nivel. O sea, sí se ha visto que tenemos que bajar, hacer un downstaging de lo que dicen las imágenes a lo que hacemos en la cirugía, y eso es en pos de la paciente. No sabemos si es porque en la endometriosis o cuando se hizo el estudio se identifique perfectamente el endometrioma, decir de aquí para acá es endometriosis, de acá para acá es fibrosis, etcétera, pero con cierta regularidad, afortunadamente, nos bajamos un escaloncito en el tratamiento. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Y cuáles son nuestras complicaciones en el instituto?
Afortunadamente, por este manejo multidisciplinario, estamos a la par de una forma muy subjetiva en relación a los otros centros de tercer nivel. Estamos en menos del 10% de complicaciones gastrointestinales, o sea, solamente, exclusivamente a nivel gastrointestinal, por el manejo multidisciplinario, porque las pacientes se preparan, porque pasan por diferentes programas, por diferentes estudios, etcétera, y llega en las mejores condiciones posibles, y durante la cirugía y posterior a la cirugía se hace todo lo humanamente posible porque nuestra tasa de complicaciones gastrointestinales sean mínimas. Muchas gracias. Y bueno, pues me toca hablar con los urólogos. Vero, platícanos, este caso, ¿qué opinas? ¿Qué harías tú en ella? ¿Qué es lo que tú harías? ¿Cuál sería tu abordaje con una paciente que ya tiene un compromiso muy importante de su función renal, del riñón derecho, con una obstrucción parcial de este uréter y con esta dilatación pilocalcial? ¿Qué haremos previo para evitar complicaciones en ella? Ok, bueno, primero, buenas tardes. Hay que recalcar que afortunadamente la afección ureteral es del 0.5 del 10% que tenemos de todas las pacientes, y esta paciente realmente es especial porque, si se fijaron, tiene una dilatación. De las pocas indicaciones para proteger la vía urinaria es cuando hay una estenosis o cuando hay una hidronefrosis, o que está dilatado el uretero. Y el abordaje diagnóstico, empezamos con un ultrasonido, una resonancia, que realmente nos confirmen que sí es, porque tiene una sensibilidad para el uretero hasta de un 90-100%, y ahí no terminamos. Los cambios que tiene la paciente hay que descartar que no tenga una falla renal. Esta falla renal, ¿cómo lo vamos a detectar? Por medio de un gamagrama. Si la función renal es menos del 20%, la paciente ya va directo a una nefrectomía. Entonces, ya va directo a un abordaje más especializado por un urólogo, y pues lo que le puedan hacer abajo, pues realmente ya no va a cambiar si se afecta o no esa parte de la vía urinaria. En el caso de que sí tenga una función renal adecuada, aquí viene una parte muy interesante de que los hallazgos que se hayan visto, se reportan en la literatura, cuando hay afección de paramétros, ovarios fijos o incluso la lesión intestinal, hay que hacer uretrolisis. Esta uretrolisis es muy importante dependiendo del grado. Lo ideal es que sea un grado 1 y 2, que quiere decir que no lleguemos más allá de la adventicia, porque si se llega a la adventicia, el riesgo de estenosis, fístula o incluso de un reimplante a corto plazo puede ser hasta de un 20 o un 50%. ¿Qué se va a hacer? Pues tratar de tener, en este caso tal vez poner un catéter, si la función renal es adecuada. Y si vemos que ya la afección es más allá, como una intrínseca, o ya se llevaron el músculo del uretero, ya ni siquiera hay indicación de hacer una uretrolisis más avanzada, sino ya no tocar, no hacer más extensión del daño del uretero, porque al final se va a debridar al cortarlo, tratar de conservar lo más o el mayor tejido sano para que si es muy cerca de la vejiga, cortar y volver a implantar, en este caso de una reimplante ureteral, o si es más arriba, cortar el pedazo y volver a unir. Pero tiene que ver la longitud afectada, que es el pronóstico, o si no hacer procedimientos más invasivos, que son de urólogo, hacer un colgajo o despegar la vejiga para que alcance y realmente pegue. ¿Y en esta paciente es posible evitar la lesión ureteral? ¿O es inevitable la lesión ureteral por el grado de afectación? Es que depende cómo sea la disección. Si ustedes ven que está más allá, pues hay que proteger la vía urinaria. Más si está conservada. Si vemos que... Pero está constreñido. Está constreñido y está totalmente obstruido, parcialmente obstruido. Entonces, pues ya va directo a una anastomosis. Lo más seguro es que cabe en una anastomosis, ¿no? Es. ¿Y tenemos la capacidad en el instituto de hacer este tipo de cirugías? Pues esos procedimientos realmente no es por parte de un urogine. Esos procedimientos que son más avanzados de uretero para arriba son realizados por un urólogo especialista, y más si es un procedimiento no de urgencia, que es planeado, entonces pues no estaría mal que tuviéramos el apoyo de un urólogo, ¿no? Evidentemente necesitamos, a través de nuestras sesiones conjuntas de la clínica de endometriosis, llegar a estos planteamientos de las posibilidades de afectaciones que necesitamos traer gente que quizás no la tenemos en este momento
completamente de lleno en la clínica, pero que va a sumar evidentemente en el tratamiento. A ver, una pregunta para todos ustedes. Levanten la mano, ¿quién entraría a operar a esta paciente sin haber hecho todos estos estudios? Pues no todos son buenos cirujanos, ¿no? O sea, ya ven que la endometriosis es muy compleja, ¿no? Entonces, si nadie quiere operar a estas pacientes, ¿por qué se siguen operando en centros no especializados? Que ese es un tema muy complejo, ¿no? Entonces, una pregunta para todos ustedes. ¿Quién debe de llevar el barco en la paciente con endometriosis? Levante la mano que quiera contestar. Definitivamente esto, como en todos los centros elites del mundo, el ginecólogo, el especialista, el que se ha preparado en anatomía, cursos en cadáveres, energía, les decía, son ya caminos de 15, 20 años. Y nosotros, pues bueno, no vas a dejar mentir, hemos ido a los cursos en Estados Unidos, en Europa, hemos hecho cursos en la universidad. Y obviamente el expertise de trabajar en cadáveres y ahora en pacientes. A mí me pasa mucho con mis residentes, que yo entro solo con los residentes cuando en otros lugares del mundo se recomienda que entren 2 especialistas en cirugía de pelvis. Pero yo creo que el expertise te va dando básicamente la confianza sin extralimitarte. Y evidentemente yo creo que el ginecólogo, el especialista en endometriosis es el que liderea el barco, pero evidentemente esto es una formación aérea, ¿no? A lo mejor tú vas adelante, pero a un costado, a 2 milímetros atrás de ti, están los urólogos, coloproctología, el anestesiólogo, imagen, psicología, el especialista de fisioterapia de piso pélvico. Y pues no olvidar que el que toma las decisiones en quirófano, sin duda, es el ginecólogo. Y para todos en el panel, si estos estudios de radiológicos, ultrasonográficos, cambian la perspectiva de cada paciente, ¿por qué se siguen operando pacientes sin este tipo de herramientas? ¿Por qué está sucediendo esto todos los días en todas partes de México, que siguen existiendo cirujanos que no utilizan estos mapeos y esta tecnología para guiarse en el laberinto de la endometriosis? Sí, adelante, Mari. Bueno, lo que yo he visto ya como experiencia es que luego sucede, ¿no? Está la paciente, le hacen un ultrasonido común y corriente, ¿no? Y ven el endometrioma, ¿no? Que son las cosas más evidentes que es muy difícil que alguien las pase por alto. Entonces ven el endometrioma y pues ya le hacen su reporte, se va con su médico y le dice, tienes un endometrioma, te lo voy a quitar. Pero nadie pensó o dimensionó que había enfermedad profunda, ¿no? Asociada a ese endometrioma. Entonces, así como esas pacientes van como de cirugía en cirugía, porque desde el principio no se hizo una adecuada como interrogatorio, exploración y dirigido hacia el especialista. Creo que eso es lo que pasa normalmente con las pacientes. Perfecto. Entonces, necesitamos centros especializados y necesitamos cirujanos capacitados para operar estas pacientes. Y es lo que tratamos de hacer nosotros en este instituto, de capacitar al mayor número de personas para que después salgan y lleven este mensaje al resto de la población. ¿Y qué es mejor? Quitar toda la enfermedad o dejar la enfermedad residual sin ser tan agresivos. No sé si por allá quiera comentarnos algo Vero o Andrea sobre esto. ¿Qué es mejor? Pues estar preparados, número 1, individualizar, número 2, y, o sea, conocer a lo que me estoy enfrentando, prepararnos, o sea, no, muchas de estas cirugías que hablabas de por qué se siguen haciendo en México, porque, o sea, hay muchos que no están preparados para pensar, si tengo un endometrioma es muy probable que tenga endometriosis profunda y tengo que estar listo para todo lo que conlleva disecarlo, operarlo y resecarlo adecuadamente sin implicar más complicaciones para la paciente. No todo el mundo tiene entrenamiento en disección de retroperitoneo, en técnicas avanzadas de preservación neurológica, o sea, implica un entrenamiento. Entonces, también saber reconocer hasta dónde puedo llegar es algo importante. Y una última pregunta para el panel. Si esta fuera tu familiar, si esta fuera tu hija, tu hermana, ¿harías exactamente lo mismo? ¿O serías menos radical?
mí me gusta mucho una frase de Einstein que dice, el amor es la fuente de energía más poderosa del universo y no tiene límites. Yo les digo a mis fellows, no me va a dejar mentir, que traten a las pacientes como si fuera su hermana, su esposa, su mamá. Y en el caso de esta paciente, yo en lo personal, yo sí haría la cirugía porque tiene un grado de afección en su calidad de vida, además en su futuro reproductivo, en el que evidentemente tenemos que darle una sonrisa a esa paciente. Entonces, yo haría el abordaje radical con el equipo multidisciplinario y también, pues, tratar de resolver en ese útero con tantos miomas. Obviamente, en algunos casos nos ha pasado que tenemos que hacerlo en 2 tiempos, porque en un solo tiempo a veces son 3 horas de la endometriosis más la miomectomía, pero sin duda sí sería, yo la sometería a la cirugía con preservación de la fertilidad. Oliver, 1 minuto, menos. Mensaje final. El mensaje final, recuerden, la endometriosis es una enfermedad sistémica crónica que depende del sistema inmunológico y del sistema endocrino. Tiene una gran discapacidad en la calidad de vida de nuestras pacientes y afecta a 2 vertientes: calidad de vida y futuro reproductivo. Se necesitan centros de élite como nuestro instituto. Orgullosamente contamos con el equipo multidisciplinario para resolver una gran cantidad de pacientes con enfermedad infiltrativa profunda sin una secuela importante. Tenemos tasas de complicaciones muy similares a lo publicado a nivel mundial y gracias a la tecnología y gracias al equipo, no nada más de médicos, sino también el equipo satélite que tenemos de nutrición, tenemos psicología, próximamente fisioterapia de piso pélvico, trabajo social, es el llevar un centro de élite donde podamos nosotros en una sola cirugía poderles hacer el tratamiento completo. Y además también tenemos reproducción asistida. Entonces, lo más importante es la prevención. El dolor no es normal. Si ustedes tienen una paciente adolescente, joven con dolor, envíenla a un centro donde haya un manejo multidisciplinario. Porque ya socialmente dicen, ¿te duele? Tómate una pastilla, es normal. No, el dolor pélvico no es normal. Y cuando empiezan, lo más importante, saben, en medicina, es la prevención. Entonces, canalícenlas aquí con nosotros. Y ahorita tenemos un proyecto muy bonito que estamos desarrollando con Enfermería, Trabajo Social, una de nuestras pasantes de Medicina General, que es llevar el mensaje también al primer nivel de atención. Porque no nada más es dar paracetamol y hormonas. Hay que canalizarlos a los centros de élite, con el apoyo también de las organizaciones sociales. Y este equipo multidisciplinario, que ya somos casi 60, empezamos 12, y que día a día, gracias al apoyo de las autoridades y la confianza de nuestras pacientes, seguimos adelante trabajando por la sonrisa de nuestras mujeres latinoamericanas. Mensaje final, Edgar. La endometriosis tiene que ser un manejo multidisciplinario, tiene que haber una prehabilitación de la paciente. La cirugía empieza desde la primera consulta: control metabólico, actividad física, peso ideal, nutricional, metabólico, mejores condiciones posibles para una intervención tan cruenta como es una cirugía de endometriosis. Mínimas sorpresas durante la intervención, para eso ya pasó por ginecología, psicología, psiquiatría, nutrición, imagenología, uroginecología, para minimizar riesgos y sorpresas. La paciente muy bien informada, con sentimientos informados y aclarados, y un seguimiento transoperatorio y postoperatorio muy estrecho para minimizar al máximo las complicaciones de estas pacientes. Gracias. Andrea. Pues escuchar a nuestros pacientes, individualizar cada caso. Tienen derecho también a querer un futuro reproductivo. No por hacer una cirugía radical de endometriosis significa quitar el útero necesariamente. Y, o sea, prepararse. Si uno va a hacer este tipo de cirugías, prepararse para lo que viene. Muchas gracias, Andrea. Vero, por favor. Pues yo les diría que a pesar de que es todo receptivo y todo, hay estructuras vitales como el riñón. Entonces hay que explicarle cuál va a ser los escenarios, porque pueden decir quítame todo, pero al salir, ¿y mi riñón qué pasó? Entonces hay que explicar bien, hay que dar consentimientos, y que el peor panorama no es muerte, sino que un riñón para muchos implica muchísimo y a veces son casos médico-legales. Entonces hay que tener mucho cuidado. Silvia, por favor. Muchas gracias, Vero. Pues para concluir, es muy importante decirles que la imagen sin la correlación clínica y la intervención de todos podría ser nada.
tenemos que hacer una correlación adecuada entre ustedes los clínicos y nosotros los imagenólogos. Y creo que ahora, aparte, creo que hasta somos grandes amigos. Y eso es lo que debemos hacer los de imagen con los clínicos, hacer amigos para el bienestar de la paciente, solamente para el bienestar de la paciente. Bueno, y también en otras ocasiones también para abrazarnos en algunas reuniones que hemos hecho, todo el grupo de endometriosis. Muchísimas gracias a todos ustedes que han tenido el trabajo, ustedes los ginecólogos, uro, colo, para poder voltear a ver imagen y creer en nosotros, y que también somos importantes para estas mujeres amarillas. Claro. Vale. Adelante. Bueno, nada más me resta decir, tal vez una imagen es mejor que ninguna imagen, ¿no? Siempre háganle algo a la paciente, ya sea ultrasonido o resonancia. La verdad es que cualquiera de los dos va a ayudar a la paciente, ¿no? Pero siempre que sea alguien que sea experto, ¿no? Los ojos no ven lo que el cerebro no conoce, ¿no? Entonces puede que esté ahí la endometriosis gritándonos, pero si lo está viendo o realizando alguien que no tiene la capacidad, pues jamás lo vamos a ver. Muchas gracias. Pues acabamos de ver cosas interesantes, ¿no? Operar o no operar, hasta dónde operar y qué asumir de responsabilidad en cada uno de nuestros actos. Lo que estamos viendo en el quirófano el día de hoy no es realmente la paciente en sí, es el desenlace de todos estos eventos catastróficos a lo largo de la vida que la llegaron a este punto. Pero entonces, ¿qué está pasando con nosotros, con esta sociedad, que no estamos haciendo que las pacientes lleguen adecuadamente? Porque lo que estamos haciendo solamente es operar pacientes muy enfermas y no detectar la enfermedad a tiempo. Y esto es importantísimo, porque estamos normalizando el dolor desde etapas muy tempranas. Estamos diciéndole a las niñas, aguanta, es normal que tengas dolor, se te va a quitar, ya crecerás. Cuando tengas vida sexual se te va a quitar el dolor, y eso sabemos que no es real, ¿no? Porque esto no es una historia aislada, esta es una historia que se repite todos los días en todos los ámbitos, y aquí llegan un pequeño grupo de pacientes, pero hay miles de pacientes sufriendo de esto. Por eso es lo que tenemos que hablar ahora, de lo que pasa el antes de que la paciente llegue. Y les voy a pedir a todos ustedes, amigos, si me nos permiten bajar y tomar asiento aquí en el auditorio, y pedir a nuestro siguiente panel de expertos que pasen con nosotros para platicar de algo súper interesante, porque tenemos que hablar de lo que no estamos viendo, ¿no? Del trabajo y el esfuerzo de psiquiatría, de psicología, nutrición, trabajo social, enfermería y evidentemente investigación. Y esto es súper enriquecedor e importantísimo. Pues evidentemente quiero presentar al siguiente grupo de expertos, pues para retomar con esta sesión. Quiero presentar, por favor, a la doctora Laura Gabriela Chico Barba. Ella es licenciada en nutrición, gran amiga, investigadora del SNI, responsable evidentemente de la consulta de nutrición de la clínica de endometriosis, es investigadora en ciencias médicas tipo C, tiene una gran trascendencia y pues además habla de la endometriosis, si me lo permites, desde el punto de vista personal. Creo que esto le da una gran valor sobre todo lo demás, porque ella puede hablar de primera persona de lo que es ser una chica amarilla. La siguiente, por favor, tenemos a María del Pilar Mesa Rodríguez, pues una gran amiga también, psicóloga, que pues es maestra y doctorada en investigación en medicina, pues está en la responsable de la área de salud mental de la clínica de endometriosis, y pues tiene muchos títulos y cargos, pero lo más importante es que es una gran amiga y está totalmente comprometida con esto. La maestra Rebeca Ortega Mesa, pues es licenciada en Trabajo Social, maestra en Administración de Hospitales, con diplomado en Bioética, es adscrita al Departamento de Trabajo Social en área de consulta externa y con gran experiencia en el manejo y contención
de las pacientes desde la esfera de trabajo social, y por eso que está aquí con nosotros para poder platicar sobre el siguiente tema. El doctor Edgar Ricardo Vázquez Martínez es responsable de la Unidad de Investigación en Reproducción Humana, es profesor titular tipo B, es SNI 2, tiene más de 40 artículos y capítulos publicados en revistas y libros internacionales indexados, que han recibido más de 1.150 citas, y su línea de investigación es el estudio de la regulación epigenética y los mecanismos moleculares de acción de las hormonas sexuales en patologías de la reproducción, y por eso es que está aquí, tiene un papel muy importante por toda la investigación que hacemos en este grupo de pacientes. Y pues bueno, tenemos a la licenciada en enfermería Araceli Trejo Calva, que es especialista en enfermería perinatal, coordinadora de enfermería de los departamentos de reproducción asistida y miembro de la Asociación de Parteras Profesionales, con gran experiencia también en el manejo de la endometriosis. Muy bien, quitamos por favor la pantalla, prendemos las luces y vamos a retomar el caso, si son tan amables. La misma paciente, 32 años, 17 años de retraso en el diagnóstico, dolor severo, infertilidad y una frase catastrófica que siempre nos dicen: doctor, ya no sé si quiero tener un bebé o que se me quite el dolor. Ya no sé lo que quiero. ¿Qué? Pero esta pregunta no es una pregunta que venga sola. Son 17 años de malas decisiones que han llevado a esta paciente a ya no saber qué es lo que quiere. Si quiere realmente tener un hijo o ya no. Entonces, les quiero preguntar a ustedes que qué haríamos con esta paciente, evidentemente, con este nuevo escenario ahora, desde cada uno de sus puntos de vista. ¿Cómo intervenimos ante un dolor crónico? ¿Qué hacer entre esta ambivalencia entre la reproducción y quitarse el dolor? ¿Cómo vamos a hacer para mejorar las adherencias? Y evidentemente, ¿qué podemos hacer para que la paciente vuelva a confiar en nosotros? Porque viene ya verdaderamente toreada. Y quiero que me platiquen desde su campo de acción, desde su experiencia, desde su expertise, cosas muy importantes. Le quiero dar la palabra a la licenciada, a la doctora Gabriela Chico Barba, pues para que nos platique cuáles son los retos nutricionales de estas pacientes, qué es lo que ella está observando en este grupo de pacientes desde el aspecto nutricio. Gracias, doctor Silvestri. Buenas tardes a todas y a todos. Y bueno, hay muchos retos nutricionales en estas pacientes, principalmente porque son pacientes muy informadas y muy autoexigentes. Entonces llegan sabiendo mucho y esperando un tratamiento en específico porque ya lo leyeron. Y eso nos pone un poco en aprietos a nosotros en nutrición. Nos tenemos que enfocar primero en ayudarle a disminuir su dolor crónico general por medio de una dieta antiinflamatoria que, si bien está estudiada en pacientes con endometriosis, todavía falta evidencia más robusta sobre su eficacia. Pero también tenemos que ver la parte de los síntomas gastrointestinales, que son muy, muy comunes. Aproximadamente, no tengo el dato certero de lo que vemos en la consulta, pero puedo estimar que alrededor del 80% de estas pacientes tienen síntomas gastrointestinales, lo que las lleva a restringir o eliminar ciertos alimentos de su dieta, y esto les puede llevar a algunas deficiencias nutricionales. Por ejemplo, eliminan todos los lácteos, eliminan carnes rojas y después vienen con hemoglobinas bajitas aunado a sus sangrados abundantes. Entonces ahí tenemos un riesgo nutricional con los síntomas gastrointestinales y el dolor crónico que las hace modificar su dieta, sobre todo a cosas restrictivas. Pero esto entonces, ¿es ciencia o hay evidencia de esto, que lo que están haciendo las pacientes, o es mera desesperación? No hay evidencia de todo, muchas son como sugerencias generales. Los tipos de dietas que tienen más evidencia para controlar los síntomas en endometriosis, la dieta antiinflamatoria, pero con evidencia limitada, y la dieta FODMAP, más enfocada a disminuir los síntomas gastrointestinales. Todas las demás, que son eliminar gluten, lácteos, carnes rojas,
Hay otras enfocadas en níquel, disminuir el consumo de níquel. Esas no tienen una evidencia para llevarlas a cabo. Y sí llegan con mucha información que no está basada en evidencia. ¿Y qué suplementos? Porque evidentemente las pacientes llegan a la consulta con una bolsa llena de cosas, de suplementos. Dicen, estoy tomando zinc, magnesio, ashwagandha, estoy tomando infinidad de cosas. ¿Qué de todos estos suplementos que te llega la paciente sí son realmente útiles y cuáles son inútiles? De igual manera, la evidencia es muy poca. Lo que más se ha estudiado es la suplementación con omega 3 y con curcumina, que aún así faltan estudios con tamaños de muestra más grandes para que nos den conclusiones más certeras. Son los que más evidencia tienen. Por ahí va el resveratrol, la quercetina, pero todo lo demás que se toman, magnesio, zinc, no tiene algún respaldo científico. ¿Y qué experiencia tienes tú con estas pacientes que estamos haciendo en la parte nutricia? ¿Hay una respuesta adecuada, inadecuada, limitada? Platícanos un poco. Sí. Lo primero que hacemos es hacer una evaluación nutricional completa, enfocándonos mucho en la dieta, evaluar dieta y hábitos, porque a veces con intervenciones sencillas, porque cambiar de hábitos no es tan sencillo, pero vemos muy frecuente que tienen consumos bajos de agua, de fibra, de alimentos ricos en antioxidantes como frutas y verduras, y con esos pequeños cambios de incluir una fruta o verdura cada vez que te sientas a comer, las pacientes nos reportan mejoría. No es necesario hacer un plan de alimentación mega calculado, súper estructurado para poder ver cambios positivos. Entonces, nos enfocamos mucho en hábitos con cambios no tan complejos, porque son pacientes que ya están teniendo un manejo multidisciplinario con muchas indicaciones terapéuticas. Entonces, darle una más que le va a causar más estrés de 90 gramos de pechuga de pollo, favorece toda esta parte también de la salud mental, que es otro riesgo nutricional que tenemos, ansiedad, depresión, que las pone en riesgo de ciertas conductas, sobre todo restrictivas o compensatorias. Esta parte que acabas de decir es muy interesante. Entonces es cambio radical en el estilo de vida. ¿Y cómo garantizamos que este estilo de vida se mantenga con el tiempo? Porque nuestro estilo de vida no es un estilo de vida saludable en la gran mayoría de nosotros. ¿Cómo hacemos para que nuestros pacientes que están en un entorno no adecuado nutricio, con alimentos muy inflamatorios, ahora cambien radicalmente a esta postura? El cambio radical no va a funcionar, tiene que ser gradual y sobre todo nosotros como personal de salud debemos tener mucha empatía para que la paciente cuando llegue contigo tenga la confianza de decirte, no seguí tal cual lo que me dijiste, no hice nada, lo seguí al 50%, no regañarla, tratar de entender qué fue lo que la limitó a tener estos cambios y ayudarla a superar esas barreras. Pero sí, o sea, son pacientes que vienen también con mucho miedo, de repente sienten regaños de otras áreas y como volverle a decir, no seguiste la dieta al 100%, no hiciste las recomendaciones como te las dije, es muy las complejo. Desanima por completo. Y aquí vendría algo muy importante, Pilar, no sé si nos puedes ayudar tú en esto. ¿Cómo intervenir con estas pacientes que llegan totalmente desconfiadas del equipo médico que los ha atendido durante toda su vida, que llevan 17 años viendo médicos, psicólogos, psiquiatras, nutricionistas, nutriólogas, y están desesperadas? ¿Cómo intervienen ustedes desde el punto de vista de apoyo emocional con ellas en la parte de dolor y confianza? Sin duda, pues un problema tan complejo pues no va a tener una solución sencilla, ¿no? De ahí que la participación del equipo multidisciplinario sea tan importante. ¿A qué punto quiero llegar? Lo primero que nosotros manejamos dentro del área de salud mental es facilitar
la expresión de las emociones, ¿no? La base de la salud mental es la expresión de las emociones y con mucho estamos limitados en todo ello, ¿no? De pronto, al ser individuos biopsicosociales, pues somos altamente complejos, ¿no? Y la misma sociedad de pronto nos limita esta expresión de las emociones, ¿no? Cuando lo sano, lo saludable, lo esperado sería tener una reacción emocional. Ejemplo, cómo la sociedad de pronto normaliza el dolor, ¿no? Y lo acaban de decir hace unos minutos. Y entonces, pues bueno, ser mujer duele, ¿no? Menstruar duele, entonces pareciera que desde ahí el dolor se normaliza y no tendrías por qué tener una reacción emocional porque pues bueno, es algo que tendrías que enfrentar como mujer. De eso entre muchas otras cosas. Lo principal es favorecer, crear un clima de seguridad psicológica donde nuestras pacientes se sientan plenas para poder expresar sus emociones, ¿no? Como para poder entender que hay una reacción emocional que es normal, necesaria, esperada, saludable, ¿no? Saludable es que tengas una reacción emocional frente a todo lo que estás pasando. Me preocuparía más que ante un camino, frente a tantas dificultades, dijeras que no está pasando nada, ¿no? Oye, ¿y la ambivalencia? Ya no sé si quiero tener un bebé o ya me quiero quitar el dolor. Fíjate que eso también es muy, muy complejo. Como lo han dicho mis compañeros que me han antecedido, cada caso es especial, ¿no? Nosotros tenemos que centrarnos a evaluar a cada paciente de manera muy, muy específica. Sobre todo las expectativas que hay, las expectativas que tiene la paciente alrededor de sus propios deseos. Desde evaluar si son deseos genuinos, si son deseos personales, o muchas veces también se ven presionadas por la misma sociedad, ¿no? Y volvemos a lo mismo, somos individuos biopsicosociales, no podemos separarnos y esto nos hace altamente complejos. Y créeme que en un buen porcentaje de pacientes hemos identificado que el deseo de maternidad no es un deseo personal, ¿no? Es un deseo donde la sociedad te dice que tienes que ser mamá, ¿no? ¿Y cómo que no vas a ser mamá? Y ya lo sabemos, ¿no? ¿Y tú para cuándo te casas? Y entonces, ¿y para cuándo tienes el hijo? ¿Y para cuándo tienes el otro, no? Tienes el otro, exacto, ¿no? Y al final del día, esto sí ejerce una presión muy importante. De ahí que es importante, es trascendental crear en la paciente, primero que identifique si sus expectativas vienen de ella misma o son expectativas reactivas, ¿no? Son expectativas derivadas de presiones sociales y en fin, ¿no? Lidiar con todo esto, identificarlo. Algo muy importante es que la paciente continúe con el tratamiento, porque si la paciente una vez que termina la cirugía no continúa viniendo a la clínica, no continúa con un tratamiento coadyuvante que va a requerir, que va a ser tratamiento hormonal seguramente de largo plazo, pues esta se perderá y habrá mayor probabilidad de que tenga una recurrencia, porque al final 1 de cada 4 pacientes va a tener recurrencia a pesar de que hagamos la mejor técnica quirúrgica, el mejor esfuerzo, y en otras partes hasta el 75%. ¿Cómo mejoramos la adherencia? Fíjate que algo que nosotros hemos trabajado mucho dentro de la terapia es hacerle ver a la paciente que este es un trabajo en equipo, pero que ella forma parte de ese equipo y que curiosamente es la protagonista. Entonces, que ella no puede decir, es que el doctor me operó, es que el doctor me dice, es que el doctor ya me dijo que me vaya y me embarace, es que no tengo pareja. Bueno, ¿y cuál es tu papel activo en todo esto? ¿No? Tú también tendrías que tener un papel activo en esta situación, entender que es un trabajo en equipo,
pero donde la paciente tiene un papel, pues primordial, ¿no? Es la protagonista. Claro. Y no puede ser pasiva y después permitir que sean los otros los que tomen decisiones. Tiene que ser una decisión consensuada, ¿no? Entre el especialista, mis necesidades, mis expectativas, y claramente esto favorece la adherencia terapéutica. Claro, muchas gracias. Y aquí viene la parte que nosotros no vemos, que es cuando la paciente sale de los consultorios y llega con la enfermera. Y ahí es cuando realmente exponen todos sus miedos a veces y que nosotros no nos damos cuenta. Y por eso quisiera, Araceli, que me dijeras, ¿cómo ustedes, el equipo de enfermería, garantizan que estos miedos, esta paciente que sale y les dice cosas, es que el doctor me dijo cosas que yo no quería escuchar, es que me dice que va a hacer una resección intestinal, es que tengo miedo de la cirugía? ¿Cómo garantizas que esa paciente regrese, que tengas un buen seguimiento, que no se nos pierda? ¿Qué hace ustedes como equipo de enfermería? Buenos días. Creo que tenemos que tener ante todo el conocimiento, todo el equipo de salud, no estamos hablando del grupo elite y todos, desde el nivel administrativo, cómo llega nuestra paciente. Muchas veces llega con dolores, las fascias álgicas, llega una paciente pálida, paciente que no entiende muchas veces las explicaciones desde el área de recepción, y cuando llega al consultorio y sale, tenemos que entender que es una paciente que va a estar en un reseteo de toda la información que se le está dando en cambios de vida, en cambios de estilo de vida. Para eso tenemos a la paciente que haberla conocido, irla conociendo en su ámbito de comportamientos, en su estilo de vida que haya tenido. Nos tenemos que adentrar bien a toda esa información que ella nos da con el interrogatorio que ustedes les hacen como médicos, donde no nada más clínicamente sepan qué es los síntomas que está pasando, sino que su comportamiento, desde de dónde viene la paciente, qué comportamiento tiene en su estilo de vida, qué a nivel su estructura social, si tiene dinero, su nivel económico, para que le pueda dar continuidad a los tratamientos, ¿no? Entonces, tenemos que ayudarle a la paciente a que desde que llega, darle la confianza a que viene, con qué médico, y en el momento que sale y que nosotros detectemos que se quedó con muchas dudas, acercarnos a ellas o estar en la consulta con el médico. Eso es bien importante, estar en consulta con el médico y en el momento que la paciente sale, integrarnos con ella y decirle si quedó alguna duda, si en caso de que quedó una duda, nosotros explicarles, porque tenemos que tener esos conocimientos desde la explicación de los medicamentos que ella va a seguir utilizando, desde dónde le podemos decir dónde puede ella adquirir los medicamentos que no lleguen a estar aquí en el instituto, que pueda adquirirlos y que sea más fácil, qué síntomas podría tener con esos medicamentos. Y creo que el acompañamiento de enfermería se tiene que dar desde que llega la paciente, desde que se va a realizar algún estudio, explicarle a la paciente cómo va a ser el estudio, dónde va a ser, para qué va a ser su estudio, porque siento que a veces en la consulta la información es muy rápida para ellas. Tienen el tiempo muy corto en información y ellas a veces salen con la información distorsionada. Entonces tenemos que acercarnos y sobre todo cuando damos la información a la paciente, tenemos que mirarla a los ojos, ver el tono de voz que estamos dirigiendo a la paciente sin decirle, bueno, ¿qué le dijeron? Ya le dijeron, no le podemos a la paciente el tono de voz, para ella es bien importante. El que la veamos, el que decirle, ¿sabes qué? Todo va a estar bien, tener un contacto con ella y escucharla. Yo creo que para ellas lo primordial es escucharlas, ver qué necesidad, porque el reto de cada uno de nosotros como operadores de la salud es identificar cómo les vamos a dar la información a las pacientes. Claro. ¿Sí? Porque hay veces que pacientes que tienen nivel socioeconómico alto, pues eso no quiere decir que la paciente nos entienda. Pacientes de nivel socioeconómico bajo que nos entienden muy bien, pero tenemos que adentrarnos totalmente en el entorno de la paciente y darles confianza, creer en lo que nos está diciendo, que tiene dolor, decirles que eso no es normal, que ya está aquí y que le vamos a ayudar en lo que mejor se pueda. Muchas gracias. Y ya que hablas de nivel socioeconómico, ¿qué te parece, Rebe, si tú nos hablas un poco
acerca de cómo impacta el nivel socioeconómico a este grupo de pacientes con endometriosis. Buenas tardes a todos. Bueno, sí es muy importante el nivel socioeconómico porque puede ser en muchos de los casos una barrera de acceso para la atención pronta de la enfermedad de endometriosis. Como pudieron ver los expositores que me antecesaron, puede tardar de 2 a 8 años porque voy a explicar, a ver si me logro dar a entender, que el nivel socioeconómico se compone por 3 puntos muy importantes, que es el nivel de escolaridad, el empleo y el ingreso. Si yo soy una mujer profesionista y tengo un empleo bien remunerado, que además me permite tener seguridad social o seguro de gastos médicos, pues me pone en ventaja sobre aquellas mujeres que no lo tienen. Y ese es un factor muy importante que incide para tener el acceso a la salud pronta. Y este fue un ejemplo muy claro, ¿sí? Podemos hablar que también es un indicador de desigualdad social, claro, también lo puede ser. Entonces, la mujer que no tiene toda esta cobertura, sin duda, tiene que realizar un desgaste económico, psicológico, mayor en comparación a quien sí lo tiene. Por eso es importante que existan centros especializados en endometriosis, porque estos se cuentan con los dedos de las manos o con una mano. ¿Cuántos tenemos en el país para pacientes que no son derechohabientes? ¿Sí? Y las foráneas, ¿qué pasa con ellas? Esa sería la pregunta. Y esa es una barrera compleja de saltar, ¿no? ¿Qué hacemos con esas pacientes que nos envían de otras partes de la República, que llegan aquí con un nivel socioeconómico bajo, que no tienen dónde quedarse, que no tienen dinero, que son enviadas y referidas, pero ahora tienen que estar viniendo cada X número de tiempo para sus visitas de seguimiento, para la programación de estudios de rayos X, de ultrasonido, de sangre? Esto es una gran barrera. ¿Cómo les ayudan ustedes? Sin duda se evalúa cada caso particular. Afortunadamente el instituto tiene además también un comité de damas voluntarias que suele apoyar con viáticos y con la estancia en un albergue que no es propiamente del instituto, pero que gracias a una de las integrantes de las damas voluntarias nos ofreció su servicio y se les permite quedarse a la paciente y a un familiar, donde les otorgan alimentos, bañarse, guardar sus cosas. Pero es importante resaltar que si ustedes se imaginan el número de consultas a las que ella tiene que venir, pues aquí entra trabajo social. A veces yo le digo al doctor Oliver que somos como ese robotcito, pero no deshumanizado, sino humanizado, porque llegan y nos dicen, esta paciente no tiene dónde quedarse, no cuenta con el recurso, no tiene red de apoyo. Entonces nosotros empezamos a crear esta estrategia dirigida para que la paciente no se pierda en su trayectoria de atención, porque cualquiera de estos puntos incide para que ella diga, desisto. Aquí paro, ya no quiero ir para allá, ¿no? Y esto es muy complejo porque evidentemente esta barrera de distancias y económicas hace que estas pacientes se queden en un limbo en donde ya no es posible ayudarlas. ¿Las pacientes en el instituto les cuesta estar aquí? ¿Tiene un costo a las pacientes que llegan a la clínica de endometriosis los estudios y la atención? No, bueno, en aquellas pacientes que no cuentan con seguridad social no tiene un costo económico porque está el programa vigente de INSABI. Esto es de gran apoyo para las familias si tomamos en cuenta que existen estudios que nos indican que el costo al sistema de salud por tratamiento de endometriosis en México puede ir de un rango de los 90 a los 150 mil pesos, siempre y cuando sea un tratamiento. Aquí dieron los expositores cuántos tratamientos pueden requerir cada caso en particular. Hay ocasiones en que se está demandando, por esto de las redes sociales, solicitud de ingreso de otros sectores con seguridad social, con seguro de gastos médicos, porque incluso con seguro de gastos médicos el costo de la enfermedad de endometriosis rebasa, es impagable. Hay deudas en la familia y nos dicen las pacientes. Este es un factor muy importante en donde ellas dicen, ya desisto, ya dejo de lado mi futuro reproductivo, quiero una solución pronta, quiero vivir sin dolor, porque la endometriosis
me afecta la vida, quiero vivir sin dolor, porque vivir con dolor es inhumano. Claro. Entonces, estos aspectos son muy importantes, inciden para que entre esa ambigüedad en la mujer, y es donde dice, quiero una solución porque se me está, y me acuerdo mucho de una frase que me dijo una paciente, se me está yendo la vida, estoy llegando a la edad donde ya no puedo ni producir para mí misma, y mucho menos buscar un futuro reproductivo. Wow, qué duro. Se me está yendo la vida. Y así pasa. Se les va la vida buscando atención médica que no encuentran y se les va la vida sin poder trabajar ni ser productivas. Y pasemos a algo muy interesante. ¿Qué estamos haciendo en cuanto a la investigación en el instituto? Por eso, Edgar, te pido que nos ayudes a darnos claridad, porque a veces hasta yo me pierdo. ¿Qué hacemos en este instituto en cuanto a investigación para tratar de entender mejor a la endometriosis y plantear nuevos escenarios y tratamientos médicos y clínicos? Ayúdanos con esto. Muchas gracias. Pues justamente quiero resaltar que además del enfoque multidisciplinario que ya se ha hablado en esta mesa redonda, pues también el instituto ha ido más allá a nivel de investigación, es decir, además de todo este enfoque a la paciente, hay investigaciones de muy alta calidad que se están haciendo actualmente, que justamente están encaminadas a mejorar la calidad de vida de estas pacientes y encontrar nuevos tratamientos, nuevos diagnósticos. Particularmente voy a hablar de los trabajos de la doctora Mesa, perspectivas de la doctora Gaby, doctor Salido, doctor Camacho, la doctora García y su servidor. El tiempo no me permite ahondar mucho. Y también quiero mencionar que esto va de la mano también con la parte clínica, muy de la mano con la parte clínica, es decir, todo esto que nos comentaron, la parte quirúrgica es fundamental y nosotros queremos trabajar en equipo con ellos y lo estamos haciendo y les agradezco mucho por siempre apoyarnos en ese sentido. De manera muy breve, se están utilizando herramientas moleculares, obteniendo datos masivos para justamente entender esta fisiopatología de la enfermedad. Estamos analizando a nivel epigenético, es decir, lo que va más allá de los genes, cómo es que sucede esta enfermedad. Analizar también lo que es el microbioma endometrial, identificar los patógenos que están asociados a esta enfermedad. Y algo muy importante es también a nivel de dolor y las emociones, que ya fue mencionado en estas sesiones, que es también fundamental. ¿Y qué implicaciones clínicas tiene todo este desarrollo de investigación para el futuro de nuestros pacientes con endometriosis? Porque una cosa es la investigación básica, esencial, pero que esto hay que llevarlo a la práctica. ¿Qué implicaciones clínicas tiene? Claro, pues todas las investigaciones que se realizan en el instituto tienen implicaciones en las pacientes a nivel de corto, mediano y largo plazo. Por mencionar algunas, por ejemplo, en el caso de estos mecanismos moleculares que nosotros estamos identificando, pues justamente van a redituar en identificar nuevos blancos terapéuticos, complementar con los que ya existen, así como también buscar nuevas herramientas diagnósticas. Asimismo, en el caso, por ejemplo, del microbioma endometrial, una implicación muy interesante a largo plazo es encontrar estos probióticos que pudieran también ayudar y complementar los tratamientos y con esto disminuir la inflamación e inclusive lo que se quiere llegar también es mejorar la fertilidad. También en ese sentido, por ejemplo, se está estudiando mucho esta resistencia a la progesterona, que es clave de la enfermedad, y poder establecer herramientas para evitar esta resistencia y desde luego impactar también a nivel de fertilidad. Y también el aspecto del dolor, no solamente la parte de buscar blancos terapéuticos, sino que también esta intervención emocional de la que ya se habló, mejorar esta intervención, pero también a nivel celular y molecular, por ejemplo, buscar estos neurotransmisores que están implicados en el dolor, estos factores neurotróficos que justamente nos van a llevar a la inflamación, es fundamental para poder llegar a esto. Y de manera general, con todo esto que acabo de decir, es llegar a una atención también personalizada, es decir, entender todo ese contexto de la enfermedad, como ya se ha mencionado, también nos puede permitir atacar e incidir directamente a cada una de estas pacientes. Perfecto, muchas gracias. Nuevo escenario. La paciente se opera, se hace un excelente trabajo quirúrgico, sale la paciente y regresa y dice, doctor, es que me sigue doliendo, continúo con dolor. O sea,
me hicieron una cirugía, estuve hospitalizada una semana, acabé en terapia intensiva, me pusieron unos catéteres a través de la vía urinaria. Pilar, ¿qué hacemos con esta paciente que continúa con estas molestias a pesar de que ya fue operada? ¿Qué le vamos a decir? ¿Cómo las contenemos? ¿Cómo las ayudamos a procesar todo esto? Claro, sin duda, lo comentaba al inicio, es importante la expresión de las emociones, ¿no? Esa es la base de la salud mental, y no solamente en las pacientes con endometriosis, sino en todos y cada uno de nosotros, la expresión de las emociones, porque esto es lo que nos va a permitir, nos va a dar la pauta para poder evaluar el trasfondo, ¿no? ¿Qué hay detrás de lo que la paciente está manifestando abiertamente? Este contenido manifiesto no necesariamente va a coincidir con el contenido encubierto, ¿no? A mí me gusta hacer la analogía con el iceberg que hundió al Titanic, ¿no? Lo que se veía no fue lo que hundió al Titanic. Pues eso no representaba ningún riesgo. Lo que en realidad hundió al Titanic es lo que no se vio, ¿no? Lo que está abajo. ¿Qué hay en toda esta carga emocional? ¿Qué hay en estas expectativas? ¿Qué hay también en este miedo, no? Lo que se ha visto mucho y está documentado muy específicamente a lo que tú comentabas, doctor Silvestri, y lo que decir de una manera muy coloquial, ¿no? Dicen por ahí que el que se quema con leche ve una vaca y le sopla, ¿no? Entonces, después de tantos años de dolor, después de tantos años de estar sufriendo, porque no nada más es un sufrimiento físico, no es un sufrimiento emocional, es un sufrimiento social, es un sufrimiento familiar, empezar a creer que ahora mi panorama es diferente, pues también cuesta trabajo, ¿no? Esta programación. Y algo muy interesante, el hecho de pertenecer a una institución donde hay especialistas que son reconocidos, ¿no? Da una sensación de seguridad. En el momento en el que yo voy a dar de alta a mi paciente, también esta sensación de seguridad se empieza a perder, ¿no? Y si me vuelve a doler, y si ya después no tengo mi carnet activo, y si el doctor no me está revisando periódicamente como antes, y me sale otro foco endometrial, en fin, entonces hay que trabajar toda esta parte para reincorporar a nuestra paciente, entender que ellas están sometidas a una serie de duelos, ¿no? El duelo a la pérdida de la salud, el duelo a la posibilidad reproductiva, el duelo al éxito profesional porque me duele y no puedo continuar mi carrera, el duelo a el bienestar económico porque tampoco puedo trabajar, en fin, una serie de duelos, y perder este cobijo institucional a como tradicionalmente estaban habituadas, pues representa un nuevo duelo. Y entonces nos enfrentamos a esta realidad de que las pacientes no necesariamente se les va a quitar su dolor después de la cirugía. Y tenemos que ayudarlas a que entiendan que no es una enfermedad que se va a curar, porque ya hay una afectación en muchas ocasiones, tanto a nivel sistémico como a nivel psicológico, como a nivel central, que evitará que esto pueda. Y ahí es donde las dietas antiinflamatorias, los probióticos, la ayuda de todo el equipo puede sumar para que poco a poco la paciente vaya entendiendo que debe de ser partícipe también de su propia curación. Por eso, Gaby, no sé si nos puedes ayudar, en esta parte de qué hacen ustedes en el área nutricia post tratamiento para ayudarlas a encontrar nuevamente su salud. Sí, tenemos que ayudarles primero a restaurar, a mantener su estado nutricio, ver que no tengan deficiencias, sobre todo porque en el postquirúrgico inmediato les dan o les indican una dieta blanda, y hay quienes se quedan con esa dieta blanda por meses por temor a que vuelvan a tener dolor, y eso las puede llevar a una deficiencia de nutrimentos. Entonces tenemos que fijarnos primero en eso, qué hábitos de alimentación están teniendo, y llevarla de manera gradual o a su dieta
habitual. Lo otro es ver su función intestinal, ver que tenga una buena tolerancia, recuperar su microbiota, porque en todos estos procesos quirúrgicos pues hay lavados intestinales, se altera toda la microbiota y necesitamos restablecerla para que también pueda ayudar en la parte inmunológica e inflamatoria. Pero lo más importante es decirle a la paciente, sí, la nutrición, un plan de alimentación saludable te va a ayudar a controlar o tal vez mejorar tus síntomas, pero no te va a curar, porque justo como en el caso lo menciona de ya pasé por todos los tratamientos, ya me operé, pero sigo sintiendo dolor, muchas llegan pensando que, bueno, si eso no funcionó, entonces la alimentación va a funcionar, tengo que apegarme al 100%, y no es el caso. Entonces hay que ayudarlas a comprender que no es tal cual. A dimensionarlo, ¿no? Que sí es importante, que debe de ser llevado a cabo, que debe de ser algo que debe ser persistente a lo largo del tiempo, pero que evidentemente no es necesariamente la solución del todo, ¿no? Pregunta para todos. ¿Quién es responsable del retraso de 17 años en esta paciente para que llegara al instituto? ¿Quién fue responsable? Sí, maestra. Pues creo que somos responsables todos, ¿no? Porque se ha abandonado la promoción de la salud en medidas preventivas y de identificación de lo que es la enfermedad de endometriosis. Es necesario que esta información se divulgue y pueda detectarse a edades más tempranas. Como les digo, vivir con dolores inhumanos, y tanto la paciente como su familia pues requiere el apoyo de todos los sectores: educativo, político, social, etcétera. Entonces creo que como sociedad pues todos hemos fallado. Claro. Sí, claro, Araceli. Creo que también el modelo de atención que es deficiente desde las áreas externas del instituto, donde los médicos generales, enfermeras, ginecólogos, gastroenterólogos no hacen bien la diferenciación de un diagnóstico y no envían oportunamente a la paciente al experto, donde a lo mejor no tiene conocimientos ellos en donde los expertos en endometriosis están en las instituciones públicas o instituciones privadas. Entonces creo que la falla va desde el modelo de atención. Pregunta. Yo quisiera agregar una parte que me parece muy importante, ¿no? Efectivamente coincido en que la responsabilidad es de todos. Creo que es una enfermedad pues que el abordaje es relativamente nuevo, que muchos han puesto un especial interés en encontrar los manejos, hay estrategias que son muy innovadoras y demás, pero siempre el conocimiento nos va a permitir el control, ¿no? Y el conocimiento, los avances científicos no sirven de nada si no se difunden, y se tienen que difundir a todos los niveles. Y en cuanto a la clínica de endometriosis, creo que es una parte muy importante que también está visualizada, ¿no? Desde el equipo médico, ¿no? Desde los profesionales, todos los que somos profesionales de la salud, pues también tendríamos la obligación de ir difundiendo todo los avances, todo lo que se está logrando a nivel clínico, a nivel de investigación, pues claramente en la formación de recursos de alta especialidad. Ahora, como lo decía la maestra Rebe, pues son contadísimos, ¿no? Son contadísimos, y claramente también difundir a la sociedad, y esto se ha hecho. También el instituto ha asumido esa responsabilidad con las sesiones mensuales que se dan aquí para el público en general, para las pacientes con endometriosis. Hemos salido también de las puertas del instituto a hablar a las secundarias, que son nuestro target, ¿no? Las niñas que recién tienen la menarca y demás, decirles desde el día cero que la menstruación no duele, y que si está doliendo, algo está pasando, ¿no? Entonces, creo que es ahí la clave de esto. Oye, Ricardo, ¿cuántas publicaciones tenemos ya por parte de la clínica de endometriosis?
¿Y cuántos estudios se están llevando a cabo? Danos números rápidos. Sí, aproximadamente yo calculo que unos 10 trabajos más o menos. Aunque estos son pocos, en realidad nos falta mucho por hacer. Sin embargo, antes de la clínica de endometriosis creo que había 2 trabajos. Entonces, lo que hemos estado haciendo ha ido aumentando. Como bien comentó la doctora Pilar, pues estamos aumentando esta visibilidad y este enfoque para entender la enfermedad. Claro. Además de todos los trabajos de investigación, de parte de psicología, trabajo social y nutrición que se están haciendo, que eso es algo muy importante. Perdónenme, tengo que ya pasar a 1 minuto cada quien para cerrar. Tú tienes el micrófono, Ricardo, pues adelante. Gracias. Pues yo nada más quisiera comentar, resaltar lo que es el trabajo en equipo. Como ya se mencionó desde la sesión previa, en este momento, en esta mesa redonda, pues el trabajar en equipo es fundamental. Nosotros desde la parte de investigación estamos muy agradecidos con ustedes, con la parte clínica, que hemos podido trabajar de manera adecuada y hacer un gran trabajo. También en ese sentido quisiera resaltar a largo plazo lo que nosotros queremos hacer desde el punto de vista de investigación. Queremos nosotros a largo plazo transformar estas herramientas diagnósticas, que no pasen 17 años para que la paciente tenga el diagnóstico, sino que tengamos herramientas diagnósticas tempranas, precisas y que justamente, como comentaron, con evidencia científica. Así también identificar nuevos blancos terapéuticos que nos permitan aportar información y mejorar la calidad de vida de las pacientes. Esto, desde luego, es fundamental. El trabajo desde la parte administrativa, como ya también se ha comentado, también en la parte de investigación, es fundamental el trabajo de todos desde la parte administrativa, el laboratorio y finalmente en ustedes que directamente ven a las pacientes. Claro, gracias. Pilar. Gracias. Pues remarcar, ¿no?, que un problema complejo no puede tener una solución simple, que tenemos que entender a nuestras pacientes como individuos biopsicosociales. No podemos rehabilitar, o no solamente podemos atender la parte biológica, o solo la parte social, o solo la parte psicológica. Somos individuos muy complejos, ¿no? Y estas 3 esferas básicas de funcionamiento interactúan entre sí. Y en la medida en que hay un equilibrio entre estas, pues bueno, es que vamos a tener una respuesta en mayor o menor medida adaptativa. Visibilizar, y pues evidentemente es mi campo de acción, pero visibilizar la importancia de la expresión de las emociones. Visibilizar la salud mental es básica. Insisto, no solamente para las pacientes con endometriosis, sino para todos nosotros. La base de la salud mental es la expresión de las emociones para eventualmente identificarlas y poder manejarlas. Rebeca. Bueno, gracias por la invitación al Departamento de Trabajo Social y quisiera cerrar con una reflexión, y es que la mayor vulnerabilidad de la enfermedad de endometriosis no está en la pobreza, no está en la marginación, está en la pérdida de la libertad, sobre todo de aquellas mujeres que se encuentran en condición cautiva, en centros de readaptación social, en instituciones psiquiátricas o en centros de rehabilitación por el abuso de sustancias y que están sin atención médica y en muchas ocasiones en abandono sociofamiliar. Yo les sugiero, pensemos, propongamos, sumemos, hagamos. Muchas gracias. Una gran reflexión, Rebe, muchas gracias. Y Araceli. Igual, gracias por la invitación. Hay que prender el micrófono. O pásale el micrófono, por favor. ¿Le pasas el micrófono? Bueno, gracias por la invitación y creo que uno de los aspectos que tenemos que ver en la paciente es empoderarla en su autocuidado, enseñarle, siempre tiene que haber la educación, la enseñanza con nuestras pacientes, dejarles bien en claro qué tratamiento es el que ella va a seguir, sobre todo en el área de la medicación, que le quede bien claro cómo se lo va a aplicar, qué síntomas, que esto, porque muchas de ellas a veces no se aplican el medicamento porque se sintieron mal y creen, y es uno de los síntomas que a lo mejor puede tener ese medicamento, efectos. Entonces, la enfermera tiene que tener más conocimientos en esta área para que nos podamos adentrar a todo lo que conlleva. A veces con la enfermera se acerca la paciente y nos dice, me puse mal el medicamento, no tengo para esto,
tenemos que buscar la manera y nosotros tener comunicación directamente con los médicos para ver qué podemos hacer en esos casos. No las dejemos, modifiquemos la manera en cómo damos la información, donde a cada paciente la veamos cuando damos la información y que ella nos entienda. Si no nos entendió y tenemos mucho trabajo, pues ¿sabes qué? Pídanos apoyo a enfermería en cuestión a aplicación de medicamentos y todo para que todo esté bien y no haya una regresión en su tratamiento. Muchas gracias. Gaby. Bueno, al igual que los otros tratamientos o de las otras especialidades, el tratamiento nutricional es completamente individualizado, muchas veces a prueba y error, porque no todo lo que se menciona en la literatura funciona como regla general en todas las pacientes. Entonces hay que ayudarles a entender que a alguna le puede funcionar restringir ciertos alimentos, pero a la otra no. Tratar de darles paz en esto de la alimentación, que les puede ayudar a mejorar sus síntomas, pero no a quitarlos por completo. E insistirles que la alimentación no les va a curar, pero que no se enfoquen o se estresen tanto en ella, porque por sí ya tienen muchos factores de estrés que también pues, favorecen el dolor. Hacerles entender que la nutrición no sea un factor más de estrés en su vida. Claro. Bueno, déjenme decirles que hay mucha gente conectada, que esta gente está teniendo algunas preguntas y aunque hay muchas que no podemos tratar, hay una muy importante que nos preguntan ¿cómo podemos entrar a la clínica de endometriosis? Y esto es básico que todo el mundo sepa que es muy sencillo. Simplemente se necesita una nota de referencia de esta paciente, que acuda a una cita de primera vez, que saque su cita de primera vez a través de la plataforma del instituto, y aquí valoraremos el caso para poderle dar el acceso y que por lo regular esta atención será gratuita. Bueno, entonces vimos 2 mesas, ¿no? Vimos 2 mesas, pero no eran 2 mesas. Era una sola paciente vista desde 2 puntos de vista. Esto, pues, ¿a qué nos lleva? A la fragmentación de la atención de las pacientes. No es que no sepamos tratar pacientes, no es que no sepamos hacer cirugías, es que estamos llegando tarde. Y al estar llegando tarde, nuestra probabilidad de poder dar un diagnóstico y una atención y un tratamiento correcto se limita. Entonces, no se trata de aprender a tratar pacientes, se trata de que lleguen a tiempo. No tenemos que ver a la paciente como un ente separado entre la psiquiatría, la psicología, el trabajo social, la enfermería, gastroenterología, etcétera. Es una persona que necesita ser atendida de manera amable, cordial, con cariño, para que podamos ayudarla a sobrepasar esto. Entonces, ¿quién está fallando? Hemos fallado todos como sociedad. Todos hemos fallado. El sistema de salud está roto en este sentido. Tenemos que volver a integrar a todo mundo y crear equipos multidisciplinarios para una correcta atención de la paciente. Les agradezco a todos ustedes. Muchísimas gracias a todos los panelistas. Y bueno, es un honor para mí cerrar el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los participantes de esta mesa redonda de endometriosis y salud reproductiva, y a nombre de la doctora Ana Cristina Arteaga Gómez, directora del instituto, y a nombre del Instituto Nacional de Perinatología, les agradecemos a todos su presencia y damos por terminada esta 39 reunión anual y los esperamos en el 2027. Muchas gracias y buen día a todos.